Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Capítulo 1. Su infancia y juventud. Antes de Cristo, 356 a 336. Es difícil determinar si la civilización asiática o europea era superior. Ambas eran tan distintas que su comparación resulta complicada. La civilización asiática se caracterizaba por su riqueza, lujo y majestuosidad, mientras que la europea era conocida por su energía, genialidad y fuerza. Por un lado, había enormes ciudades, palacios magníficos y jardines impresionantes que maravillaban al mundo. Por otro lado, existían ciudadelas fortificadas, infraestructura militar como caminos y puentes, y pueblos bien protegidos. Alejandro Magno murió joven, a los 32 años. Comenzó su carrera a los 20 años y pasó 12 años dejando su marca en el mundo. En comparación, Napoleón tuvo casi 3 veces más tiempo para hacerlo. A pesar de la brevedad de su carrera, Alejandro logró una serie de hazañas impresionantes y audaces. Sus proezas eran tan arriesgadas, románticas y llenas de grandeza, que asombraron al mundo en su época y siguen cautivando a los lectores a lo largo de los años. La razón del éxito de Alejandro radicaba en su personalidad. Poseía una combinación única de cualidades mentales y personales que históricamente han dado a quienes las poseen una influencia misteriosa y casi ilimitada sobre los demás. Alejandro poseía estas cualidades en un grado excepcional. Era atractivo y tenía modales encantadores. Era enérgico, físicamente apto y apasionado en todo lo que emprendía. Al mismo tiempo, era sereno, reflexivo y considerado en situaciones de emergencia que requerían cautela. Pensaba en las consecuencias de sus acciones y formaba vínculos fuertes, apreciando las bondades y considerando los sentimientos de todos los que estaban relacionados con él. Era leal a sus amigos e incluso generoso con sus enemigos. En resumen, tenía un carácter admirable, aunque lamentablemente dirigía sus energías hacia la conquista y la guerra. Vivió en una época con oportunidades limitadas para grandes logros personales e intelectuales, y asumió su papel con entusiasmo. Su posición le permitió tener un impacto tremendo. Había muchos factores que crearon una gran oportunidad para que Alejandro demostrara sus inmensas habilidades. La patria de Alejandro estaba situada en la frontera entre Europa y Asia. En esa época, Europa y Asia eran dos regiones distintas y diferentes, cada una con sus propias sociedades sociales y civilizadas. El lado asiático estaba habitado por persas, medos y asirios. En el lado europeo vivían los griegos y romanos. Estaban separados entre sí por el Helesponto, el mar Egeo y el Mediterráneo, aguas que actuaban como una barrera natural, manteniendo a las dos razas separadas. Como resultado, las dos razas formaron dos grandes y distintas organizaciones que eran muy diferentes entre sí, convirtiéndose así en rivales y enemigos. Los persas tenían grandes ejércitos, bien equipados con tiendas de campaña lujosas, caballos hermosamente adornados, armas de alta calidad y oficiales bien vestidos que vivían una vida de lujo. Por otro lado, los griegos y romanos se enorgullecían de sus soldados disciplinados y resistentes. Sus oficiales valoraban la valentía, disciplina y obediencia de sus tropas, así como sus conocimientos y habilidades militares. Como resultado, había diferencias significativas en las estructuras sociales y militares entre estas dos regiones. Ahora bien, Alejandro nació como el siguiente en la línea al trono de uno de los reinos griegos. Poseía una cantidad notable de energía, ambición y experiencia militar, rasgos comunes entre griegos y romanos. Formó ejércitos, cruzó de Europa a Asia y pasó 12 años liderando con éxito campañas militares en el corazón de Asia, donde residía el poder.
Durante este tiempo, derrotó a los ejércitos asiáticos, conquistó magníficas ciudades y superó a reyes, príncipes y generales que se interpusieron en su camino. El mundo entero se asombró al presenciar la notable serie de victorias logradas por un joven con un pequeño ejército. Derrotó continuamente a numerosos enemigos y capturó inmensas riquezas y esplendor. El padre de Alejandro se llamaba Felipe. Gobernaba un reino llamado Macedonia, ubicado en la parte norte de Grecia. Macedonia tenía aproximadamente el doble del tamaño de Massachusetts y un tercio del tamaño de Nueva York. La madre de Alejandro se llamaba Olimpia, era hija del rey de Epiro, un reino más pequeño que Macedonia y ubicado al oeste de este. Olimpia era una mujer de carácter fuerte y decidido. Alejandro parecía haber heredado su energía, aunque también poseía otras cualidades más atractivas que su madre no tenía. Desde luego, Alejandro era una persona muy importante en la corte de su padre como joven príncipe. Todos sabían que se convertiría en el rey de Macedonia al fallecer su padre, por lo que recibió mucha atención y cuidado. A medida que crecía, todos los que lo conocían notaban que poseía cualidades excepcionales de mente y carácter, lo que sugería, incluso a una edad temprana, que lograría grandes cosas en el futuro. Aunque era príncipe, no creció en la lujuria y la debilidad. Esto habría ido en contra de las creencias de los griegos en ese momento. No tenían armas de fuego, por lo que, en la batalla, los combatientes no podían permanecer lejos del enemigo y disparar tranquilamente como ahora. En las batallas antiguas, los soldados corrían el uno hacia el otro y luchaban en combate cuerpo a cuerpo. Utilizaban espadas, lanzas u otras armas que requerían mucha fuerza física. La valentía y la fuerza muscular solían ser las cualidades que determinaban el resultado de la batalla. Las responsabilidades de los oficiales en el campo de batalla eran muy diferentes en el pasado comparado con ahora. Actualmente, los oficiales necesitan ser calmados, colectivos y tranquilos. Su rol es planificar, calcular, dirigir y organizar. A veces, necesita hacer esto en situaciones de gran peligro, por lo que debe ser calmado y valiente, pero no necesita usar mucha fuerza física. En el pasado, el trabajo principal de los oficiales, especialmente en los rangos más bajos, era liderar a los hombres y mostrarles cómo hacer las cosas haciendo ellos mismos cosas impresionantes que mostraban sus grandes habilidades. El niño que se convertiría en general necesitaba ser fuerte y saludable desde una edad temprana. Necesitaban poder manejar situaciones difíciles y agotadoras. Este fue el enfoque principal durante la primera parte de la vida de Alejandro. La enfermera que cuidó a nuestro héroe cuando era un bebé se llamaba Lánice. Ella hizo todo lo posible para hacerlo fuerte y saludable, al mismo tiempo que era amable y gentil con él. Alejandro desarrolló un gran afecto por su niñera, Lánice, y la trató muy bien mientras vivió. También tuvo un gobernador llamado Leonato en sus primeros años, quien fue responsable de su educación. Tan pronto como fue lo suficientemente mayor para aprender, le asignaron un maestro, Lisímaco, para instruirlo en las materias comúnmente enseñadas a los jóvenes príncipes en esa época. No tenían libros impresos en ese momento, pero había algunos escritos en rollos de pergamino que se enseñaba a leer a los jóvenes eruditos. Algunos de estos escritos eran sobre filosofía, mientras que otros eran historias románticas que contaban relatos exagerados y embellecidos sobre los héroes de esa era. También había poemas románticos, que eran más románticos que las historias, pero generalmente sobre los mismos temas. Las obras más destacadas de este tipo eran los escritos de Homero, un antiguo poeta que vivió y escribió 400 o 500 años antes de la época de Alejandro. Alejandro disfrutaba enormemente de las historias de Homero. Estas historias son sobre los valientes guerreros que lucharon en el asedio de 10 años de Troya. Están escritas de manera hermosa y poderosa.
con personajes increíbles y descripciones detalladas de aventuras emocionantes y románticas. Gente de todas las épocas ha admirado estas historias, siempre que comprendieran el idioma en que estaban escritas. Alejandro podía entender fácilmente las historias porque estaban escritas en su lengua materna. Le emocionaban mucho las historias en sí mismas y le gustaba la suavidad de la poesía utilizada para contarlas. Hacia el final de su educación, estudió con Aristóteles, un filósofo altamente respetado en la antigüedad. Aristóteles hizo preparar una copia especial de los poemas de Homero solo para Alejandro. Se aseguró de que estuviera escrita de manera impecable y con elegancia. Alejandro siempre llevaba consigo esta copia durante sus campañas. Más tarde, mientras Alejandro conquistaba a los persas, adquirió una caja extremadamente bella y valiosa como parte de sus botines de una batalla victoriosa. Esta caja fue originalmente utilizada por el rey Darío para sus joyas u otros tesoros valiosos. Alejandro quería usar esta caja para guardar su hermosa copia de Homero. Siempre la llevaba consigo para protegerla durante sus futuras campañas. Alejandro estaba lleno de energía, pero también tenía una naturaleza reflexiva, un rasgo común entre aquellos que logran la grandeza. Disfrutaba enormemente de los estudios que Aristóteles le guiaba, aunque fueran desafiantes. Alejandro hizo muchos progresos en filosofía profunda y matemáticas, lo que realmente lo ayudó a mejorar en la resolución de problemas matemáticos y en la toma de buenas decisiones. Desde temprana edad, Alejandro mostró un fuerte deseo de alcanzar el éxito. Su padre, Felipe, era un soldado hábil que conquistó muchas regiones en Grecia, aunque no se aventuró en Asia. Cuando se anunciaban las victorias de Felipe en Macedonia, todos en la corte se alegraban y emocionaban, excepto Alejandro. En esas ocasiones parecía pensativo y decepcionado, quejándose de que su padre conquistaría todos los países y no le dejaría nada por hacer. Una vez, durante la ausencia de Felipe de Macedonia, unos embajadores de la corte persa visitaron y tuvieron la oportunidad de reunirse y hablar con Alejandro. Pensaron que estaría interesado en escuchar sobre la grandeza y extravagancia de la monarquía persa, contándole sobre los famosos jardines colgantes y la vid dorada adornada con piedras preciosas que decoraba el trono del rey de Persia. Sin embargo, para su sorpresa, descubrieron que Alejandro no estaba interesado en escuchar sobre estas cosas. En lugar de participar en conversaciones generales, dirigía constantemente las discusiones hacia temas específicos. Mostraba un gran interés en la disposición geográfica de las regiones persas, los distintos caminos que penetraban sus interiores y la estructura de los ejércitos asiáticos. Además, se centraba en sus enfoques tácticos en la guerra y buscaba detalles sobre la personalidad y conducta de Artajerjes, el rey de Persia. Los embajadores quedaron muy sorprendidos por las señales de inteligencia y pensamiento reflexivo del joven príncipe, encontrándose inevitablemente atraídos a hacer comparaciones entre él y Artajerjes. Dijeron, Alejandro es excepcional, mientras que nuestro rey es simplemente rico. El juicio de los embajadores sobre las cualidades del joven macedonio, en comparación con las cualidades valoradas en Asia, se demostró cierto en los logros posteriores de Alejandro. De hecho, la forma en que Alejandro pensaba y actuaba, siendo a la vez calmado y reflexivo, pero también apasionado y enérgico, fue una gran razón de su éxito. La historia de Bucéfalo, su famoso caballo, lo muestra de manera muy clara. Este caballo era un corcel de guerra animado que fue regalado a Felipe cuando Alejandro era joven. Lo llevaron a uno de los parques del palacio, y el rey, junto con muchos de sus cortesanos, fue a verlo. El caballo se mostraba muy furioso y parecía completamente indomable. Nadie se atrevía a montarlo. Mientras tanto, mientras todos criticaban al caballo, Alejandro se mantuvo tranquilo y observó sus movimientos. Analizó cuidadosamente su carácter.
Se dio cuenta de que el caballo tenía problemas porque estaba en un lugar extraño y desconocido. El caballo también parecía asustado por su propia sombra, que se proyectaba fuerte y claramente en el suelo en ese momento. Observó otros signos, también, de que la fuerte excitación del caballo no era malicia, sino una abundancia de impulsos nobles y bondadosos. Era valentía, entusiasmo y la conciencia de una inmensa fuerza física. Felipe había decidido que el caballo no era útil y había dado órdenes de devolverlo a Tesalia, de donde provenía. Alejandro estaba muy preocupado por perder a un animal tan grande. Le pidió a su padre si podía intentar montar al caballo. Felipe inicialmente dijo que no, porque pensó que era demasiado atrevido para un joven intentar controlar a un animal muy agresivo que todos sus jinetes y cuidadores experimentados desaprobaban. Sin embargo, finalmente accedió. Alejandro se acercó al caballo y agarró su brida. Acarició suavemente el cuello del caballo y lo calmó con su voz, demostrando su actitud intrépida y relajada. Un caballo vivaz puede darse cuenta de inmediato si alguien se le acerca con timidez o cautela. Parece ver a esa persona con desprecio y decide no obedecerla. Por el contrario, los caballos parecen disfrutar obedeciendo a los humanos cuando la persona que exige obediencia exhibe cualidades de calma y valentía, rasgos que los caballos pueden entender. De todos modos, Bucéfalo fue calmado y domesticado por la presencia de Alejandro. Se dejó acariciar. Alejandro le giró la cabeza para evitar que viera su sombra. Con calma y suavidad, se quitó la capa que llevaba y saltó sobre el lomo del caballo. Luego, en lugar de intentar controlarlo y preocuparse por intentos fútiles de restringirlo, el rey le permitió ir libremente. Alejandro lo animaba y alentaba con su voz. Como resultado, el caballo corrió a través de las llanuras a su máxima velocidad. Al principio, el rey y los cortesanos observaban con miedo y temblor, pero pronto se llenaron de gran admiración y placer. Después de que el caballo terminó de correr, fue fácil de controlar, y Alejandro regresó a salvo con el rey. Los cortesanos elogiaron y felicitaron a Alejandro. Felipe lo alabó grandemente y dijo que merecía gobernar un reino más grande que Macedonia. Alejandro comprendió correctamente el verdadero carácter del caballo. Bucéfalo se volvió obediente y rápidamente acató las órdenes de su amo. Se arrodillaba según las instrucciones de Alejandro, facilitándole subirse. Alejandro lo mantuvo durante mucho tiempo y lo consideró su caballo de guerra favorito. Los historiadores de esa época cuentan muchas historias sobre su inteligencia y logros militares. Siempre que estaba listo para la batalla, con su equipo militar, exudaba un sentido de orgullo y felicidad. Durante esos momentos, solo permitía que Alejandro lo montara. El destino final de Bucéfalo es incierto. Hay dos versiones sobre cómo terminó. Una es que en cierta ocasión, Alejandro se adentró demasiado en las líneas enemigas en un campo de batalla, y después de luchar ferozmente durante algún tiempo, Bucéfalo hizo un gran esfuerzo para alejarlo. Sufrió numerosas heridas, pero nunca se rindió. Persistió hasta que logró escoltar con éxito a su amo a un lugar seguro. Agotado, finalmente colapsó y falleció. Es posible que Bucéfalo no muriera en ese momento, sino que se recuperara gradualmente. Algunos historiadores dicen que vivió hasta los 30 años, que es una edad bastante avanzada para un caballo, y luego falleció. Alejandro lo enterró con muchas ceremonias y construyó una pequeña ciudad en su honor llamada Bucefalia. El carácter de Alejandro se desarrolló rápidamente y comenzó a actuar como un adulto desde joven. A los 16 años, su padre, Felipe, lo nombró regente de Macedonia durante una campaña militar en Grecia. Sin duda, Alejandro contó con la guía y el apoyo de funcionarios estatales experimentados y capaces durante su regencia. Sin embargo, demostró gran determinación y logró un éxito completo en este importante papel. Al mismo tiempo,
Mostró modestia y consideración hacia los oficiales bajo su mando, quienes eran mayores y más experimentados a pesar de sus rangos inferiores. Este comportamiento era apropiado para su posición, pero es raro que alguien tan joven muestre tal humildad y madurez en circunstancias que fácilmente podrían llevar a sentimientos de orgullo y emoción. Después, cuando Alejandro tenía alrededor de 18 años, su padre lo llevó a una campaña al sur. Durante esta campaña, Felipe libró una gran batalla en Queronea, en Beocia. Para esta batalla, Felipe asignó a Alejandro el mando de una de las alas del ejército, mientras él lideraba la otra. Estaba preocupado por confiar a su joven hijo una responsabilidad tan importante, pero intentó prevenir cualquier resultado negativo asignando a los generales más capaces para apoyar a Alejandro, manteniendo para sí a aquellos en quienes confiaba menos. Después de organizarse, el ejército entró en batalla. Aunque era solo un muchacho, el joven príncipe mostró gran valentía, serenidad y sabiduría. El ala que él lideraba resultó victoriosa, y Felipe tuvo que motivarse a sí mismo y a los oficiales bajo su mando para trabajar aún más duro, asegurándose de que su hijo no los superara. Al final, Felipe ganó completamente, y como resultado de esta importante batalla, su poder se volvió dominante y supremo sobre todos los estados de Grecia. Sin embargo, a pesar de la notable inteligencia y sabiduría de Alejandro durante su juventud, también podía ser orgulloso y terco. Cuando su orgullo o ira se desencadenaban, a veces actuaba de manera impulsiva e incontrolable. Su madre, Olimpia, tenía una personalidad orgullosa y autoritaria. Ella a menudo discutía con su esposo, el rey Felipe, o quizás debería decirse que él discutía con ella. Se dice que ambos fueron infieles entre sí, y, después de una pelea amarga, Felipe se divorció de su esposa y se casó con otra mujer. Durante las celebraciones de la boda, hubo un gran banquete al que asistió Alejandro. Algo ocurrió durante el banquete que muestra claramente lo impulsivo que era. Uno de los invitados al banquete, mientras elogiaba a la nueva reina, dijo algo que Alejandro percibió como irrespetuoso hacia su madre y su propio nacimiento. Esto lo enfureció. Lanzó la copa que estaba bebiendo al ofensor. «Átalo, ese es su nombre». Lanzó su copa de vuelta a Alejandro. Las personas en la mesa se levantaron y hubo mucho ruido y caos. Felipe estaba muy enojado porque la fiesta de la boda fue interrumpida. Sacó su espada e intentó atacar a Alejandro, pero accidentalmente tropezó y cayó al suelo. Alejandro vio a su padre tendido en el suelo y se sintió enojado y decepcionado. Pensó para sí mismo, ¿cómo pueden los estados griegos seguir a un líder que ni siquiera puede caminar sin caerse? Después de eso, se dio la vuelta y salió del palacio. Justo después, se fue con su madre, Olimpia, a su país natal, Epiro. Permanecieron allí por un tiempo y tuvieron una gran discusión con el esposo y padre. Capítulo 2. Comienzo de su reinado. Antes de Cristo, 336. Alexander fue elegido inesperadamente para tomar el lugar de su padre en el trono de Macedonia en medio de un período de intensa emoción y agitación. La situación era la siguiente. Antes de embarcarse en su ambiciosa campaña en Asia, Felipe quería reconciliarse con Alejandro y Olimpia. Necesitaba el apoyo de Alejandro para sus planes, y habría sido arriesgado dejar a su hijo atrás, albergando resentimiento y hostilidad, mientras él estaba lejos de su reino. Entonces, Felipe envió mensajes amables y amistosos a Olimpia y Alejandro, quienes se habían ido a Epiro, donde vivían sus amigos. El hermano de Olimpia era el rey de Epiro. Al principio, estaba enfadado por cómo Felipe había tratado a su hermana. Pero Felipe intentó calmarlo negociando y enviando mensajes amistosos. Finalmente, Felipe organizó un matrimonio entre el rey de Epiro y una de sus hijas, lo que ayudó a reconciliar la situación.
Olimpia y Alejandro regresaron a Macedonia y realizaron grandes preparativos para una hermosa boda. Felipe quería que esta boda no solo confirmara su reconciliación con su exesposa e hijo y estableciera relaciones amistosas con el rey de Epiro, sino también mostrar respeto y honor a los príncipes y líderes militares importantes de otros estados griegos. Luego, se preparó a gran escala y de manera lujosa e invitó a hombres influyentes y prominentes de lejos y cerca. Estos hombres y otras autoridades públicas de diferentes estados griegos enviaron cumplidos, felicitaciones y regalos a Felipe, cada uno queriendo contribuir a la grandeza de la celebración. De hecho, tenían sus intereses en mente. Como Felipe fue nombrado líder de los ejércitos griegos para la próxima conquista de Asia, todos querían ganar su favor. Esto se debía a que Felipe tenía la mayor influencia y poder sobre la expedición, y todos querían ser parte de la gloria y autoridad que Felipe poseía. No hace mucho, se oponían a él, pero ahora, ya que había ganado poder, todos se unieron con entusiasmo para hacerlo más grande e impresionante. Felipe no podía quejarse de que estas ofertas de amistad fueran vacías y no genuinas. Los cumplidos y favores que les daba eran igual de vacíos y carentes de sentimiento. Quería ganar su apoyo para ayudarlo a alcanzar la fama y el poder. Ellos querían su apoyo para ayudarlos a medida que ascendían en su camino hacia el éxito. A pesar de esto, parecían ser buenos amigos que eran leales y devotos el uno al otro. Algunas ciudades le enviaron costosas e intrincadas coronas de oro como regalos. Otros enviaron delegaciones para expresar sus buenos deseos y confianza en el éxito de sus planes. Atenas, la ciudad conocida por su literatura y ciencia en Grecia, envió un poema que anticipaba la historia de la expedición a Persia. En este poema, Felipe era muy exitoso. Lideró sus ejércitos de manera segura a través de áreas peligrosas, luchó y ganó grandes batallas, y adquirió todas las riquezas y el poder de Asia. Sin embargo, es importante mencionar que el poeta, al contar estas historias inventadas, tuvo la consideración de usar nombres falsos para Felipe y el monarca persa. La boda finalmente se celebró en una ciudad macedonia con mucha grandeza y magnificencia. Hubo juegos, espectáculos y varios espectáculos militares y cívicos para entretener a la gran multitud que se reunió para mirar. Uno de los espectáculos incluyó un desfile de estatuas de los dioses. Había 12 de estas estatuas, hechas con gran habilidad, y fueron llevadas en plataformas elevadas, junto con incensarios, incienso y varias ceremonias de respeto, mientras enormes multitudes de personas alineaban el camino. Había una 13ª estatua, aún más magnífica que las otras 12. Esta estatua representaba a Felipe mismo como un dios. Al principio, esto podría parecer impío. Sin embargo, los dioses adorados por la gente antigua eran deificaciones de héroes y reyes de tiempos antiguos. Estas figuras ganaron una reputación de habilidades sobrenaturales debido a las historias exageradas de sus logros transmitidas a través de la tradición en tiempos supersticiosos. La gente no educada de entonces veía a un rey vivo con casi el mismo respeto y admiración que tenían por sus héroes que eran considerados divinos. Convertir a un rey en Dios no era una forma muy exagerada de alabanza. Después de que pasaron las estatuas, había grupos de soldados con trompetas y banderas. Los oficiales montaban en caballos elegantes y mostraban un gran orgullo. Estos soldados acompañaban a príncipes, embajadores, generales y altos funcionarios, todos vestidos con sus elegantes túnicas y llevando sus símbolos de poder. Finalmente, el mismo rey Felipe se unió al desfile. Se había asegurado de que se dejara un amplio espacio abierto en el medio para que él caminara. Esto se hizo para hacer su posición más notable y enfatizar su alta distinción entre todos los demás líderes presentes. Los guardias iban antes y después de él,
aunque estaban bastante lejos, como se mencionó anteriormente. Llevaba túnicas blancas y una magnífica corona en su cabeza. El grupo de personas se dirigía hacia un gran teatro donde iban a mostrar algunos juegos y actuaciones. Iban a llevar las estatuas de los dioses al teatro y colocarlas en lugares visibles para que todos pudieran verlas. Después de eso, el grupo de personas continuaría moviéndose en la procesión. Todas las estatuas habían entrado excepto la de Felipe, que estaba justo al lado de la puerta. Felipe mismo estaba caminando por la avenida hacia el teatro cuando algo sucedió que cambió completamente la escena, el destino de Alejandro y el destino de 50 naciones. Un oficial de la guardia, que estaba posicionado cerca del rey en la procesión, se precipitó hacia él, cruzando el espacio que lo separaba de los demás. Antes de que los espectadores pudieran siquiera preguntarse qué estaba a punto de hacer, apuñaló al rey en el corazón. Felipe colapsó en la calle y murió. Los otros guardias mataron rápidamente al asesino, quien fue identificado como Pausanias, un respetado e influyente oficial general de la guardia. Él tenía caballos y otra asistencia preparada para su escape, pero los guardias lo mataron antes de que pudiera hacer uso de ellos. Un oficial se apresuró a informar a Alejandro y le entregó la noticia de que su padre había fallecido, convirtiéndolo en el nuevo rey. Se convocó rápidamente una reunión con los principales asesores y estadistas, y Alejandro fue declarado rey entre aclamaciones entusiastas y fuertes. Alejandro dio un discurso en respuesta. La gran audiencia vio su joven figura y rostro mientras se levantaba y escuchó con gran interés lo que tenía que decir. Tenía entre 19 y 20 años, pero aunque todavía era un joven, habló con la certeza y confianza de un hombre decidido. Dijo que debería tomar inmediatamente el lugar de su padre y continuar sus planes. Esperaba hacerlo tan bien que todo continuaría sin problemas, como si su padre aún estuviera vivo, y la nación solo notaría un cambio en el nombre del rey. La razón por la cual Pausanias mató a Felipe de esta manera no está clara. Había diferentes opiniones al respecto. Una opinión era que era un acto de venganza porque Pausanias se sentía descuidado o dañado por Felipe. Algunos creían que el asesinato fue causado por un grupo en Grecia que no le gustaba a Felipe y no quería que él liderara los ejércitos que iban a Asia. Demóstenes, el famoso orador, fue uno de los mayores enemigos de Felipe entre los griegos. Muchos de sus discursos más poderosos fueron hechos para motivar a sus compatriotas a oponerse a sus ambiciosos planes y limitar su autoridad. Estos discursos eran conocidos como sus filípicas, y esto dio lugar a la práctica, que ha continuado hasta hoy, de usar el término filípicas para referirse a cualquier discurso fuertemente crítico. Ahora, se dice que Demóstenes, que estaba en Atenas en ese momento, informó a la asamblea ateniense sobre la muerte de Felipe antes de que la noticia pudiera haber sido llevada allí. Explicó que sabía esta información de antemano porque los dioses se lo dijeron. Muchas personas han pensado que el plan para matar a Felipe se hizo en Grecia. Creen que Demóstenes estuvo involucrado y que Pausanias llevó a cabo el plan. Demóstenes estaba extremadamente confiado en el éxito del complot y estaba lleno de tanta alegría que no pudo contener su emoción y compartió ansiosamente la noticia con todos. Otros creían que los persas habían planeado y llevado a cabo el asesinato, persuadiendo a Pausanias para que lo hiciera a cambio de grandes recompensas. Sin embargo, dado que Pausanias mismo fue asesinado de inmediato, no hubo oportunidad de conocer sus motivos, incluso si hubiera estado dispuesto a compartirlos. En cualquier caso, Alejandro se encontró de repente en una posición muy importante en el mundo político. No era solo que se había convertido en el gobernante de Macedonia, lo cual habría sido impresionante para alguien tan joven. Pero Macedonia era solo una pequeña parte del imperio más grande que Felipe había construido.
El poder que había ganado sobre todo el imperio griego y sus extensos preparativos para una invasión a Asia hicieron de Alejandro el centro de atención y fascinación de todos. La pregunta era si Alejandro debería intentar tomar el lugar de su padre en términos de todo este poder general y continuar sus ambiciosos planes, o si debería estar satisfecho con gobernar pacíficamente sobre su patria de Macedonia. La mayoría de las personas sabias habrían recomendado a un joven príncipe, en tal situación, elegir la última opción. Pero Alejandro no quería limitar su ambición. Decidió tomar el lugar de su padre y no solo ganar todo el poder que su padre tenía, sino también trabajar inmediatamente en expandirlo aún más. Su plan inicial era castigar a los asesinos de su padre. Hizo que se examinaran los detalles del caso y las personas que se creía estaban involucradas con Pausanias en la conspiración fueron llevadas a juicio. Aunque las intenciones y razones exactas de los asesinos no pudieron determinarse completamente, varias personas fueron encontradas culpables de participar en ello y fueron condenadas a muerte y ejecutadas públicamente. Luego, Alejandro eligió no hacer cambios en los nombramientos de su padre para importantes posiciones gubernamentales, optando por mantener a las mismas personas a cargo de los asuntos públicos. Esta fue una decisión muy sabia. La mayoría de los jóvenes apasionados y ansiosos en su situación se habrían sentido emocionados y orgullosos de su promoción. Habrían reemplazado a los experimentados y confiables servidores del padre con sus jóvenes amigos, que son inexpertos, no capaces y tan arrogantes como ellos. Mantuvo a los mismos oficiales a cargo e intentó mantener todo como si su padre no hubiera fallecido. Dos oficiales en particular eran los ministros en los que Felipe había dependido principalmente. Sus nombres eran Antípatro y Parmenio. Antípatro estaba a cargo de los asuntos civiles y Parmenio era responsable de los asuntos militares. Parmenio era un general altamente estimado, que en ese momento tenía casi 60 años. Alejandro tenía una gran confianza en sus habilidades militares y mantenía un profundo vínculo personal con él. Parmenio se unió al servicio del joven rey de buena gana y se quedó con él durante la mayor parte de su vida. Era inusual ver a hombres mayores y más experimentados siguiendo las órdenes de un joven. Sin embargo, la inteligencia, fuerza y pasión de Alejandro inspiraron a todos a su alrededor, haciéndolos entusiastas por unirse a él y ayudarlo con sus objetivos. Macedonia estaba en la parte norte del área donde vivían los griegos. Los estados y ciudades más poderosos de la Confederación estaban ubicados al sur de Macedonia. Había Atenas, que estaba bellamente construida, con una magnífica ciudadela en una colina rocosa en el medio. Era un importante centro de literatura, filosofía y artes, y atraía a personas de todo el mundo civilizado. Había Corinto, conocida por su ambiente animado y disfrute. Contenía una amplia gama de lujos y entretenimientos. Las personas que buscaban conocimiento y arte de todo el mundo visitaban Atenas, mientras que aquellos que buscaban placer, fiestas e indulgencia hacían de Corinto su hogar. Corinto era una hermosa ciudad ubicada en un istmo, con vistas al mar a ambos lados. Había sido una ciudad bien conocida durante mucho tiempo, incluso en la época de Alejandro. También estaba Tebas, que se encontraba al norte de Atenas y Corinto. Estaba ubicada en una llanura elevada y, como otras ciudades antiguas, tenía una ciudadela fortificada con una guarnición macedonia, colocada allí por Felipe. Tebas era rica y fuerte. También era famosa como el lugar de nacimiento de muchos poetas, filósofos y otros individuos notables. Entre ellos estaba Píndaro, un famoso poeta que vivió 1 o 2 siglos antes de Alejandro. La familia de Píndaro aún vivía en Tebas, y más tarde Alejandro les concedió un gran honor. También había una ciudad llamada Esparta, a veces referida como Lacedemonia.
La gente de esta ciudad era bien conocida por su valentía, dureza y poder físico, así como por su dedicación al arte de la guerra. La mayoría de ellos eran soldados. El Estado, la sociedad y la educación estaban todos enfocados en fomentar la ambición militar y el orgullo en los oficiales, así como en promover un coraje y resistencia feroces e inquebrantables en los hombres. Estas ciudades, junto con los estados conectados a ellas, crearon una comunidad vasta y próspera que tenía un gran poder. Esta comunidad abarcaba la región sur de Grecia, excluyendo Macedonia. Como se mencionó antes, Felipe había logrado controlar esta área, pero no sin enfrentar numerosas negociaciones y batallas desafiantes. Alejandro se preguntaba si la gente de estos estados y ciudades estaría dispuesta a darle el importante trabajo que su padre había obtenido de ellos después de mucho esfuerzo. Estaba inseguro porque era joven. ¿Qué debería hacer en esta situación? ¿Debería abandonar sus esperanzas? ¿Debería enviar emisarios afirmando su derecho a suceder a su padre? ¿O debería simplemente no hacer nada y esperar pacientemente en Macedonia hasta que llegaran a un veredicto? En lugar de hacer alguna de estas cosas, Alejandro eligió liderar personalmente un ejército hacia el sur de Grecia. Su objetivo era presentar su reclamo a la misma posición de honor y poder que se le había otorgado a su padre, y si fuera necesario, hacerlo cumplir. Teniendo en cuenta todo, esta fue quizás una de las acciones más valientes y determinadas de toda la carrera de Alejandro. Muchos de los asesores macedonios de Alejandro aconsejaron no tomar tal riesgo, pero él se negó a prestar atención a tales advertencias. Reunió a sus tropas y las guió. Había montañas altas y desafiantes que separaban a Macedonia de los estados del sur de Grecia. Este paso era conocido como el Paso de las Termópilas y se consideraba la puerta de entrada a Grecia. Había un pueblo llamado Antela cerca del paso, en el lado exterior. En aquellos días había una reunión de los estados griegos llamada Congreso General. Se reunirían de vez en cuando para discutir y resolver problemas y conflictos entre los estados. Esta asamblea fue nombrada el Consejo Anfictiónico porque, según la leyenda, fue fundado por un rey llamado Anfictión. Se programó una reunión del Consejo para dar la bienvenida a Alejandro. Se planeó que tuviera lugar en Termópilas, o más específicamente, en Antela, justo fuera del paso, la ubicación regular para las reuniones del Consejo. Esto se debía a que el paso estaba en una posición intermedia entre las partes norte y sur de Grecia, y por lo tanto, era igualmente fácil de alcanzar desde ambas. Cuando Alejandro se dirigió hacia el sur, tuvo que pasar por Tesalia, un estado fuerte justo debajo de Macedonia. El país quedó impresionado por la confianza y determinación mostradas por un joven tan joven. Además, Alejandro dejó una impresión muy positiva en todos los que conoció. Alejandro poseía un cuerpo fuerte y atlético. Exhibía un comportamiento honesto y abierto, valentía, amabilidad y un cierto sentido de autoconfianza, independencia y conciencia de ser superior. Estas cualidades, que eran evidentes para cualquiera que lo viera, contribuyeron a la simpatía hacia Alejandro y lo hicieron amigo de todos. A la gente común le gusta seguir a alguien que ven y sienten que es más poderoso e influyente que ellos mismos. Aprecian tener un líder. Es verdad, necesitan sentirse seguros de su superioridad. Pero cuando esta superioridad es tan obvia y también combinada con el encanto y el atractivo de la juventud y la buena apariencia, como en el caso de Alejandro, la mente de las personas es influenciada rápidamente y con facilidad por ello. La gente de Tesalia recibió calurosamente a Alejandro. Estaban dispuestos a apoyarlo para que tomara la posición de su padre, unieron sus fuerzas con las de él y se dirigieron hacia el sur, hacia el paso de las Termópilas. En el consejo celebrado allí, Alejandro participó como miembro. Naturalmente, debió haber atraído mucho interés y atención. La impresión que dejó fue altamente positiva.
Después de que terminó esta reunión, Alejandro se dirigió hacia el sur, junto con sus soldados, y acompañado por los diferentes príncipes y líderes de Grecia, junto con sus seguidores. Las emociones de alegría y felicidad que experimentó el joven rey mientras pasaba por el paso de las Termópilas, rodeado por toda esta gente, deben haber sido increíblemente emocionantes. La batalla de las Termópilas es famosa por su heroísmo militar. Hace unos 150 años, el general espartano Leónidas lideró un pequeño ejército de solo 300 soldados en un intento de resistir al gran ejército persa que invadía Grecia. Era un rey espartano que comandaba no solo a sus 300 espartanos, sino también a todas las fuerzas aliadas griegas reunidas para defenderse de la invasión persa. Con su ayuda, resistió a las fuerzas persas por un tiempo. Debido a que el paso era estrecho entre los acantilados y el mar, pudo resistirlos con éxito. Eventualmente, un pequeño grupo del gran ejército persa logró rodear las montañas y el paso y posicionarse para atacar al pequeño ejército griego por detrás. Leónidas, al darse cuenta de esto, dijo a sus aliados de otros estados griegos que se fueran, dejando solo a él y a sus 300 compatriotas en el estrecho camino. No esperaba repeler a sus enemigos o proteger el paso. Sabía que tenía que morir, junto con todos sus valientes seguidores, y que la oleada de invasores pasaría por el paso sobre sus cuerpos. Pero se consideraba a sí mismo como alguien que estaba allí para proteger el paso y no abandonaría su posición. Cuando ocurrió la batalla, fue el primero en morir. Los soldados se reunieron a su alrededor y protegieron su cuerpo muerto tanto como pudieron. Al final, el gran ejército enemigo los derrotó a todos excepto a una persona. Él logró escapar y regresar a Esparta. Se construyó un monumento en el lugar con un mensaje que dice: «Ve a Esparta y diles que estamos enterrados aquí, donde nos mantuvimos firmes para proteger nuestro país». Alejandro atravesó el estrecho paso. Continuó hacia las principales ciudades al sur de él, Atenas, Tebas y Corinto. Otra gran reunión de todos los reyes y gobernantes de Grecia se celebró en Corinto. Fue aquí donde Alejandro logró su objetivo de ser nombrado comandante de la gran expedición a Asia. El impacto que tuvo en aquellos con los que interactuó debe haber sido extremadamente positivo. El hecho de que un príncipe tan joven fuera elegido por una poderosa alianza de naciones como su líder en una empresa tan significativa indica su extraordinaria capacidad para influir e impresionar a otros con su superioridad comandante. Alejandro regresó a Macedonia después de su exitosa expedición en el sur. Inmediatamente comenzó a organizar las cosas en su reino para prepararse para sus ambiciosos planes de conquista. Capítulo 3. La reacción. Antes de Cristo, 335. El país que solía ser ocupado por Macedón y otros estados de Grecia es ahora Turquía en Europa. En la parte norte de este hay una gran cadena de montañas llamada los Balcanes. En tiempos de Alejandro era conocida como el Monte Hemo. Esta cadena forma un amplio cinturón de tierra alta e inhóspita y se extiende desde el Mar Negro hasta el Adriático. Una rama de esta cadena montañosa, llamada Ródope, se extiende hacia el sur desde aproximadamente la mitad de su longitud. Ródope dividía Macedonia de un país grande y fuerte, que estaba controlado por una raza de personas algo rudas pero marciales. Este país era Tracia. Tracia era un valle fértil que se inclinaba hacia el centro en todas direcciones. Todos los arroyos de las montañas, junto con el agua de lluvia que cubría todo el suelo, convergían en un río llamado el Ebro. Este río serpenteaba a través del centro del valle y finalmente desembocaba en el mar Egeo. Los Balcanes, o el Monte Hemo, como se conocía en esa época, era la principal frontera norte de Macedonia y Tracia. Al mirar hacia el norte desde las cimas de las montañas, se podía ver una enorme extensión de tierra
que era uno de los valles más grandes y fértiles del mundo. Era el Valle del Danubio. En aquellos tiempos estaba habitado por tribus primitivas que los griegos y romanos siempre consideraron bárbaros. Eran salvajes y belicosos. Dado que no sabían escribir, no tenemos registros de sus instituciones o historia. No sabemos nada sobre ellos o las otras naciones semicivilizadas en Europa Central en ese momento, excepto lo que nos han dicho sus enemigos. Según su historia, estos países estaban llenos de naciones y tribus salvajes e indomables, que solo podían ser controladas a través de una fuerte fuerza militar. Después de que Alejandro regresara a Macedón, descubrió señales de rebelión entre estas naciones. Felipe las había conquistado y establecido el tipo de paz que los griegos y romanos típicamente imponían a sus vecinos. Sin embargo, cuando se enteraron de que Felipe, un guerrero temible, había fallecido y su joven hijo había tomado el trono, vieron esto como un momento oportuno para probar su poder. Alejandro se preparó rápidamente para mover su ejército hacia el norte para resolver este problema. Lideró sus fuerzas a través de una sección de Tracia sin encontrar oposición significativa y alcanzó las montañas. Los soldados miraban con asombro los acantilados y altas cumbres frente a ellos. Estas montañas en el norte eran consideradas por los griegos y romanos como el hogar de Bóreas, el antiguo dios del viento del norte. Se imaginaban que él vivía entre estos picos fríos y tormentosos, y en invierno traía grandes cantidades de heladas y nieve a los valles y llanuras del sur. Tenía alas, una larga barba y cabello blanco, todo cubierto de nieve. En lugar de pies, su cuerpo terminaba en colas similares a las de una serpiente, que, mientras volaba, se movían vigorosamente bajo sus ropas. Tenía un temperamento fuerte e impulsivo, encontrando alegría en la destrucción del invierno y los magníficos eventos de tormentas, clima frío y nieve. Los antiguos griegos creían en un dios llamado Bóreas que representaba el frío viento del norte. Esta idea ha perdurado por más de 2000 años y todavía se menciona en la literatura de muchos países diferentes hoy en día. Las fuerzas tracias se reunieron en los pasajes estrechos, junto con las tropas del norte, para detener el avance de Alejandro. Alejandro enfrentó algunos desafíos al repelerlos. Habían colocado vagones cargados en la parte superior de una pendiente pronunciada en el paso montañoso, por el cual las fuerzas de Alejandro tendrían que escalar. Se suponía que estos vagones serían rodados hacia ellos mientras subían. Alejandro ordenó a sus hombres avanzar, a pesar de este peligro. Les instruyó abrirse a cada lado y dejar pasar el vagón descendente, cuando fuera posible. Cuando no pudieran hacer esto, se suponía que debían acostarse en el suelo al ver acercarse esta extraña máquina militar. Debían juntar sus escudos sobre sus cabezas y dejar que el vagón rodara sobre ellos, empujando contra su peso con energía. A pesar de estas precauciones y la inmensa fuerza con la que se llevaron a cabo, algunos de los hombres fueron aplastados. Sin embargo, la mayoría del ejército permaneció ilesa. Una vez que los vagones perdieron su impulso, cargaron colina arriba y atacaron a sus enemigos con sus picas. Los bárbaros huyeron en diferentes direcciones, asustados por la fuerza e invencibilidad de hombres que no podían ser matados incluso cuando vagones cargados rodaban sobre sus cuerpos por una pendiente pronunciada. Alejandro continuó sus conquistas, moviéndose de un lugar a otro, dirigiéndose hacia el norte y este después de cruzar las montañas. Eventualmente, alcanzó la desembocadura del Danubio. Uno de los líderes importantes de las tribus bárbaras se había establecido con su familia, corte y una gran parte de su ejército en una isla llamada Peuce. Esta isla dividía la corriente del río. Alejandro, al intentar atacarla, se dio cuenta de que el mejor enfoque sería intentar un desembarco en su punto más alto. Para hacer este intento, reunió todos los barcos y navíos que pudo encontrar. Luego,
desplegó sus tropas e instruyó a viajar río abajo para alcanzar y desembarcar en la isla. Sin embargo, este plan no funcionó bien. La corriente era demasiado fuerte para controlar los botes. Las fuerzas enemigas también estaban posicionadas a lo largo de las orillas, atacando a los hombres con lanzas y flechas y alejando los botes cuando intentaban desembarcar. Alejandro finalmente decidió abandonar el intento y dejar la isla. Luego, decidió cruzar el río en un lugar más alto y llevar la guerra más al corazón del país. Es una tarea difícil mover un gran grupo de personas y caballos a través de un río ancho y rápido. Esto se vuelve aún más desafiante cuando la gente local ha intentado eliminar o destruir cualquier manera posible de cruzar el río, y cuando hay grupos enemigos en el otro lado tratando de hacer las cosas aún más difíciles. Alejandro, sin embargo, abordó la tarea con determinación. Los griegos y romanos de aquella época consideraban que cruzar el Danubio con una fuerza militar era un logro notable. El río estaba lejos, era ancho y de corriente rápida, y sus orillas estaban custodiadas por enemigos peligrosos. Cruzar las aguas turbulentas y aventurarse en las áreas desconocidas y no exploradas más allá requería una gran autoconfianza, valentía y determinación, ya que significaba dejar atrás cualquier posibilidad de retirada. Alejandro reunió todas las canoas y barcos que pudo encontrar a lo largo del río. Construyó grandes balsas y les adjuntó pieles de animales infladas para hacerlas flotar. Cuando todo estuvo preparado, comenzaron a mover el ejército durante la noche desde una ubicación donde el enemigo no anticipaba el ataque. Había 1000 caballos, junto con sus jinetes, y 4000 soldados de infantería que necesitaban ser transportados. En estas situaciones, es habitual nadar a los caballos a través del agua mientras son guiados por cuerdas sostenidas por personas en barcos. Los hombres mismos, junto con sus armas, municiones y pertenencias, tenían que ser transportados en barcos o en balsas. Para la mañana todo estaba completado. El ejército llegó y desembarcó en un campo de grano. Este hecho, mencionado por los historiadores, junto con la historia de los vagones en los pasos del Monte Hemo, muestra que estas naciones del norte no eran bárbaros completos como entendemos el término hoy. La gente allí debe haber mejorado sus habilidades de agricultura y construcción hasta cierto punto. También mostraron su entrenamiento militar y disciplina en sus batallas contra Alejandro. Los macedonios cortaron el alto grano con sus largas lanzas para hacer camino para la caballería. Por la mañana, Alejandro encontró y atacó al ejército enemigo, quienes se sorprendieron mucho al verlo en su lado del río. El ejército bárbaro fue derrotado en la batalla, resultando en la pérdida de su ciudad. Los bienes capturados fueron llevados de vuelta a través del Danubio y entregados a los soldados. Las naciones y tribus cercanas quedaron impresionadas y conquistadas por la valentía y determinación de Alejandro. Hizo acuerdos justos con todas ellas, tomando rehenes cuando fue necesario para asegurar que se siguieran los tratados. Después, cruzó el Danubio y comenzó su viaje de regreso a Macedón. Se dio cuenta de que era hora de que regresara. Sin embargo, no todas las ciudades y estados del sur de Grecia acordaron hacerlo su líder, como lo había sido su padre. Específicamente, los espartanos y algunos otros no lo apoyaron. La parte opositora permaneció inactiva y silenciosa mientras Alejandro estaba en su país durante su visita inicial al sur de Grecia. Sin embargo, a su regreso, comenzaron a considerar acciones más decisivas. Cuando se enteraron de su atrevida expedición al norte con sus tropas, incluyendo el cruce del Danubio, lo vieron como completamente preocupado y se animaron lo suficiente como para contemplar una rebelión abierta. La ciudad de Tebas eventualmente se rebeló. Felipe había conquistado previamente esta ciudad y dejó una guarnición macedonia en la ciudadela llamada Cadmea. Los oficiales de la guarnición, asumiendo que todo estaba seguro, se trasladaron de la ciudadela para vivir en la ciudad, dejando a los soldados atrás.
Cuando la gente se rebeló contra la autoridad de Alejandro, mataron a los oficiales en la ciudad y pidieron a la guarnición que se rindiera. La guarnición dijo que no, por lo que los tebanos la rodearon. Esta revuelta contra el gobierno de Alejandro fue liderada en gran medida por el famoso orador Demóstenes. Hizo grandes esfuerzos para convencer a los estados del sur de Grecia de que se opusieran al control de Alejandro. En Atenas, utilizó sus poderosas habilidades de oratoria para intentar persuadir a los atenienses de que se opusieran a Alejandro. Mientras las cosas estaban en esta situación, los tebanos oyeron que Alejandro había sido asesinado en el norte. Creían que incluso si esta noticia era falsa, Alejandro estaba todavía lejos, lidiando con conflictos con naciones bárbaras, por lo que tardaría mucho tiempo en volver. Sin embargo, toda la ciudad se llenó repentinamente de miedo cuando escucharon que un gran ejército macedonio, liderado por el propio Alejandro, se acercaba desde el norte y estaba muy cerca de ellos. Era demasiado tarde para que los tebanos lamentaran sus acciones. Quedaron muy impresionados por la naturaleza decisiva y enérgica de Alejandro, como se mostró en sus acciones previas, así como por su rápido regreso después de la rebelión. Creyeron que su única opción ahora era resistirlo con determinación y esperar el éxito. Se atrincheraron dentro de su ciudad y se prepararon para defenderla hasta el final. Alejandro avanzó y, rodeando la ciudad hacia el sur, estableció su cuartel general allí para bloquear completamente cualquier comunicación con Atenas y las ciudades del sur. Desplegó a sus soldados por toda la zona para establecer un control completo. Después de hacer estos preparativos, se detuvo antes de comenzar el proceso de conquista de la ciudad, dando a la gente la oportunidad de rendirse voluntariamente sin obligarlo a usar la violencia. Los tebanos no estuvieron de acuerdo con las condiciones que estableció, por lo que decidieron resistir en lugar de rendirse. Alejandro se preparó rápidamente para el ataque y decidió intentar capturar la ciudad lanzando un asalto inmediato, mostrando su entusiasmo y determinación habituales. Las ciudades fortificadas generalmente requieren un asedio, que a veces puede ser prolongado antes de que puedan ser conquistadas. El ejército dentro de la ciudad, protegido por las murallas y posicionado más alto que sus atacantes, tiene ventajas significativas en la batalla. Por esto, a menudo lleva mucho tiempo antes de que sean forzados a rendirse. Los atacantes deben rodear la ciudad desde todas direcciones para bloquear toda la comida y otros recursos. Luego tenían que construir máquinas para romper un agujero en las murallas para que pudieran intentar entrar en la ciudad por la fuerza. El tiempo que se tarda en atacar una ciudad bajo asedio depende de la fuerza de los que están dentro y fuera, así como de la determinación de los atacantes. Durante una guerra, un ejército que intenta capturar un lugar fortificado generalmente pasa mucho tiempo cavando trincheras subterráneas. Hacen esto hasta que se acercan lo suficiente para posicionar sus cañones donde las balas de cañón pueden golpear la muralla de manera efectiva. Luego, después de algún tiempo, típicamente se hace una brecha, resultando en que la guarnición se debilite lo suficiente para hacer viable un asalto. Cuando finalmente llega el momento, se eligen a los soldados más valientes y desesperados para liderar el ataque. Se dan fajos de pequeñas ramas de árbol para llenar las zanjas y se proporcionan escaleras para escalar terraplenes y muros. A veces, cuando la ciudad ve estas preparaciones y cree que el ataque tendrá éxito, se rinde antes de que suceda. Cuando los sitiados se rinden de esta manera, evitan una gran cantidad de sufrimiento porque capturar una ciudad por la fuerza es quizás lo más terrible que las emociones humanas y los crímenes pueden mostrar al mundo. Es terrible porque cuando los soldados encuentran una fuerte resistencia y emociones intensas durante la batalla, a veces entran en las casas de familias inocentes, incluidas madres, niños y jóvenes mujeres vulnerables, que quedan a merced de sus emociones incontrolables. Los soldados, en estas situaciones,
No pueden ser controlados, y es inimaginable lo terrible que es cuando una ciudad es atacada y tomada después de un largo asedio. Los humanos actúan con extrema crueldad entre sí en estas circunstancias, similar a cómo los tigres se lanzan sobre su presa. Después de una batalla regular en un llano, los vencedores solo tienen a sus compañeros hombres, armados como ellos, para buscar venganza. Sin embargo, cuando se ataca una ciudad, típicamente sucede en un momento inesperado, a menudo durante la noche. El atacante furioso y triunfante invade repentinamente los espacios sagrados del hogar, la privacidad y el amor. Estos son los hombres más malvados, consumidos por los deseos más malvados, alimentados por la resistencia que han enfrentado y empoderados por su victoria para satisfacer estos deseos sin restricciones. Robar, quemar, destruir y matar son los crímenes menos severos y menos dañinos que cometen. Tebas fue atacada. Alejandro no esperó un largo asedio. Aprovechó una buena oportunidad y rompió las defensas exteriores de la ciudad. El intento de hacer esto fue extremadamente desesperado y se perdieron muchas vidas, pero finalmente fue exitoso. Los tebanos fueron empujados hacia la muralla interior y comenzaron a correr a través de las puertas hacia la ciudad en un estado de caos. Los macedonios estaban casi allí, persiguiéndolos. Todos estaban mezclados, luchando y matándose unos a otros mientras avanzaban. Pasaron por el arco abierto como una poderosa e imparable inundación. No fue posible cerrar las puertas. Todo el ejército macedonio tomó rápidamente control de las casas indefensas. Durante horas hubo gritos, lamentos y llantos de horror y desesperación, mostrando los terribles crímenes cometidos durante el saqueo de la ciudad. Eventualmente, los soldados fueron detenidos. Todo volvió a la normalidad. El ejército regresó a sus posiciones designadas y Alejandro comenzó a pensar qué hacer con la ciudad capturada. Decidió destruirla para mostrar a todos las severas consecuencias de rebelarse contra él. Pensó que la situación no era un triunfo regular sobre un oponente. Los estados griegos, incluido Tebas, le habían otorgado previamente el poder que los tebanos ahora estaban desafiando. En su opinión, no eran solo enemigos, sino traidores, y decidió que deberían ser destruidos como castigo. Sin embargo, al implementar esta terrible decisión, fue muy deliberado, reflexivo y cuidadoso. Esto redujo enormemente la ira y el resentimiento que de otro modo habría causado, y transmitió completamente su impacto moral como una medida de castigo calmado y calculado, justo y apropiado basado en las creencias de esa época. Primero, liberó a todos los sacerdotes. Luego, distinguió cuidadosamente entre aquellos que habían apoyado la rebelión y aquellos que habían permanecido leales a él entre el resto de la gente. Aquellos que se aliaron con Macedonia pudieron irse sin daño. Si se demostraba que una persona en una familia era leal, su fidelidad salvaba a toda la familia, incluso si otros miembros eran traidores. Y los funcionarios asignados para hacer cumplir estas reglas fueron indulgentes en cómo entendían e implementaban estas para salvar a tantas personas como fuera posible. Los familiares y miembros de la familia de Píndaro, el famoso poeta que nació en Tebas, también fueron perdonados, sin importar de qué lado apoyaron en el conflicto. La realidad era que Alejandro, aunque entendía que una acción dura fortalecería mucho su posición, estaba influenciado por muchos instintos nobles que lo elevaban por encima de los sentimientos ordinarios de ira y venganza. Realmente quería minimizar el sufrimiento y restringirlo al grado necesario. También probablemente sintió que el impacto de castigar a la ciudad sería aún más fuerte si mostraba bondad y consideración hacia sus amigos y tomaba gran cuidado para asegurar su seguridad y protección. Después de que se permitieron todos estos casos especiales y las personas afectadas fueron liberadas, la población restante fue vendida en esclavitud y luego la ciudad fue destruida.
Alrededor de 30.000 unidades fueron vendidas, con 6.000 bajas reportadas durante el ataque y captura de la ciudad. Como resultado, Tebas fue destruida y quedó en ruinas durante 20 años, sirviendo como un recordatorio de la increíble determinación y poder de Alejandro. La destrucción de Tebas tuvo un impacto significativo en otras ciudades y estados de Grecia. Fue un evento súbito e inesperado, como un rayo. Mientras que Tebas fue la única ciudad que se rebeló abiertamente, había señales de descontento en muchos otros lugares. Demóstenes, quien había permanecido callado mientras Alejandro estaba en Grecia durante su visita inicial allí, una vez más había estado tratando de reunir apoyo contra la autoridad macedonia y unir y movilizar a las fuerzas que estaban en contra de Alejandro. Declaró en sus discursos que Alejandro era solo un joven y que era vergonzoso para ciudades como Atenas, Esparta y Tebas rendirse a su control. Alejandro estaba al tanto de estas cosas. Mientras viajaba a Grecia, a través de los estrechos de Termópilas, antes de que Tebas fuera destruida, expresó: «Dicen que soy un niño, vengo a demostrarles que soy un hombre». Su llegada inesperada, la rápida toma de Tebas, el ataque y la ejecución decisiva del veredicto convencieron a la nación griega de que no era inmaduro, a pesar de su edad. Todos los síntomas de desafección contra el gobierno de Alejandro desaparecieron instantáneamente y no volvieron a resurgir pronto. Ni este efecto se debió enteramente al terror inspirado por la retribución que se había visitado sobre Tebas. Grecia admiraba el carácter de Alejandro al ver sus acciones enérgicas, su naturaleza decisiva, paciencia, generosidad y lealtad hacia los amigos. Su acto de perdonar a los sacerdotes, ya fueran por él o en su contra, hizo que cada amigo de la religión se inclinara a su favor. La misma intervención en nombre de la familia del poeta y sus descendientes habló directamente al corazón de cada poeta, orador, historiador y filósofo en todo el país, y tendió a hacer de todos los amantes de la literatura sus amigos. Su generosidad al elegir tener un amigo que salve una familia en lugar de tener un enemigo que la condene debe haber creado gratitud y admiración entre aquellos que valoran la lealtad y la bondad. A medida que se difundía la noticia de la destrucción de Tebas y la esclavitud de un gran número de su gente, tuvo un impacto profundo en la población. La mayoría de ellos admiraba a Alejandro y tenía una gran confianza en sus habilidades excepcionales. Solo una pequeña minoría apoyaba a los rebeldes o se oponía a la destrucción de la ciudad. Desde Tebas, Alejandro se movió hacia el sur. Delegaciones de las ciudades vinieron a él, felicitándolo por sus victorias y prometiendo su apoyo. Su influencia y dominio parecían firmemente establecidos en Grecia y eventualmente regresó a Macedón. En Egas, su capital en ese momento, celebró el establecimiento y consolidación de su poder con juegos, espectáculos, iluminaciones y grandes sacrificios a los dioses. Ahora, estaba preparado para concentrarse en su expedición largamente planificada hacia Asia. Capítulo 4. Cruzando el Hellesponto. Antes de Cristo, 334. A la llegada de Alejandro a Macedonia, inmediatamente comenzó a prestar atención al tema de la invasión de Asia. Estaba lleno de pasión y entusiasmo por hacer realidad este proyecto. Considerando su joven edad y la naturaleza cautivadora de la empresa, es sorprendente que mostrara un pensamiento y precaución tan cuidadosos en sus acciones. Ahora había arreglado todo de la manera más completa, tanto dentro de sus dominios como entre las naciones en sus fronteras, y, como le parecía, había llegado el momento de comenzar los preparativos activos para la gran campaña asiática. Presentó el tema ante sus ministros y consejeros. Ellos, en general, coincidieron con él en opinión. Sin embargo, dos individuos estaban inciertos, o más bien, se oponían al plan, aunque expresaron su desacuerdo en forma de dudas. Estas dos personas eran Antípatro y Parmenio,
Los venerables oficiales que ya se han mencionado como habiendo servido a Felipe tan fielmente y como transfiriendo, a la muerte del padre, su apego y lealtad de inmediato al hijo. Antípatro y Parmenio le dijeron a Alejandro que si iba a Asia en ese momento, sería muy arriesgado para Macedonia. Dado que no tenía familia, no había un sucesor directo para la corona. Si algo desafortunado sucediera y perdiera la vida, Macedonia sería rápidamente tomada por facciones competidoras. Cada facción presentaría su candidato para el trono vacío. La sabiduría y previsión mostradas por estos líderes en estas sugerencias resultaron ser ciertas al final. Alejandro murió en Asia, y su enorme reino se fragmentó inmediatamente, lo que llevó a conflictos internos y guerras civiles durante mucho tiempo después de su muerte. Parmenio y Antípatro aconsejaron al rey que retrasara su expedición. Sugerían que debía casarse con una princesa de Grecia y concentrarse en sus deberes domésticos y en gobernar su reino durante unos años. Una vez que Grecia estuviera estable y su familia hubiera ganado el apoyo de la gente, podría dejar Macedonia de manera más segura. Los asuntos públicos continuarían más fluidamente durante su vida, y en el evento de su muerte, la corona pasaría a su heredero con relativamente poco riesgo de disturbios civiles. Pero Alejandro estaba decidido a no seguir tal política. Decidió comenzar la gran expedición de inmediato. Eligió a Antípatro como su representante en Macedonia mientras estaba ausente, y llevó a Parmenio consigo a Asia. Es importante señalar que Antípatro sirvió como estadista y Parmenio como general. Antípatro se ocupaba principalmente de asuntos civiles, mientras que Parmenio se concentraba en asuntos militares. Sin embargo, durante ese tiempo, cualquiera involucrado en la vida pública tenía algún nivel de participación en lo militar. Antes de partir, Alejandro confió a Antípatro un ejército de aproximadamente 10 a 12,000 soldados para salvaguardar Macedonia. Reunió otro ejército de alrededor de 35,000 soldados para acompañarlo. Aunque se consideraba pequeño para una tarea tan masiva, todavía era una fuerza significativa. Vale la pena señalar que unos cientos de años antes, el rey Darío de Persia había invadido Grecia con un ejército de 500,000 hombres, solo para ser derrotado y rechazado. Ahora, Alejandro buscaba venganza con menos de 1/10 de ese número. En el ejército de Alejandro de 35,000 soldados, había 30,000 soldados de infantería y alrededor de 5,000 jinetes. Más de la mitad del ejército completo provenía de Macedón, mientras que el resto venía de los estados griegos del sur. Un gran grupo de caballería llegó desde Tesalia, una región ubicada al sur de Macedón. Tesalia era como un gran valle rodeado por montañas. Torrentes bajaban de las montañas, creando arroyos que fluían hacia las llanuras. Se unían para formar un río que fluía hacia el este y escapaba de las montañas a través de un lugar famoso llamado el Valle de Tempe. En el norte de este valle está el Olimpo, y en el sur están las montañas gemelas Pelión y Osa. Hay una antigua historia sobre una guerra en Tesalia entre los gigantes y los dioses. Los gigantes apilaron Pelión sobre Osa para alcanzar el cielo y luchar contra sus enemigos celestiales. Esta historia se ha convertido en un proverbio ampliamente conocido en Europa, usado para describir cualquier esfuerzo extremo o extraordinario para alcanzar un objetivo como amontonar Pelión sobre Osa. Tesalia era conocida por sus caballos y jinetes. Las laderas de las montañas proporcionaban un excelente pastoreo para la cría de los animales, mientras que las llanuras debajo ofrecían campos amplios y abiertos para el entrenamiento y ejercicio de la caballería. Los caballos de Tesalia eran bien conocidos en Grecia. Bucéfalo fue criado en Tesalia. Alejandro, como rey de Macedón, poseía grandes fincas e ingresos que le pertenecían personalmente y estaban separados de los ingresos del Estado. Antes de comenzar su viaje, distribuyó estos bienes entre sus oficiales y generales de alto rango, tanto los que iban como los que se quedaban.
Mostró una gran generosidad al hacer esto, pero en última instancia fue su ambición, más que su generosidad, lo que lo motivó. Tenía dos motivaciones principales: la alegría de hacer grandes cosas y el deseo de fama y gloria que vienen con ellas. Estos dos principios tienen naturalezas diferentes, pero a menudo están conectados. Eran extremadamente importantes y los más altos en el carácter de Alejandro, y todo otro principio humano era menos importante que ellos. Para él, el dinero era, en consecuencia, solo una manera de ayudarlo a alcanzar estos objetivos. Distribuir sus fincas e ingresos, como se describió anteriormente, fue un uso inteligente del dinero para alcanzar sus objetivos. Era gastar, no dar. Funcionó bien para lo que quería lograr. Sus amigos lo veían como muy generoso y dispuesto a sacrificarse. Le preguntaron qué se guardaba para sí mismo. Esperanza, respondió Alejandro. Finalmente, todo estaba preparado, y Alejandro comenzó a celebrar los sacrificios religiosos, espectáculos y shows que tradicionalmente venían antes de tales emprendimientos importantes. Hubo una gran ceremonia para honrar a Júpiter y a las 9 musas. Esta ceremonia se celebraba cada año en Macedón como un festival nacional. Alejandro hizo grandes preparativos para este festival. Durante la época de los griegos, mezclaban la adoración pública y el entretenimiento público en los mismos eventos y rituales. Toda adoración era como un espectáculo teatral, y la mayoría de los espectáculos eran un tipo de adoración. Los sentimientos religiosos del corazón humano requieren algún tipo de apoyo y asistencia, ya sea real o imaginario, del mundo invisible, en empeños significativos y en cada momento crucial de su historia. Es cierto que los soldados de Alejandro, a punto de dejar sus hogares para ir a otra parte del mundo y entrar en situaciones peligrosas y mortales de las cuales era muy improbable que muchos de ellos alguna vez regresaran, no tenían otra protección divina en la que confiar que los espíritus de héroes antiguos. Creían que estos héroes, de alguna manera, habían encontrado su residencia eterna en un lugar celestial en la cima de las montañas, donde tenían alguna influencia sobre los asuntos humanos. Aunque pueda parecernos insignificante, significaba mucho para ellos. Cuando hacían sacrificios a estos dioses, creían que los estaban invocando para pedir ayuda y apoyo. Dado que estos dioses también habían estado involucrados en empresas similares y compartían los mismos sentimientos de esperanza y temor, los soldados pensaban que estos dioses semihumanos se preocuparían por su seguridad y estarían contentos por sus victorias. Las musas, que se celebraban durante el gran festival macedonio junto con Júpiter, eran 9 encantadoras doncellas conocidas por su canto, baile y movimientos gráciles. Según los antiguos, provenían de Tracia en el norte y fueron inicialmente hechas diosas por Júpiter en el monte Olimpo. Más tarde, viajaron hacia el sur y se establecieron en un palacio en el monte Parnaso, que se puede ubicar en el mapa justo al norte del Golfo de Corinto y al oeste de Beocia. Eran reverenciadas en toda Grecia e Italia como las diosas de la música y el baile. Más adelante, ciencias y artes específicas se asociaron con cada una de ellas, como la historia, la astronomía, la tragedia y muchas más. Sin embargo, no había tal distinción en los primeros días. Las celebraciones para Júpiter y las musas duraban 9 días en Macedón, lo que coincidía con el número de diosas danzantes. Alejandro hizo grandes preparativos para este evento. Mandó hacer una gran carpa, donde entretenía a un gran número de príncipes, líderes y generales todos los días. Realizó sacrificios a los dioses que pensó que complacerían a los soldados. Conectados con estos sacrificios y festines, había deportes y eventos militares y espectáculos, carreras y luchas, y concursos simulados, con lanzas embotadas. Todas estas cosas impulsaban y energizaban el entusiasmo y la vitalidad de los soldados.
Los hacía querer destacarse por sus logros y les hacía desear aún más el honor y la fama. Con nuevos deseos de reconocimiento y creyendo en el apoyo de poderes que veían como divinos, el ejército se preparó para dejar su hogar, despidiéndose por mucho tiempo, que resultó ser la última vez para muchos de ellos. El viaje de Alejandro comenzó a lo largo de las costas norteñas del mar Egeo. Planeaba ir de Europa a Asia cruzando el Helesponto entre Sestos y Abidos. Envió una flota de 150 galeras con 3 filas de remos cada una a Sestos para transportar su ejército a través del estrecho. Mientras tanto, el ejército marchaba por tierra. Tenían que cruzar ríos que fluían hacia el mar Egeo por el lado norte, pero, dado que estos ríos estaban en Macedón y no había oposición, pudieron cruzar sin mucha dificultad. Cuando llegaron a Sestos, encontraron la flota lista y esperándolos. Es notable cómo la carrera de Alejandro a menudo combinaba el sentimiento poético y el entusiasmo con prácticas comerciales calmadas y eficientes. Al llegar a Sestos y descubrir que los barcos y el ejército estaban seguros y no había enemigos que se opusieran a su desembarco en la costa asiática, Alejandro confió a Parmenio la tarea de transportar las tropas a través del agua. Mientras tanto, Alejandro mismo se embarcó en un viaje sentimental y aventurero a bordo de una sola galera. Un poco al sur de donde su ejército debía cruzar, había una gran llanura en la costa asiática con los restos de Troya, la ciudad que fue el escenario de los famosos poemas de Homero. Estos poemas fascinaron profundamente a Alejandro durante sus primeros años. En lugar de cruzar el Helesponto con todo su ejército, decidió navegar solo hacia el sur en un solo barco y desembarcar en la costa asiática en el lugar exacto con el que había soñado tantas veces en su juventud. Troya estaba ubicada en una llanura. Homero menciona una isla llamada Ténedos, una montaña cercana llamada Monte Ida y un río llamado Escamandro. La isla, la montaña y el río todavía existen hoy, conservando sus nombres originales excepto por el río, que ahora se llama Mender. Aunque hay restos de ruinas antiguas esparcidas por la llanura, no se puede determinar la ubicación exacta de la ciudad. Algunos eruditos argumentan que puede que no haya habido una ciudad real como la descrita por Homero. Según ellos, Homero inventó todo excepto el río, la montaña y la isla. Sin embargo, la historia de Homero sugiere que hubo una ciudad fuerte e influyente con un reino, que fue asediada por los griegos durante 10 años antes de su eventual captura y destrucción. La historia de cómo comenzó esta guerra es la siguiente. Príamo era el rey de Troya. Poco antes de que naciera su hijo, su esposa tuvo un sueño. En el sueño, el niño se convertía en una antorcha y prendía fuego al palacio. Ella contó este sueño a los adivinos y les preguntó qué significaba. Dijeron que debía significar que su hijo traería terribles calamidades y desastres a la familia. La madre estaba asustada, así que le dio al niño a un esclavo y le dijo que lo matara para prevenir estas calamidades. Al esclavo le dio pena el bebé indefenso y no quiso matarlo él mismo, así que lo llevó al monte Ida y lo dejó en los bosques para que muriera. Una osa madre encontró al niño en el bosque y lo cuidó como si fuera suyo. Los pastores más tarde encontraron al niño y lo adoptaron, llevándoselo de su madre, Osa. Le pusieron de nombre Paris. Creció fuerte y hermoso, mostrando valentía y energía, como si hubiera heredado algunas de las cualidades de su madre adoptiva. Era muy atractivo y valiente, por lo que fácilmente ganó el corazón de una ninfa llamada Oenone y se casó con ella. También captó la atención de las diosas en los cielos. Las diosas tuvieron una disputa y le pidieron que la resolviera. La disputa comenzó porque una de las diosas estaba molesta por no haber sido invitada a una boda. Hizo una manzana dorada con las palabras «para ser dada a la más hermosa» grabadas en ella. Lanzó la manzana al grupo, esperando hacerlas pelear por ella.
Ella era la diosa de la discordia misma, y además de estar molesta por algo en esta situación, disfrutaba causando discusiones. Esta vieja historia es la razón por la cual cualquier desacuerdo innecesario entre amigos todavía se llama una manzana de la discordia. 3 diosas querían la manzana y pensaban que eran las más hermosas. Le pidieron a Paris que decidiera. Se mostraron a sí mismas ante él en las montañas para que pudiera mirarlas y elegir. Sin embargo, ninguna de ellas quería una decisión imparcial. Cada una intentó sobornar a Paris para que las eligiera. Una le ofreció un reino, otra le ofreció gran fama y la tercera, Venus, le prometió la mujer más hermosa del mundo para casarse. Él eligió a Venus, pero no está claro si decidió porque ella lo merecía o por el soborno. Durante este tiempo, Paris permaneció en la montaña como pastor y ganadero. No sabía que estaba relacionado con el gobernante que gobernaba la ciudad y el reino en la llanura de abajo. Sin embargo, el rey Príamo, en ese momento, durante algunos juegos que estaba organizando, otorgó el mejor toro del monte Ida al ganador. Durante una inspección se descubrió que Paris tenía el mejor toro. Sin embargo, el rey, que tenía poder absoluto sobre los campesinos, decidió quitárselo. Esto enfureció mucho a Paris, pero poco después hubo otra oportunidad para competir por el mismo toro. Paris, fingiendo ser un príncipe, entró en la competencia, derrotó a todos sus rivales y llevó el toro de vuelta a su hogar en las montañas. Como resultado de su aparición en la corte, Casandra, la hija de Príamo, lo conoció. Ella preguntó por su historia y descubrió que era su hermano perdido hace mucho tiempo que se creía muerto. El rey Príamo creyó la evidencia presentada por Casandra y Paris fue llevado de vuelta a la casa de su padre. Después de asentarse en su nuevo trabajo, recordó la promesa de Venus de que tendría a la mujer más hermosa del mundo como su esposa. Así que comenzó a preguntar dónde podría encontrarla. En la ciudad de Esparta, que se encuentra en el sur de Grecia, había un rey llamado Menelao. Tenía una joven esposa llamada Helena, famosa por su belleza. Paris creía que Helena era la mujer más hermosa del mundo. Creía que, debido a una promesa hecha por Venus, tenía el derecho de poseerla, independientemente de las acciones que tuviera que tomar para obtenerla. Fue a Grecia, visitó Esparta, conoció a Helena, la convenció de dejar a su esposo y su deber, y huyó con él a Troya. Menelao estaba enfadado por esto, pidió a toda Grecia que reuniera armas y le ayudara a intentar recuperar a su esposa. Los griegos respondieron a la demanda enviando un mensaje a Príamo, pidiéndole que devolviera a Helena a su esposo. Príamo se negó, apoyando a su hijo en cambio. En respuesta, los griegos ensamblaron una flota y un ejército y llegaron a las llanuras de Troya. Establecieron un campamento fuera de la ciudad y pasaron 10 años asediándola. Finalmente, lograron capturar y destruir Troya. Estas historias sobre el inicio de la guerra, aunque fascinantes y disfrutables, no eran lo principal que le importaba a Alejandro. Homero estaba más emocionado por las partes de sus historias que hablaban sobre los héroes que lucharon durante el asedio. Le gustaba describir sus aventuras, motivos, principios de conducta y las emociones que sentían en diferentes situaciones. Homero describió de manera bella y poderosa las emociones y motivaciones que impulsan a individuos impulsivos en diversas situaciones, como la ambición, el resentimiento, el orgullo y la rivalidad, que influyen en las acciones de sus héroes. Cada héroe en las historias tenía una personalidad distintiva y memorable, y todos eran diferentes en su temperamento y acciones. Aquiles era uno de ellos. Era apasionado, impulsivo e implacable, con un carácter feroz y despiadado. Aunque era intrépido, carecía de generosidad. Había un río llamado Estigia. Se creía que el agua de este río podía hacer a alguien invencible. Cuando Aquiles era un bebé, su madre lo sumergió en el río mientras lo sostenía por el talón.
El talón, que no se mojó, era la única parte que podía ser herida. Por lo tanto, estaba protegido en batalla y era un guerrero temible. Sin embargo, frecuentemente discutía con sus compañeros y los dejaba por razones menores, solo para reconciliarse más tarde debido a motivos igualmente triviales. Agamenón era el líder del ejército griego. Después de una victoria significativa, algunos prisioneros fueron capturados y debían ser repartidos entre los ganadores. Agamenón tuvo que devolver a una dama noble que había recibido, y en su lugar tomó a otra que se suponía debía ser dada a Aquiles. Esto enfureció mucho a Aquiles, y decidió no participar en el concurso durante mucho tiempo. Debido a su ausencia, los troyanos tuvieron muchas grandes y continuas victorias contra los griegos. Aquiles se negó a volver durante mucho tiempo. Finalmente, aunque él no iría, permitió a su cercano amigo, Patroclo, usar su armadura y unirse a la batalla. Patroclo inicialmente tuvo algo de éxito, pero fue rápidamente asesinado por Héctor, quien era el hermano de Paris. Esto enfureció a Aquiles y lo llenó de un deseo de venganza. Dejó de lado su discusión con Agamenón y volvió a la batalla. No dejó de intentarlo hasta que mató a Héctor. Después de eso, mostró su cruel alegría y obtuvo su venganza arrastrando el cuerpo muerto de Héctor detrás de su carro alrededor de las murallas de la ciudad. Luego, vendió el cuerpo al padre afligido como pago. Estas historias, descritas bellamente y con poder en los poemas de Homero, fascinaron particularmente a Alejandro. Le fascinaban varios aspectos. Las historias de luchas, competiciones y los logros de estos luchadores lo cautivaron. Las descripciones de sus personalidades, motivaciones y relatos de diferentes eventos y ocurrencias surgidas de la guerra estaban todas diseñadas para captar la atención de un joven guerrero. Alejandro decidió desembarcar en Troya para su primera entrada en Asia. Confió su ejército a Parmenio para cruzar de Sestos a Abidos, mientras él viajaba hacia el sur en una sola galera. Había un puerto en la costa de Troya donde los griegos solían ir, y hacia allí se dirigió. Llevaba un toro en su barco que iba a ofrecer como sacrificio a Neptuno cuando estuviera a mitad de camino entre las costas. Neptuno era el dios del mar. Aunque el Helesponto no es el océano abierto, todavía es parte del mar y se consideraba bajo el control del antiguo dios del agua. Los antiguos imaginaban a Neptuno como un rey que vivía en los océanos o en las costas, y viajaba sobre las olas sentado en una gran concha, o a veces en un carro tirado por delfines o caballos de mar. Durante estos viajes, estaba acompañado por un grupo de dioses del mar y ninfas que medio flotaban y medio nadaban, siguiéndolo sobre las olas. En lugar de un cetro, Neptuno llevaba un tridente. Un tridente era un tipo de arpón de 3 puntas, similar a los utilizados por los pescadores en el Mediterráneo en esa época. El tridente probablemente fue elegido como el símbolo de autoridad para el dios del mar debido a esta conexión. Alejandro tomó el control del barco y lo guió hacia la orilla de Asia. Justo antes de llegar a tierra, se paró en la parte delantera del barco y lanzó una jabalina hacia la orilla, mostrando su determinación y agresividad al entrar en las fronteras del mundo oriental. También fue el primero en desembarcar. Después de bajar de su compañía, hizo ofrendas a los dioses y luego fue a visitar los lugares donde los eventos descritos por Homero habían tenido lugar. Homero escribió 500 años antes de la época de Alejandro. Hay dudas sobre si las ruinas y restos de ciudades encontradas por Alejandro eran los lugares mencionados en las historias de Homero. Sin embargo, él creía que sí, y se sintió entusiasta y orgulloso mientras caminaba entre ellos. Parecía estar más interesado en el carácter de Aquiles, y dijo que lo envidiaba por tener un amigo como Patroclo para asistirlo en sus logros, y un poeta como Homero para alabarlo.
Después de terminar su visita a la llanura de Troya, Alejandro se dirigió hacia el noreste con el pequeño grupo de hombres que se habían unido a él en su única nave. Mientras tanto, Parmenio cruzó de forma segura de Sestos a Abidos con el ejército principal. Alejandro se reunió con ellos durante su viaje, no muy lejos de donde habían llegado por primera vez. Al norte de esta ubicación, en el lado izquierdo del camino que seguía Alejandro, estaba la ciudad de Lámsaco. Ahora, una parte significativa de Asia Menor, aunque mayormente bajo control persa, había sido colonizada por los griegos. En conflictos anteriores entre las dos naciones, las ciudades habían cambiado de manos, perteneciendo a uno u otro poder en diferentes momentos. En estos enfrentamientos, la ciudad de Lámsaco enfureció a los griegos al rebelarse contra ellos en un momento dado. Alejandro decidió destruirla mientras pasaba. La gente sabía de este plan y envió un representante a Alejandro para suplicar por misericordia. Cuando el representante llegó, Alejandro, consciente de su propósito, hizo una promesa de no cumplir la solicitud que iba a hacer. El representante dijo: He venido a suplicarte que elimines Lámsaco. Alejandro, impresionado por el rápido cambio de palabras del representante y tal vez influenciado por su promesa, perdonó la ciudad. Ahora estaba en Asia. Las fuerzas persas se estaban preparando para atacarlo, pero su invasión fue tan inesperada y repentina que no estaban preparadas para luchar contra él cuando llegó. Continuó avanzando sin ninguna resistencia hasta que alcanzó las orillas del pequeño río Gránico. Capítulo 5. Campaña en Asia Menor. Antes de Cristo, 334 a 333. Aunque Alejandro llegó de manera segura a la costa asiática, no pudo avanzar fácilmente hacia el interior del país. Se encontraba en una llanura que estaba separada del territorio más allá por barreras naturales. Al sur había una montaña alta llamada Monte Ida. Un arroyo fluía desde las laderas noreste de esta montaña y se dirigía hacia el norte hasta el mar. Esto bloqueaba el paso del ejército de Alejandro. Para avanzar, tenía que escalar la montaña o cruzar el río. Creía que cruzar el río sería la opción más fácil. Es extremadamente desafiante mover un gran grupo de jinetes y soldados fuertemente armados, junto con todos sus seguidores y pertenencias, a través de terrenos escarpados. Por eso, el ejército se dirigió hacia el norte después de desembarcar en la costa asiática. Alejandro creía que cruzar el río Granicus sería más fácil que cruzar el monte Ida. El río era relativamente pequeño y podía ser cruzado con facilidad. En el pasado, y aún ahora cuando los ejércitos están en marcha, era común enviar pequeños grupos de hombres por delante para explorar los caminos, despejar obstáculos y encontrar posibles peligros. Hoy en día, estos hombres son conocidos como exploradores, pero en la época de Alejandro y en el idioma griego se les llamaba prodromi, que significa precursores. Es el trabajo de estos pioneros enviar regularmente mensajeros de vuelta al cuerpo principal del ejército, informando a los oficiales sobre cualquier cosa importante que observen. En este caso, a medida que el ejército se acercaba al río, los prodromi informaron que habían estado en el río y encontraron toda la orilla opuesta, donde se suponía que debían cruzar, llena de tropas persas. Las tropas persas se habían reunido allí para evitar que el ejército cruzara. El ejército siguió avanzando, y Alejandro reunió a los principales generales para una discusión sobre qué hacer a continuación. Parmenio sugirió no cruzar el río de inmediato. El ejército persa estaba compuesto mayoritariamente por caballería. Ahora bien, la caballería, aunque muy temible como enemigo durante las batallas diurnas, es particularmente vulnerable e indefensa cuando están en un campamento por la noche. Los caballos están dispersos, alimentándose o descansando. Las armas de los hombres no son fuertes y no están acostumbrados a luchar a pie.
Cuando el enemigo ataca repentinamente su campamento a medianoche, sus caballos y habilidades de montar no sirven de nada, y se convierten en un blanco fácil para los invasores decididos. Parmenio creía que los persas no se quedarían cerca del ejército de Alejandro por mucho tiempo y que si esperaban, el enemigo se retiraría. Entonces, Alejandro podría cruzar el río sin arriesgarse a una batalla. Sin embargo, Alejandro no quería seguir ese plan. Creía que su ejército era lo suficientemente valiente y poderoso como para cruzar el río, subir la orilla opuesta y superar cualquier resistencia de los persas. También sabía que si esto sucedía, causaría una gran reacción en todo el país, haciendo que todos se dieran cuenta de cuán fuerte era el ejército bajo su mando. Esto, a su vez, asustaría al enemigo y facilitaría las operaciones futuras. Pero eso no es todo. Tenía una razón aún más fuerte para querer continuar marchando directamente hacia adelante, cruzar el río y atravesar los grandes grupos de caballería del otro lado. Y esa razón era simplemente porque disfrutaba haciéndolo. A medida que el ejército avanzaba hacia las orillas, se organizaban en formación de batalla y se preparaban para seguir marchando como si nada los detuviera. El plan de batalla general del ejército macedonio era el siguiente. Había un grupo de soldados, llamado la Falange, que estaban armados y organizados especialmente. Este grupo estaba posicionado en el medio. Los soldados de la Falange estaban fuertemente armados, con escudos en su brazo izquierdo y lanzas que medían 16 pies de largo y terminaban en punta de hierro. Sostenían las lanzas firmemente con ambas manos, con las puntas afiladas sobresaliendo frente a ellos. Los hombres estaban dispuestos en líneas, una detrás de la otra, y todos enfrentando al enemigo. Había 16 líneas, con 1000 hombres en cada línea. En total, había 16.000 hombres en la falange. Las lanzas eran muy largas. Cuando los hombres se colocaban cerca uno del otro, las filas traseras se acercaban a las filas delanteras. Las puntas de las lanzas de 8 o 10 filas se proyectaban hacia adelante, formando una pared de afilados puntos de acero. Cada lanza era sostenida en su lugar por los fuertes brazos de un soldado en forma y bien entrenado. Esta pared era impenetrable. Todo lo que intentaba atacarla, ya fueran hombres, caballos o elefantes, encontraba su fin. Cada lanza, guiada por brazos fuertes, golpeaba con mortal precisión como si poseyera la misma hostilidad feroz que su portador. Si el enemigo se mantenía lejos y lanzaba jabalinas o dardos a la falange, no lastimaban a los soldados. Los soldados tenían escudos en su brazo izquierdo que sostenían de manera que formaban una capa protectora, como escamas, cubriendo todo el grupo de soldados. Esto hacía que los soldados fueran casi imposibles de herir. La falange era muy fuerte cuando solo se defendía y no se movía. Era como un ejército y una fortificación al mismo tiempo, y era casi imposible de romper. Pero cuando se volvía agresiva, se movía y atacaba, se volvía aún más poderosa. Era como un monstruo aterrador cubierto de escamas de bronce, con 10.000 afilados puntos de hierro sobresaliendo. Avanzaba de manera intencionada y tranquila, pero con increíble velocidad y poder. No parecía humano en absoluto. Era una criatura masiva, feroz, determinada, obstinada, incapaz de sentir dolor, sin miedo, y destruyendo sin descanso y sin piedad todo en su camino. La falange era la principal fuerza del ejército de Alejandro. Aunque era fuerte e invencible en tiempos antiguos, sería indefensa en un campo de batalla moderno. Proyectiles de hierro, moviéndose a velocidades tan altas que no pueden ser vistos, penetrarían fácilmente las picas, escudos y cuerpos de los soldados sin ninguna resistencia. La falange se dividía en grupos más pequeños llamados brigadas, regimientos y batallones, con oficiales asignados a cada uno. Al marchar, se dividiría en partes más pequeñas y a veces en batalla lucharía en divisiones separadas,
estaba posicionada en el medio del ejército, con caballería y soldados de infantería a cada lado. Estos soldados no estaban tan fuertemente armados como los de la falange, por lo que podían moverse rápidamente y con facilidad dondequiera que fueran necesarios. Las tropas en los lados eran llamadas las alas. Alejandro comandaría una ala y Parmenio comandaría la otra. La falange se movía lentamente pero con fuerza entre ellos. El ejército, en esta formación, avanzó hacia el río. Era un río ancho y poco profundo. Los persas se habían reunido en grandes números en el otro lado. Algunos historiadores afirman que había 100.000 hombres. Otros afirman 200.000 y aún otros afirman 600.000. Sin embargo, no hay duda de que sus números eran mucho mayores que el ejército de Alejandro, que era de menos de 40.000. Había una pequeña llanura en el otro lado del río, cerca de la orilla, y una cadena de colinas más allá. Los soldados a caballo persas estaban esparcidos por la tierra abierta, preparados para cargar contra los soldados macedonios tan pronto como salieran del agua e intentaran subir la pendiente. El ejército, liderado por Alejandro, entró en la corriente y continuó a través del agua. Se enfrentaron a sus enemigos en el otro lado. Hubo una larga y difícil lucha, pero el ejército de Alejandro permaneció calmado, valiente y fuerte, y finalmente ganó. Los persas fueron rechazados por los griegos, quienes luego desembarcaron, se reorganizaron y formaron en la orilla. Al darse cuenta de que habían perdido, los persas huyeron en todas direcciones. Alejandro jugó un papel prominente y activo en la batalla. Se le identificaba fácilmente por su atuendo y una pluma blanca en su casco. Se puso en gran peligro. Una vez, cuando Alejandro estaba rodeado por un grupo de jinetes, uno de ellos intentó golpearlo en la cabeza con una espada. Aunque Alejandro logró evitar el golpe, golpeó su pluma y parte de su casco. En respuesta, Alejandro apuñaló rápidamente a su oponente en el cuerpo. En ese momento, otro jinete en un lado diferente tenía su espada levantada, listo para matar a Alejandro antes de que pudiera defenderse. Sin embargo, justo entonces, uno de los amigos de Alejandro vio el peligro y dio un golpe poderoso al hombro del atacante, cortando su brazo del cuerpo. Estas son las historias que se cuentan. Podrían haber sido completamente ciertas, o podrían haber sido versiones exageradas de eventos similares que ocurrieron, o podrían haber sido completamente inventadas. Los líderes militares famosos, al igual que otros individuos famosos, a menudo reciben crédito por logros que nunca realmente lograron. Es el papel particular de poetas e historiadores amplificar y realzar las hazañas de grandes individuos, y esta habilidad era tan conocida en la antigüedad como lo es hoy en día. Necesitamos tener en cuenta que solo estamos escuchando el lado griego de la historia al leer sobre estos eventos. Las cuentas persas no están disponibles para nosotros. Sin embargo, el ejército persa fue derrotado, y esto sucedió sin la ayuda de la falange. Solo los jinetes y las tropas ligeras estuvieron involucradas en la batalla. La falange no pudo formarse ni actuar en esa posición. Después de salir del agua, los hombres tuvieron que escalar las orillas y apresurarse a atacar a un enemigo compuesto por escuadrones de jinetes que estaban listos para cargar contra ellos inmediatamente. El ejército persa fue derrotado y obligado a retirarse. Alejandro no los persiguió, ya que entendió que había infligido un golpe significativo. La noticia de esta derrota de los persas se difundiría rápidamente por toda Asia Menor y le beneficiaría enormemente. Envió un informe de la victoria de vuelta a Grecia junto con 300 conjuntos de armaduras tomadas de los jinetes persas que fueron asesinados en la batalla. Estos conjuntos de armadura estaban destinados a ser exhibidos en el Partenón, un gran templo en Atenas. El Partenón es una ubicación altamente prominente, considerada una de las mejores en toda Europa. El nombre del general persa que comandó en la batalla del Gránico era Memnón.
Él no quería arriesgarse a tener una batalla. Alejandro llegó a Asia sin suministros ni fondos. Dependía de sus victorias para sostener su ejército. Memnón sugirió que los persas deberían retirarse gradualmente, llevándose consigo todos los bienes valiosos y destruyendo lo que no pudieran llevar. Creía que al hacerlo, el ejército de Alejandro se debilitaría debido a la falta de suministros, convirtiéndolo en un blanco fácil al final. Sin embargo, su sugerencia fue rechazada por los otros comandantes, llevando a la batalla del Gránico. Alejandro estableció un campamento para descansar a su ejército y atender a los heridos. Visitó a cada soldado herido, preguntando sobre su situación y escuchando sus historias de la batalla y cómo resultaron heridos. Contar su historia a su general y verlo escuchar con interés y placer los hizo sentir orgullosos y felices. Todo el ejército se volvió entusiasta y ansioso por otra oportunidad de enfrentar el peligro y la muerte al servicio de un líder tan grande. Es en estas cualidades donde brilla la verdadera grandeza de Alejandro. Es importante recordar que en ese momento tenía poco más de 21 años. Estaba justo llegando a la mayoría de edad cuando se movió de su campamento en el Gránico. Alejandro se dirigió hacia el sur y siguió las costas orientales del mar Egeo. El país se rindió mayoritariamente a él sin resistencia. Apenas se consideraba como territorio persa. La mayoría de los habitantes eran de ascendencia griega y habían estado bajo el dominio griego o persa en diferentes momentos. La conquista del país simplemente llevó a un reemplazo del oficial ejecutivo en cada provincia. Alejandro se aseguró de tranquilizar a la gente de que no tenían nada de qué preocuparse. Prohibió a los soldados causar daño y salvaguardó la propiedad privada. Solo tomó control de las fortalezas y los activos propiedad del gobierno que encontró, mientras mantenía los impuestos, leyes y cortes existentes. A medida que avanzaba, las ciudades y provincias se rendían voluntariamente a él, y en un corto período, toda la región occidental de Asia Menor pasó pacíficamente bajo su dominio. La historia de este progreso, como la cuentan los antiguos historiadores, está llena de muchas aventuras e incidentes diferentes que hacen interesante la historia y nos ayudan a entender el carácter de Alejandro y el espíritu de los tiempos. En algunos lugares había una competencia entre los grupos griegos y persas antes de la llegada de Alejandro. En Éfeso había tanta hostilidad que estalló una especie de guerra civil. El grupo griego había ganado control y estaba planeando matar a todos los residentes persas. Alejandro intervino rápidamente para defenderlos, a pesar de que eran sus enemigos. Este acto de bondad y generosidad se hizo ampliamente conocido y aumentó la influencia y reputación de Alejandro. En aquellos días, los soldados comunes eran fuertemente influenciados por lo que llamaban augurios, que eran señales y tokens que observaban en el vuelo o acciones de las aves y apariciones similares. Una vez, la flota que había venido por mar con el ejército quedó atrapada en un puerto por una flota persa más fuerte. Un barco de la flota macedonia estaba atascado en el suelo. Un águila aterrizó en el mástil y se quedó allí por un tiempo, mirando hacia el mar. Parmenio sugirió que, ya que el águila miraba hacia el mar, significaba que la victoria estaba en esa dirección. Les aconsejó preparar sus barcos y salir valientemente a atacar a los persas. Pero Alejandro creía que cuando el águila aterrizaba en un barco atascado en el suelo, significaba que debían buscar el éxito en la orilla. Los augurios podrían interpretarse de varias maneras, y los generales sabios solo los usaban para impulsar la moral de sus soldados, en relación con los planes que hacían basados en otros factores. Alejandro entendió que no era un marinero y no tenía interés en participar en batallas que no le traerían gloria personal, independientemente del resultado. Cuando llegó el invierno, Alejandro y su ejército estaban a unos 300-400 millas de casa. Dado que Alejandro no planeaba moverse mucho más hasta la primavera,
dijo al ejército que cualquiera que se hubiera casado en el último año podía irse a casa y pasar el invierno con sus cónyuges. Luego podrían regresar al ejército en la primavera. Sin duda, este fue un movimiento inteligente. Como el número de soldados no era grande, su ausencia no debilitaría significativamente su ejército. En cambio, difundirían historias por toda Grecia sobre la fuerza, valentía y naturaleza noble y generosa de Alejandro. Era la mejor manera de difundir sus impresionantes logros por toda Europa. También creó un vínculo más fuerte entre él y sus soldados, aumentando su lealtad y apego, ya fueran con él o se quedaran atrás. Y aunque Alejandro debió haber conocido todos estos beneficios de la acción, nadie podría haber ideado o abrazado tal plan a menos que estuvieran acostumbrados a pensar y valorar las emociones y afectos de los demás, y tener una profunda empatía por ellos. Los soldados que se iban a casar, llenos de alegría y felicidad, emprendieron su viaje de regreso a Grecia en un grupo liderado por 3 generales que también se iban a casar. Alejandro, sin embargo, no quería estar inactivo durante el invierno. Siguió moviéndose de provincia en provincia y de ciudad en ciudad, teniendo todo tipo de aventuras. Comenzó yendo a lo largo de la costa sur hasta llegar a un lugar donde una cadena montañosa llamada Tauro alcanzaba la costa. Allí, termina repentinamente en acantilados y rocas empinadas, dejando solo una pequeña playa entre ellos y el agua abajo. Esta playa estaba a veces cubierta y a veces descubierta. Es cierto que hay muy poca marea en el Mediterráneo, pero el nivel del agua a lo largo de las costas cambia mucho debido a la presión prolongada de los vientos y las tormentas. El agua estaba más alta cuando Alejandro llegó a este paso, pero aún así decidió liderar a su ejército a través de él. Había una ruta alternativa en las montañas, pero Alejandro eligió satisfacer el anhelo de aventura del ejército, llevándolos a una nueva y peligrosa ubicación. Marcharon bajo los acantilados, a veces vadearon agua hasta la cintura, mientras las olas seguían chocando desde el mar. Después de navegar con éxito por las montañas desafiantes, Alejandro se dirigió hacia el norte, hacia el centro de Asia Menor. Para hacerlo, tuvo que cruzar la misma cadena montañosa que había rodeado anteriormente. Dado que era invierno, su ejército enfrentó condiciones nevadas y tormentosas en los pasos escarpados y traicioneros durante algún tiempo. Mientras viajaban por estas montañas, enfrentaron peligros, dificultades y tribus hostiles. Alejandro salió victorioso en la batalla y alcanzó un valle por donde fluye un río, conocido en el idioma y la literatura inglesa. Este río se llamaba Meandro. Sus exquisitas curvas a través de valles exuberantes y fértiles eran tan renombradas que cualquier corriente que imite su patrón todavía se refiere como meandrar hoy en día. Durante este tiempo, Parmenio permaneció en la parte occidental de Asia Menor con una gran parte del ejército. A medida que se acercaba la primavera, Alejandro le dijo que fuera a Gordio, donde Alejandro iba, y lo encontrara allí. También ordenó que el grupo que había regresado, al cruzar el Helesponto de nuevo, se dirigiera hacia el este, hacia Gordio, convirtiéndolo en el punto de encuentro para su próxima campaña. Una de las razones por las que Alejandro quería ir a Gordio era porque quería desatar el conocido nudo gordiano. La historia del nudo gordiano es la siguiente. Gordio era una especie de agricultor de montaña. Un día, mientras estaba arando, un águila bajó y aterrizó en su yugo, y se quedó allí hasta que terminó de arar. Esto fue un presagio, pero ¿cuál era su significado? Gordio no lo sabía, y en consecuencia fue a un pueblo vecino a consultar a los profetas y adivinos. En su camino, se encontró con una joven que, al igual que Rebeca en la época de Abraham, salía a buscar agua. Gordio le habló y le contó sobre el incidente que había captado su atención. La chica sugirió que debería regresar y hacer un sacrificio a Júpiter. Eventualmente, ella accedió a regresar con él y ayudarlo. El asunto concluyó con ella convirtiéndose en su esposa,
y vivieron felices juntos durante muchos años en su granja. Tuvieron un hijo llamado Midas. El padre y la madre solían salir en su carreta o vagón, tirado por bueyes, con Midas conduciendo. Un día, iban al pueblo cuando se estaba llevando a cabo una reunión. La reunión estaba muy confundida y problemática debido a las peleas y desacuerdos que ocurrían en el país. Acababan de preguntarle a un oráculo qué deberían hacer. El oráculo dijo: Una carreta les traerá un rey, quien terminará sus peleas interminables. Justo en ese momento, Midas llegó, conduciendo la carreta con su padre y su madre dentro. La asamblea inmediatamente creyó que esta era la carreta mencionada por el oráculo, y hicieron a Gordio el rey por acuerdo de todos. Mantuvieron la carreta y el yugo como reliquias sagradas, dedicándolas a Júpiter. Gordio unió el yugo al poste de la carreta usando un nudo apretado y complejo que nadie podía desatar. Se le llamó el nudo gordiano. El oráculo luego dijo que quien pudiera desatar este nudo se convertiría en el gobernante de toda Asia. Hasta ahora, nadie ha tenido éxito. Alejandro quería ver este nudo y probar suerte. Fue al templo donde se guardaba la carreta sagrada, miró el nudo y se dio cuenta de que era imposible de desatar. Luego usó su espada para cortarlo en pedazos. La verdad detrás de esta historia es incierta, pero ha sido transmitida durante 2000 años en Europa. El acto de resolver un problema utilizando métodos enérgicos todavía se conoce como cortar el nudo gordiano hoy en día. Todo el ejército se reunió y el rey continuó su viaje. Progresó durante varias semanas, moviéndose hacia el sureste y conquistando todo el país. Sin embargo, cuando llegó a Tarso, algo sucedió que casi termina con su reinado. Algunas razones lo hicieron esforzarse mucho para llegar a Tarso. Dado que el clima estaba caliente, se volvió muy cansado y exhausto. En esta condición fue y repentinamente saltó al río Sidno para tomar un baño. El Sidno es un pequeño arroyo que fluye cerca de Tarso, originándose en el monte Tauro no muy lejos de la ciudad. Tales arroyos siempre son extremadamente fríos. Alejandro fue inmediatamente superado por un escalofrío severo. Fue sacado del agua temblando incontrolablemente y eventualmente perdió la conciencia. Creían que estaba cerca de la muerte. Lo llevaron a su tienda, y mientras las noticias del peligro de su líder se difundían por todo el campamento, todo el ejército, tanto oficiales como soldados, se llenaron de inmenso miedo y tristeza. Le vino una fiebre muy mala y duradera. Durante ella sucedió algo que muestra claramente cuán valiente y único era Alejandro. El médico que lo atendía se llamaba Filipo. Filipo había estado preparando una medicina especial para él que tardó varios días en preparar. Justo antes de la presentación, Alejandro recibió una carta de Parmenio. La carta decía que Parmenio creía que Filipo había sido pagado por los persas para matar a Alejandro. Pensaba que Filipo haría esto dándole a Alejandro una medicina envenenada. Parmenio escribió la carta para advertir a Alejandro sobre cualquier medicina que Filipo pudiera darle. Alejandro puso la carta debajo de su almohada y no le dijo a nadie al respecto. Finalmente, cuando la medicina estuvo lista, Filipo se la llevó. Alejandro sostuvo la copa con la medicina en una mano y le dio a Filipo la carta de Parmenio con la otra mano, diciendo: «Por favor, lee esta carta». Una vez que Filipo terminó de leer, Alejandro bebió rápidamente todo el brebaje y colocó la copa con confianza, creyendo que no tenía nada de qué preocuparse. Algunas personas piensan que Alejandro miró la cara de su médico mientras leía la carta y tomó la medicina porque creía que el médico podía determinar la culpa o la inocencia basándose en la apariencia. Otros creen que el acto mostró su confianza en su sirviente y sirvió como testimonio de que no sospechaba de sus amigos ni dudaba de su lealtad. Filipo quedó muy satisfecho con el proceso y Alejandro mejoró. Alejandro había viajado ahora por todo Asia Menor y había conquistado todo el país.
Ahora se dirigía a otra área, Siria y Palestina, que se encuentra en la costa oriental del mar Mediterráneo. Para llegar a la nueva área, tuvo que cruzar una pequeña llanura entre las montañas y el mar, llamada Isus. Allí, se enfrentó al ejército persa y tuvo lugar la gran batalla de Isus. El próximo capítulo cubrirá esta batalla. Capítulo 6. Derrota de Darío. Antes de Cristo, 333. Hasta ahora, Alejandro solo había estado lidiando con los lugartenientes y generales del rey persa. Al principio, Darío no tomó en serio la invasión de su gran imperio por parte de un joven, como lo llamó, y con un ejército tan pequeño. Ordenó a sus generales en Asia Menor que capturaran al joven tonto y lo enviaran a Persia como prisionero. Pero cuando Alejandro tomó control de todo Asia Menor, Darío se dio cuenta de que no debía ser subestimado. Darío reunió un enorme ejército y marchó personalmente para confrontar a los macedonios. Nada podría superar la grandeza y el esplendor de sus preparativos. Había muchos soldados de diferentes países, incluyendo a muchos griegos de Asia Menor. Algunos soldados eran de la misma Grecia y se les llamaba mercenarios, lo que significa que luchaban por dinero y estaban dispuestos a unirse a cualquier servicio que pagara bien. Incluso había oficiales y consejeros griegos en la familia y corte de Darío. Uno de ellos, llamado Caridemo, molestó al rey expresando su opinión de que todos los grandiosos preparativos del rey para una batalla con Alejandro eran inútiles. Caridemo dijo: Tal vez no te guste que sea honesto, pero si no lo digo ahora, será demasiado tarde después. Este gran desfile y extravagante exhibición, junto con el inmenso número de hombres, podría intimidar a tus vecinos asiáticos. Pero tales preparativos tendrán poco efecto contra Alejandro y sus griegos. Tu ejército brilla con púrpura y oro. Solo aquellos que lo han visto pueden apreciar verdaderamente su esplendor. Sin embargo, no será rival para la formidable fuerza de los griegos. Su enfoque no está en meras exhibiciones, sino más bien en asegurar la efectividad de sus armas y desarrollar las habilidades y la fuerza necesarias para usarlas eficientemente. No tienen interés en decoraciones extravagantes o en considerarlas valiosos botines. Se enorgullecen de su capacidad para vivir sin lujos ni comodidades. Comen comida sencilla y duermen en el suelo por la noche. Siempre están en movimiento durante el día. Enfrentan el hambre, el frío y diferentes tipos de exposición con orgullo y disfrute. Tienen un fuerte desdén por cualquier cosa que se asemeje a la debilidad o feminidad en el carácter. Todo este espectáculo y ceremonial, con armas ineficaces y hombres ineficaces para usarlas, será inútil contra su valentía y determinación invencibles. Y lo mejor que puedes hacer con todo tu oro, plata y otros tesoros es enviarlos lejos y conseguir buenos soldados con ellos, si es que de hecho el oro y la plata pueden conseguirlos. Los griegos estaban acostumbrados a hablar y actuar con energía, pero Caridemo no consideró completamente que los persas no estaban acostumbrados a escuchar un lenguaje tan directo. Esto desagradó mucho a Darío. En su ira lo condenó a muerte. Caridemo dijo: Muy bien, puedo morir, pero mi vengador está cerca. Mi consejo es bueno, y Alejandro pronto te castigará por no haberlo considerado. El ejército de Darío se describe de una manera muy grandiosa y magnífica mientras comenzaba su marcha desde el Éufrates hasta el Mediterráneo. Los persas adoraban el sol y el fuego. Sobre la tienda del rey había una imagen del sol en cristal y estaba soportada de tal manera que pudiera ser vista por todo el ejército. También tenían altares de plata, en los cuales mantenían constantemente ardiendo lo que llamaban el fuego sagrado. Estos altares eran llevados por personas designadas para el propósito, que estaban vestidas con trajes magníficos. Luego venía una larga procesión de sacerdotes y magos, que también estaban vestidos con ropas muy espléndidas. Realizaban los servicios de adoración pública. Tras ellos venía un carro consagrado al sol. Era tirado por caballos blancos y era seguido por un único caballo blanco de gran tamaño y forma noble, que era un animal sagrado,
llamado el Caballo del Sol. Los escuderos, es decir, los asistentes que tenían a cargo de este caballo, también estaban todos vestidos de blanco, y cada uno llevaba una vara dorada en su mano. Había grupos de soldados que eran diferentes al resto y ocupaban posiciones importantes. Sin embargo, eran elegidos y promovidos basados en su estatus social, rango y otras cualidades privilegiadas en lugar de su valentía, fuerza o habilidades militares. Había un grupo llamado los parientes, que eran los familiares del rey, o al menos se consideraban serlo. Sin embargo, dado que había 15.000 de ellos, parece que la relación no pudo haber sido muy cercana en todos los casos. Vestían de manera muy extravagante y estaban orgullosos de su estatus, riqueza y la impresionante armadura que llevaban. También había un grupo llamado los Inmortales. Eran 10.000 de ellos. Vestían trajes hechos de tela dorada brillante, decorados con destellos y piedras preciosas. Estos hombres, vestidos así, parecían más participantes en una procesión cívica formal o celebración que soldados marchando en un ejército. La aparición del rey en su carroza era aún más una muestra de grandeza y espectáculo. La carroza era extremadamente grande, bellamente tallada y decorada con oro, estatuas y esculturas. En esta carroza, el rey se sentaba en un alto asiento donde todos podían verlo. Llevaba un chaleco morado con rayas plateadas y sobre el chaleco tenía una túnica que brillaba con oro y piedras preciosas. Tenía un cinturón dorado alrededor de su cintura y del cinturón colgaba su cimitarra, que es un tipo de espada. La vaina de la espada brillaba porque tenía gemas incrustadas. Llevaba una tiara elegante en la cabeza que era costosa y bellamente elaborada. Su vestimenta, incluida la tiara, estaba adornada con ornamentos brillantes. Los guardias que estaban delante y detrás de él llevaban picas de plata con puntas de oro. Es bastante notable que el rey Darío trajera a su esposa, su familia y una cantidad significativa de sus tesoros en esta expedición contra Alejandro. Su madre, llamada Sisigambis, estaba con su familia. Ella y su esposa llegaron en sus carruajes justo después del rey. Luego había 15 carruajes llenos de niños y sus acompañantes. Además, había 300 o 400 damas de la corte, todas vestidas como reinas. Siguiendo a la familia, había una larga fila de camellos y mulas cargando los tesoros reales. Darío comenzó su viaje de esta manera y se movió lentamente hacia el oeste. Eventualmente, alcanzó las costas del mar Mediterráneo. Dejó sus tesoros en Damasco, donde estaban seguros bajo la protección de una fuerza suficiente, o eso pensó. Luego se movió para encontrarse con Alejandro, viajando desde Siria a Asia Menor, al mismo tiempo que Alejandro se movía de Asia Menor a Siria. Mirando el mapa, se puede ver que la cadena montañosa conocida como Monte Tauro llega cerca de la costa en la esquina noreste del Mediterráneo. En estas montañas hay diferentes áreas de tierra abierta por donde un ejército puede marchar de ida y vuelta entre Siria y Asia Menor. Ahora, Darío y Alejandro tomaron caminos diferentes. Darío fue hacia el interior mientras que Alejandro se mantuvo más cerca del mar. Alejandro no sabía que Darío estaba cerca, y Darío creía que Alejandro se estaba retirando de él. Darío pensó que Alejandro no podía quedarse y luchar ya que el ejército macedonio era pequeño comparado con sus masivas fuerzas. Estaba seguro de que Alejandro estaba volviendo. Siempre es difícil para dos ejércitos, que están a 50 millas de distancia, saber qué está haciendo el otro. En el área, los métodos habituales de comunicación están detenidos. Cada general tiene individuos monitoreando cualquier viajero e intentando prevenir que cualquier mensaje llegue exitosamente a su destino. Como resultado de estas y otras circunstancias similares, Alejandro y Darío cruzaron caminos sin que ninguno de ellos se diera cuenta. Alejandro se movió hacia Siria a través de las llanuras de Isus y un paso estrecho más allá llamado las Puertas de Siria.
Mientras tanto, Darío fue más hacia el norte y alcanzó Isus después de que Alejandro ya se había ido. Aquí, cada ejército se sorprendió al aprender que su enemigo estaba detrás de ellos. Al escuchar esta noticia por primera vez, Alejandro se llenó de incredulidad. Inmediatamente despachó una galera con 30 remos a lo largo de la costa, dirigiéndose hacia el Golfo de Isus para verificar la veracidad del asunto. El barco regresó rápidamente y dijo que más allá de las puertas de Siria vieron todo el país, que era mayormente plano pero inclinado ligeramente desde el mar, lleno de los masivos campamentos del ejército persa. El rey entonces reunió a sus principales asesores militares e informó sobre su decisión de regresar rápidamente a través de las puertas de Siria y atacar al ejército persa. Los oficiales estaban emocionados de escuchar esta noticia. Ya se estaba haciendo tarde en la noche. Alejandro envió un fuerte grupo de exploradores por delante. Les dijo que fueran cuidadosos, subieran colinas y escanearan el área a lo lejos, que tuvieran precaución ante cualquier ataque repentino y que informaran de inmediato si encontraban cualquier señal del enemigo. Cuando llegó la noche, Alejandro fue con el ejército principal tras el grupo de exploración. Llegaron al paso estrecho a medianoche. Una vez que tuvieron control de él, se detuvieron. Colocaron guardias en puntos altos cercanos para prevenir cualquier ataque inesperado. Alejandro mismo escaló una de las colinas y miró hacia abajo a la gran llanura. La llanura estaba débilmente iluminada por los fuegos brillantes del campamento persa. Un campamento de noche siempre es una vista impresionante y a menudo inspiradora. Debe haber parecido extremadamente inspirador para Alejandro en esta ocasión. Escondido silenciosamente en las oscuras, sombrías montañas con su pequeño, valiente ejército abajo en los pasajes estrechos, podía ver a solo unas millas adelante los incontables fuegos de los masivos ejércitos enemigos bloqueando su camino a casa. Debe haber sentido el peso de su destino y el de sus soldados, todo dependiendo de los eventos del día siguiente. Esta noche fue seguramente uno de los momentos más intensos y solemnes en la vida del conquistador. Tenía un alma para disfrutar su excitación y grandeza. Estaba orgulloso de ello y, como si quisiera hacer la escena más seria, construyó un altar e hizo un sacrificio, con antorchas, a los dioses que sus soldados creían que eran más importantes para su éxito al día siguiente. Naturalmente, se eligió una ubicación donde las luces de las antorchas no atrajeran la atención del enemigo. Se colocaron centinelas en puntos estratégicos para observar el campamento persa por cualquier señal de actividad o preocupación. Por la mañana, Alejandro comenzó a marchar hacia la llanura. Por la tarde, al atardecer, los valles y desfiladeros entre las montañas alrededor de la llanura de Isus estaban llenos de un gran ejército persa que estaba roto, desordenado y confundido. Todos se apresuraban hacia adelante para escapar de los macedonios victoriosos. Los caminos estaban llenos de gente, los pasos montañosos estaban bloqueados, se empujaban y se golpeaban unos a otros, y algunos caían de agotamiento y estrés. Darío también estaba allí, pero tuvo que dejar atrás a su madre, esposa y familia porque tenía que escapar rápidamente. Continuó en su carroza hasta que el camino limitó su avance. Entonces, dejó todo atrás y cambió a un caballo para montar por su vida. Alejandro y su ejército rápidamente abandonaron la persecución y regresaron para reclamar el campamento persa. Las tiendas del rey Darío y su casa estaban extremadamente magníficas y estaban llenas de objetos de oro y plata, contenedores, jarrones, cajas de perfume y todo artículo de lujo y exhibición posible. La madre y la esposa de Darío lloraron y derramaron lágrimas, expresando su difícil situación. Pasaron toda la tarde en un estado de miedo y desesperanza. Alejandro, al enterarse de esto, envió a Leonato, su antiguo mentor,
un hombre sabio y experimentado, para aliviar sus preocupaciones y proporcionarles el consuelo que pudiera. Además de estar cautivas, creían que Darío había sido asesinado, lo que causó que la madre llorara profundamente por su hijo y la esposa lamentara a su esposo. Leonato, acompañado por soldados, se acercó a la tienda donde se alojaban las dolientes. Los guardias en la entrada se apresuraron a informarles que un grupo de griegos se acercaba. Esto les causó un gran pánico. Esperaban violencia y muerte y cayeron al suelo de dolor. Leonato esperó un rato a que los asistentes regresaran. Finalmente, entró en la tienda. Esto asustó aún más a las mujeres. Empezaron a pedirle que no las matara, al menos hasta que pudieran ver el cuerpo de su ser querido y despedirse de él. Les dijo que Alejandro le había encargado decirles que Darío estaba vivo, habiendo logrado escapar a salvo. En cuanto a ellas mismas, Alejandro les aseguró, dijo, que no deberían ser lastimadas, que no solo sus personas y vidas estarían protegidas, sino que no se haría ningún cambio en su condición o modo de vida. Deberían continuar siendo tratadas como reinas. Además, agregó que Alejandro deseaba que les dijera que no sentía ninguna animosidad ni mala voluntad contra Darío. Era, técnicamente, su enemigo, estando solo involucrado en un concurso generoso y honorable con él por el imperio de Asia. Diciendo estas cosas, Leonato levantó a las damas desconsoladas del suelo y gradualmente recuperaron cierto grado de compostura. Al día siguiente, el mismo Alejandro fue a visitar a las princesas cautivas. Llevó consigo a Hefestión. Hefestión era el amigo personal de Alejandro. Los dos jóvenes tenían la misma edad. Alejandro tuvo la sabiduría de mantener en el poder a los oficiales experimentados que su padre utilizaba. Esto mostró que la ambición no había tomado completamente su corazón, ya que tenía un fuerte vínculo con su joven compañero. Hefestión era su amigo cercano y confidente. Alejandro hizo algo que no muchos gobernantes han hecho, tanto en el pasado como en el presente. Logró tener una profunda amistad y un vínculo cercano con alguien que lo entendía, sin darle a esa persona un poder excesivo que no pudieran manejar. Alejandro dejó al sabio y experimentado Parmenio a cargo del campamento, mientras él llevaba al joven y apuesto Hefestión consigo para visitar a las reinas cautivas. Cuando los dos amigos entraron en la tienda, las damas de alguna manera se confundieron y pensaron que Hefestión era Alejandro. Le hablaron con gran respeto y admiración. Una de sus asistentes corrigió rápidamente el error y les dijo que el otro era Alejandro. Al principio, las damas se sintieron avergonzadas y trataron de disculparse, pero el rey rápidamente las tranquilizó, desestimando el error de una manera relajada y afable. Él dijo que no fue un error en absoluto. Alejandro dijo, Es cierto, yo soy Alejandro, pero él también es Alejandro. La esposa de Darío era joven y hermosa, y tenían un hijo pequeño que estaba con ellos en el campamento. Es difícil entender por qué Darío traería a un niño tan vulnerable consigo a los campamentos y campos de batalla. Pero en realidad, no tenía idea de enfrentarse a Alejandro en una batalla, y nunca consideró siquiera la más mínima posibilidad de ser derrotado. Veía a Alejandro solo como un joven muchacho, lleno de energía y coraje, liderando un grupo imprudente de aventureros. Sin embargo, creía que todo el ejército de Alejandro era demasiado pequeño para resistir la masiva fuerza militar que se le oponía. Pensó que huiría rápidamente antes de que el ejército persa se acercara a él. La idea de un joven bajando de los estrechos pasos montañosos al amanecer, atacando el enorme campamento que cubría toda la llanura y haciendo que todo el masivo ejército huyera en solo 12 horas, era algo que nunca siquiera consideró. El ataque fue realmente impresionante. Alejandro tenía alrededor de 40 a 50.000 soldados, y según sus cuentas, más de 100.000 persas fueron asesinados en la batalla. Muchos de estos, sin embargo, fueron asesinados por la terrible confusión y violencia de la retirada.
Grandes grupos de caballería atravesaron los estrechos pasajes, pasando por encima y pisoteando a los soldados de infantería que huían ante ellos, causando un gran caos y pánico. Alejandro supo que Darío había dejado la mayor parte de sus tesoros reales en Damasco, así que envió a Parmenio a tomarlos. Esta misión fue exitosa y Alejandro terminó con una enorme cantidad de oro y plata. La vajilla se convirtió en dinero, y muchos de los tesoros fueron enviados a Grecia. Darío reunió a un pequeño grupo de su ejército y continuó huyendo. No se detuvo hasta haber cruzado el Éufrates. Luego, envió un representante a Alejandro para proponer la paz. El mensaje expresaba insatisfacción con la invasión de Alejandro y le instaba a dejarlo y estar satisfecho con su reino. Ofreció pagar cualquier cantidad como rescate por su madre, esposa e hijo. Aceptó que si se pagaba el rescate y los entregaba y luego dejaba su territorio, lo consideraría como un aliado y amigo. Alejandro respondió con una carta, usando un lenguaje conciso pero asertivo. Dijo que los persas, liderados por los antepasados de Darío, cruzaron el Helesponto, invadieron Grecia, causaron grandes daños al país y destruyeron ciudades y pueblos, lo que les causó mucho daño. También mencionó que el mismo Darío había estado planeando hacerle daño a Alejandro y había ofrecido recompensas a cualquiera que lo asesinara. Alejandro dijo: Me estoy defendiendo, porque los dioses, que siempre apoyan lo que es justo, me han otorgado la victoria. Ahora soy el gobernante de una parte significativa de Asia y tu rey. Si aceptas esto y te conviertes en mi súbdito, te devolveré a tu madre, esposa e hijo sin requerir ningún pago. Y, independientemente de tu decisión respecto a estas sugerencias, si quieres hablar conmigo sobre algo en el futuro, no prestaré atención a lo que envíes a menos que lo dirijas a mí como tu rey. Al final de esta significativa victoria, ocurrió algo que demostró la bondad de Alejandro y por qué era tan querido por todos a su alrededor. Se encontró con muchos enviados y embajadores de diferentes estados griegos en la corte persa. Estas personas, junto con otros cautivos, quedaron bajo su control. Ahora los estados y ciudades de Grecia, todos excepto Esparta y Tebas, la última ciudad que había destruido, se combinaron aparentemente en la confederación por la cual Alejandro fue sostenido. Parece que había hostilidad oculta hacia él en Grecia, y diferentes grupos habían enviado mensajeros y agentes a la corte persa para ayudar en conspiraciones y estrategias para perturbar y socavar los planes de Alejandro. Incluso los tebanos, que estaban dispersos y carecían de organización, habían enviado representantes de esta manera. Ahora Alejandro, pensando qué hacer con estos mensajeros de su propio país, decidió tratarlos a todos como traidores excepto a los tebanos. Según él, todos excepto los tebanos eran traidores porque estaban trabajando secretamente en su contra, aunque afirmaban ser sus amigos a través de acuerdos formales. Alejandro dijo: La situación con los tebanos es completamente diferente. He destruido su ciudad, así que tienen todo el derecho de verme como su enemigo y hacer lo que puedan para detenerme y recuperar su ciudad y poder perdidos. Así que los liberó y los envió con señales de respeto y alabanza. Dado que el gran ejército del rey persa había sido derrotado, ninguno de los reinos o provincias más pequeños siquiera consideró resistirse. Se rindieron uno por uno y Alejandro eligió a sus gobernadores para gobernarlos. Continuó de esta manera a lo largo de las costas orientales del mar Mediterráneo sin enfrentar obstáculos hasta que llegó a la influyente ciudad de Tiro. Capítulo 7. El asedio de Tiro. Antes de Cristo, 333. Tiro era una ciudad ubicada en una pequeña isla, de aproximadamente 3 o 4 millas de ancho, en la costa oriental del mar Mediterráneo. Se consideraba la ciudad comercial más importante del mundo en ese momento y tenía una fuerte presencia naval con sus flotas y barcos navegando por toda la región del Mediterráneo. Originalmente, Tiro fue construida en el continente.
Sin embargo, debido a guerras con los reyes de Babilonia en el este, los habitantes abandonaron la antigua ciudad y construyeron una nueva en una isla cerca de la costa. Esta nueva ubicación permitió una mejor defensa contra los enemigos. La antigua ciudad estaba en ruinas, reemplazada por viejas murallas, torres caídas, piedras, columnas, arcos y otros restos de su antigua gloria. La isla donde se encontraba Tiro en la época de Alejandro estaba ubicada a aproximadamente media milla de la costa. El agua en medio tenía alrededor de 18 pies de profundidad y creaba un puerto para los barcos. La principal actividad de los tirios era el comercio. Compraban y vendían bienes en todos los puertos del mar Mediterráneo y los transportaban usando sus barcos mercantes de ida y vuelta. También tenían flotas de galeras de guerra, que utilizaban para proteger sus intereses en el mar y en los puertos que visitaban sus buques mercantes. Eran ricos y poderosos, pero vivían aislados en su pequeña isla y eran mayormente autosuficientes, sin depender mucho del continente. La ciudad, aunque más pequeña debido al tamaño de la isla, estaba construida de manera compacta y bien fortificada. Tenía numerosos grandes edificios llenos de riquezas acumuladas durante muchas generaciones a través del comercio y la frugalidad. Según historiadores y geógrafos, las estructuras en Tiro se construyeron a gran escala. Afirmaban que las murallas tenían 100 y 150 pies de alto. Las murallas se construyeron desde la superficie del agua, y una gran parte de su altura tuvo que ser elevada para igualar el nivel de la superficie de la tierra. Además, tenían que ser construidas hasta la altura típica de una muralla de ciudad para proteger los edificios y casas en su interior. Puede haber habido algunos lugares donde las propias murallas o estructuras conectadas a ellas se construyeron hasta la altura mencionada, aunque es poco probable que este fuera su tamaño usual. En cualquier caso, Tiro era una ciudad rica y poderosa, enfocada en su comercio y bien equipada para proteger sus intereses en el mar. Sin embargo, tenía poco interés e involucramiento en los conflictos en curso entre las potencias rivales que controlaban la tierra. Su política era mantener su independencia mientras mantenían buenas relaciones con otros países, permitiendo un comercio ininterrumpido con los puertos de todas las naciones. Era una pregunta importante para Alejandro decidir qué hacer respecto al puerto mientras viajaba por Fenicia y cerca de Tiro. No quería dejarlo e ir hacia el este porque si algo malo le sucedía, los tirios probablemente se volverían contra él. Tenían mucho poder en el Mediterráneo y fácilmente podrían atacarlo a lo largo de las costas de Grecia y Asia Menor. Sin embargo, parecía difícil atacar la ciudad. Solo tenía soldados, y la isla estaba a una corta distancia de la costa. Además de sus altas murallas, la ciudad estaba protegida por barcos bien equipados y tripulados. No podía ser rodeada y obligada a rendirse por hambre, porque la gente tenía dinero para comprar y barcos para traer abundante comida y suministros por mar. Sin embargo, Alejandro decidió no perseguir a Darío hacia el este y dejar atrás este lugar importante. La gente de Tiro quería evitar la lucha si podían. Enviaron mensajes amables a Alejandro, felicitándolo por sus victorias y diciendo que no querían luchar contra él. También le enviaron una corona de oro, como muchos otros estados asiáticos, para mostrar su sumisión a su autoridad. Alejandro respondió amablemente e informó que planeaba visitar Tiro para ofrecer sacrificios a Hércules, el dios adorado por los tirios. La gente de Tiro sabía que dondequiera que Alejandro fuera, lideraba su ejército. Cuando llegara a Tiro, significaba que tomaría control de la ciudad con su militar. Pensaban que podría ser desafiante sacarlo de sus castillos y palacios una vez que se estableciera. Le informaron que no podían darle la bienvenida en la ciudad, pero aún podía realizar el sacrificio planeado en el continente donde hay un templo dedicado a Hércules entre las ruinas.
Alejandro entonces reunió a sus oficiales y compartió sus pensamientos. Explicó que había decidido retrasar su expedición al corazón de Persia tras una cuidadosa consideración. Planeaba primero conquistar Tiro y ganar control del mar Mediterráneo. También mencionó que planeaba capturar Egipto antes de atacar a las fuerzas de Darío en el este. Los generales del ejército estuvieron de acuerdo con este plan y Alejandro se movió hacia Tiro. La gente de Tiro se preparó para defenderse. Tras considerarlo cuidadosamente todo, Alejandro ideó un plan audaz. Decidió construir un amplio camino elevado utilizando los restos de la antigua Tiro, conectando el continente con la isla donde la ciudad estaba ubicada. Luego, lideraría su ejército a través del camino elevado hasta las murallas de la ciudad, donde podría establecer sus armas y crear una apertura. Esto parece ser una tarea muy difícil. De hecho, hay suficientes piedras en el sitio de la antigua ciudad para construir el muelle, pero el trabajo enfrentará una fuerte oposición por parte de las murallas de la ciudad y los barcos tirios en el puerto. Podría parecer muy difícil mantener a los hombres a salvo de estos ataques y continuar las operaciones, especialmente a medida que el trabajo se acerca a las murallas de la ciudad. Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, Alejandro decidió continuar. Tiro debía ser tomada, y era la única manera de hacerlo. Su profundo vínculo emocional con Alejandro, su creencia de que cualquier cosa que planeara e intentara sería exitosa, la nueva y audaz idea de alcanzar una isla construyendo un istmo hacia ella desde el continente, estos y otros factores similares encendieron la pasión y el entusiasmo de los soldados al máximo nivel. Al construir cosas en el agua, usamos piedra o tierra como material. Al utilizar tierra, necesitamos encontrar una manera de evitar que se disperse en el agua o sea arrastrada por las olas. Esto se hace usualmente conduciendo largos pilotes de madera, llamados estacas, en el suelo usando poderosas máquinas. Alejandro envió grupos de hombres a las montañas del Líbano, donde había enormes bosques de cedros. Estos bosques eran famosos en la antigüedad y son mencionados en las Sagradas Escrituras. Talaron los árboles y llevaron los troncos a la orilla. Afilaban uno de los extremos de los troncos y los clavaban en la arena para proteger los lados de su terraplén. Algunas personas trajeron piedras de las ruinas y las arrojaron al mar donde querían construir el muelle. Pasó algún tiempo antes de que el trabajo avanzara lo suficiente como para llamar significativamente la atención de Tiro. Eventualmente, cuando los residentes de la ciudad notaron que crecía en tamaño y se acercaba a ellos, se dieron cuenta de que necesitaban tomar medidas serias para detener su avance. Construyeron máquinas en las murallas para lanzar proyectiles pesados sobre el agua a las personas en el muelle. En secreto enviaron mensajes a las tribus que vivían en los valles y barrancos entre las montañas, instruyéndolos para que atacaran a los trabajadores. También desembarcaron tropas de la ciudad a una distancia del muelle, y luego marcharon a lo largo de la costa, intentando obligar a los trabajadores que llevaban piedras de las ruinas a marcharse. También prepararon y tripularon algunas grandes galeras y las acercaron al muelle. Atacaron a los hombres que trabajaban en él con piedras, dardos, flechas y varios proyectiles, pero todo el esfuerzo fue en vano. A pesar de los obstáculos, el trabajo continuó. Alejandro construyó pantallas de madera robustas en el muelle y las cubrió con pieles. Esto proporcionó protección para sus soldados contra las armas del enemigo, permitiéndoles continuar sus operaciones de manera segura. Gracias a estas medidas, el trabajo progresó aún más a cierta distancia. A medida que avanzaba, se construyeron muchos edificios en él, especialmente en los lados y en el extremo que enfrentaba a la ciudad. Estos edificios incluían grandes máquinas para conducir pilotes y máquinas para lanzar piedras y dardos. También había torres altas donde los hombres podían lanzar piedras y armas pesadas a los barcos que intentaban acercarse.
Los tirios decidieron destruir las obras de madera usando un tipo de barco llamado barco de fuego. Llenaron una gran galera con varios materiales inflamables. Primero la cargaron con madera seca ligera y luego vertieron brea, alquitrán y aceite sobre la madera para hacerla arder más intensamente. Empaparon las velas y las cuerdas de la misma manera y colocaron materiales inflamables en todo el barco. De esta manera, cuando se iniciaba un fuego en una zona, rápidamente se extendía y prendía fuego a todo el barco de una vez. Llevaron este barco, en un día ventoso, cerca de las obras del enemigo y por el lado donde soplaba el viento. Luego lo movieron hacia el muelle donde había muchas máquinas y motores. Cuando alcanzaron una distancia segura, los hombres a bordo prendieron fuego a los trenes y escaparon en botes. Las llamas se extendieron rápidamente por todo el barco. El barco flotó hacia las estructuras de Alejandro, a pesar de los mejores esfuerzos de sus soldados por mantenerlo alejado. Los marcos, motores y grandes máquinas complejas que se habían construido se incendiaron y toda la masa se quemó rápidamente. Los hombres intentaron arduamente proteger sus pertenencias, pero no funcionó. Algunos fueron alcanzados por flechas y dardos, algunos fueron quemados hasta morir, y otros cayeron al mar porque todo era caótico. Finalmente, el ejército tuvo que retirarse y dejar atrás todo lo que podía arder en la gran estructura que habían construido, la cual fue consumida por el fuego. Poco después, el mar también ayudó a los tirios. Durante la tormenta, un gran oleaje del mar causó una extensa erosión y arrastró una parte significativa del muelle. El impacto de un mar fuerte en estructuras sólidas es mucho más significativo de lo que uno esperaría a menos que lo haya visto por sí mismo. Las piedras más pesadas son sacadas, las fijaciones más fuertes se rompen y los terraplenes más sólidos son socavados y arrastrados. La tormenta, en esta situación, destruyó el trabajo de muchos meses en solo unas pocas horas, mientras el ejército de Alejandro observaba desde la costa en shock. Después de que terminó la tormenta y la sensación inicial de tristeza y frustración se desvaneció para los hombres, Alejandro se preparó para continuar el trabajo con renovada determinación y entusiasmo. Los hombres comenzaron a reparar el muelle y a hacerlo más ancho para hacerlo más fuerte y capaz de soportar más peso. Trajeron árboles enteros a los bordes del muelle y los hundieron, incluyendo las ramas, hasta el fondo para crear una plataforma. Esto se hizo para evitar que las piedras se hundieran en el suelo fangoso. Construyeron nuevas torres y máquinas, que estaban protegidas con pieles verdes para hacerlas resistentes al fuego. Como resultado, reanudaron su avance hacia la ciudad, acercándose gradualmente de manera más amenazante y poderosa que antes. Alejandro se dio cuenta de que los barcos tirios le estaban causando muchos problemas, así que decidió reunir y preparar su flota. Lo hizo en Sidón, una ciudad no muy lejos de Tiro. Se embarcó en la flota él mismo y navegó hacia los mares tirios. Tuvo diferentes niveles de éxito con esta flota. Conectó muchos de los barcos, de 2 en 2, con cierta distancia entre ellos. Luego, colocó una plataforma sobre el espacio cerrado donde los soldados podían pararse y luchar. Los hombres también construyeron máquinas en estas plataformas para atacar la ciudad. Estas máquinas eran de diferentes tipos. Había un dispositivo llamado ariete, que era un largo y muy pesado tronco de madera con una cabeza de hierro o bronce. Este tronco estaba colgado en el medio por una cadena para que los soldados pudieran balancearlo de ida y vuelta. Su cabeza golpearía la pared con cada balanceo, a veces causando daños a la pared. También tenían máquinas para lanzar grandes piedras o vigas de madera usando la fuerza elástica de fuertes barras de madera o acero o cuerdas retorcidas. Los soldados tirarían hacia atrás la parte de la máquina donde se colocaba la piedra. Al ser liberada, la máquina lanzaría la piedra al aire con gran velocidad y potencia.
Las galeras dobles de Alejandro funcionaban bien cuando el agua estaba en calma. Sin embargo, a veces, cuando eran atrapadas en olas turbulentas, las olas las rodaban y torcían, causando que las plataformas se rompieran y los hombres se hundieran en el mar. Así, los desafíos inesperados seguían surgiendo. Sin embargo, Alejandro permaneció determinado y enfrentó todos ellos. Los tirios, sintiéndose cada vez más presionados y dándose cuenta de que los peligros que se acercaban se volvían más y más graves cada día, finalmente decidieron enviar un gran grupo de mujeres y niños a Cartago, una importante ciudad comercial en África. Estaban decididos a no rendirse ante Alejandro, sino a continuar resistiendo hasta el final. Los últimos momentos de un asedio, particularmente si el lugar es tomado eventualmente por la fuerza, son indescriptiblemente aterradores. Querían ahorrar a sus esposas, hijas y niños indefensos de tener que presenciar tales horrores. Mientras tanto, a medida que continuaba el asedio, los grupos se enojaban cada vez más entre sí. Trataban a los prisioneros capturados con creciente crueldad, creyendo que solo respondían a las peores acciones del otro lado. Los macedonios se acercaban cada vez más. Los recursos de la ciudad fueron lentamente cortados y su fuerza debilitada. Las máquinas se movieron más cerca de las murallas y los arietes comenzaron a golpearlas, creando brechas. Eventualmente, se descubrió una brecha significativa en el lado sur que se consideró accesible. Alejandro comenzó a prepararse para el ataque definitivo, y los tirios enfrentaron la terrible posibilidad de ser capturados por la fuerza. Aún así, se negaron a rendirse. Rendirse en este punto no habría hecho mucha diferencia, pero podría haber evitado algunos de los terribles eventos que siguieron. Alejandro estaba extremadamente frustrado por la prolongada resistencia de los tirios. Probablemente no podrían haber detenido la destrucción, pero tal vez podrían haber evitado que fuera tan mala como cuando 30.000 soldados rompieron sus murallas e irrumpieron en su ciudad en un frenesí. La brecha que Alejandro planeó usar para entrar estaba en el lado sur. Preparó barcos con plataformas elevadas en ellos para que, cuando se acercaran a las murallas, las plataformas pudieran ser bajadas para crear un puente. Los soldados podrían entonces cruzar el puente para llegar a las partes rotas de la muralla y escalar a través de la brecha. El plan tuvo éxito. Los barcos avanzaron hacia el lugar de desembarco planeado. Los puentes fueron bajados. Los hombres se apresuraron a cruzarlos y alcanzaron la base de la muralla. Escalaron a través del hueco y llegaron a las almenas arriba, a pesar de que los tirios abarrotaban el paso y luchaban ferozmente. Muchos fueron asesinados por proyectiles y piedras, sus cuerpos cayendo al mar. Sin prestar atención a los caídos, los individuos restantes continuaron su escalada por la muralla dañada hasta que alcanzaron las almenas arriba. La gran multitud luego se movió a lo largo de la parte superior de la muralla hasta que alcanzaron escaleras y pendientes que les permitieron bajar a la ciudad. Luego se dispersaron por las calles y desataron su odio y rabia acumulados, que habían estado creciendo durante 7 meses, al entrar en casas y matar y destruir todo en su camino. Así, la ciudad fue atacada. Después de que los soldados estuvieran cansados de matar a las desafortunadas personas en la ciudad, descubrieron que muchos aún estaban vivos. La reputación de Alejandro por ser generoso y paciente se vio empañada por la crueldad que mostró hacia ellos. Algunos fueron asesinados, algunos fueron arrojados al mar, y se dice incluso que 2.000 fueron crucificados a lo largo de la costa. Esto puede significar que sus cuerpos fueron colocados en cruces después de que fueron asesinados por un método menos cruel que la crucifixión. En cualquier caso, a menudo vemos señales de este tiempo de que la riqueza y la autoridad empezaban a tener su usual impacto negativo en la personalidad de Alejandro. Se volvió arrogante, mandón y cruel.
Ya no tenía las cualidades humildes y amables que tenía al principio de su vida y comenzó a adoptar la personalidad y acciones de un héroe militar. Un buen ejemplo de esto se muestra por su respuesta a Darío durante el asalto a Tiro. Darío había enviado un segundo mensaje proponiendo términos de paz, y él le respondió. Darío le ofreció mucho dinero para liberar a su madre, esposa e hijo. También accedió a renunciar a todas las tierras que había tomado, incluyendo todo al oeste del río Éufrates. También le ofreció a su hija Estatira en matrimonio. Le aconsejó que aceptara estas condiciones y se conformara con lo que ya tenía. Le advirtió que si intentaba cruzar los grandes ríos en el este en su camino hacia los territorios persas, fracasaría. Alejandro respondió que si quería casarse con su hija, podría hacerlo sin pedir permiso. No necesitaba dinero por el rescate, y era absurdo que Darío le ofreciera tierras que ya no eran suyas. Alejandro había cruzado muchos mares desde que salió de Macedonia, así que no estaba preocupado por ningún río en su camino. Seguiría persiguiendo a Darío donde quiera que fuera en busca de seguridad y protección, y estaba seguro de que eventualmente lo encontraría y lo derrotaría. Fue un mensaje cruel y malvado para enviar al infeliz rey a quien ya había herido tanto. Parmenio sugirió que debería aceptar las ofertas de Darío. Parmenio dijo, Yo lo haría si yo fuera Alejandro. Alejandro respondió, Sí, y yo haría lo mismo si fuera Parmenio. ¿qué respuesta de un joven de 22 años a un estimado general de 60, quien había sido un amigo leal y capaz tanto para su padre como para él durante muchos años? El asedio y asalto de Tiro es ampliamente considerado como uno de los mayores logros de Alejandro. La valentía, determinación y energía inquebrantable demostradas por él y su ejército durante los 7 meses de su arduo trabajo ganaron la admiración del mundo. Sin embargo, no podemos evitar sentirnos un poco distanciados de nuestra simpatía por su carácter e interés en su destino debido a las señales de arrogancia, autoritarismo y crueldad que comienzan a surgir. Mientras su reputación como héroe militar crece, su estatus como persona disminuye algo. Pero el cambio no ocurrió de repente. Él soportó las dificultades y desafíos del asedio junto con los soldados, y siempre estuvo dispuesto a enfrentar los peligros que ellos enfrentaban. Una tarde, estaba con un grupo en las montañas. Uno de sus antiguos maestros, Lisímaco, quien siempre disfrutaba acompañarlo en tales ocasiones, estaba entre las pocas personas con él. Lisímaco era anciano y no muy fuerte, así que no podía mantenerse al ritmo de los demás durante la caminata. Alejandro se quedó con Lisímaco, mientras se les dijo a los demás que continuaran. El camino eventualmente se volvió muy difícil, así que tuvieron que bajarse de sus caballos y caminar. Eventualmente, se perdieron y tuvieron que detenerse por la noche. No tenían fuego, pero vieron algunas fogatas a la distancia. Las fogatas pertenecían a las tribus bárbaras que la expedición estaba atacando. Alejandro fue a la fogata más cercana. 2 hombres estaban acostados junto a ella, quienes habían sido colocados allí para guardarla. Se acercó a ellos silenciosamente y los mató a ambos, probablemente mientras dormían. Luego tomó una rama ardiendo de su fuego y la llevó de vuelta a su campamento, donde creó una gran fogata para él y Lisímaco. Pasaron la noche en confort y seguridad. Esta es la historia. ¿Cuánto de ella creemos? Cada lector debe decidir por sí mismo. Una cosa es segura, sin embargo, hay muchos héroes militares sobre los cuales tales historias ni siquiera serían inventadas. Capítulo 8. Alejandro en Egipto. Antes de Cristo, 332. Después de conquistar Tiro, Alejandro comenzó su viaje hacia Egipto. Pasó por Judea, lo cual ocurrió alrededor de 300 años antes del nacimiento de Jesucristo. Este evento tuvo lugar entre los períodos históricos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por lo que no se menciona en la Biblia.
Había un escritor judío llamado Josefo, quien vivió y escribió unos años después de Jesucristo y, por supuesto, más de 300 años después de Alejandro Magno. Escribió una historia de los judíos, que es un libro muy interesante para leer. Sin embargo, a menudo exageraba la importancia de los eventos en la historia de su país y los adornaba con incidentes extraordinarios y sobrenaturales. Como resultado, no todos han aceptado sus narrativas sin cuestionarlas. Según Josefo, cuando Alejandro viajó por Palestina, visitó Jerusalén. Describió los detalles de esta visita de la siguiente manera. Antes de que Alejandro la sitiara, la ciudad de Tiro dependía del comercio y del mar para su sustento. Dado que no producía su propio alimento, la gente solía comprar granos de lugares cercanos como Fenicia, Judea y Egipto y traerlo a la isla usando sus barcos. Alejandro, de la misma manera, al sitiar la ciudad, se dio cuenta de que necesitaba depender de los países cercanos para alimentarse. Por lo tanto, solicitó suministros de alimentos de varios lugares, incluida Judea. Según Josefo, los judíos se negaron a proporcionar suministros porque creían que sería desleal a Darío, quien era su gobernante. Alejandro no prestó mucha atención a su negativa en ese momento porque estaba enfocado en el asedio de Tiro. Sin embargo, una vez que Tiro fue capturada y estaba listo para moverse por Judea, decidió marchar hacia Jerusalén para destruir la ciudad. La persona a cargo de Jerusalén era el sumo sacerdote llamado Jado. Él era responsable de gobernar la ciudad bajo el gobierno persa. Durante la época de Jesucristo, unos 300 años más tarde, el sumo sacerdote se llamaba Caifás. Jado y la gente de Jerusalén estaban extremadamente asustados y no sabían qué hacer. El asedio y captura de Tiro les había mostrado cuán poderoso y enérgico era Alejandro y comenzaron a esperar su destrucción. Jado hizo que la gente ofreciera sacrificios a Dios y orara por orientación y protección. Al día siguiente, les aseguró que no había nada que temer. Dios se le había aparecido en un sueño y le había instruido qué hacer. Jado dijo: No debemos luchar contra el conquistador, sino salir a su encuentro y saludarlo. Decoraremos la ciudad con flores y la haremos lucir festiva. Los sacerdotes llevarán sus ropas especiales y liderarán una procesión, con la gente de la ciudad siguiéndolos. Así es como recibiremos a Alejandro cuando se acerque a nosotros, y todo estará bien. Estas instrucciones fueron seguidas. Alejandro tenía una fuerte determinación de destruir la ciudad. Sin embargo, cuando vio la procesión y se acercó lo suficiente para ver la apariencia y el vestido del sumo sacerdote, se detuvo, lució sorprendido y feliz, y se acercó a él con gran respeto y deferencia. Parecía idolatrarlo y admirarlo con gran devoción. Todos estaban sorprendidos. Parmenio le pidió una explicación. Alejandro hizo la siguiente declaración notable. Cuando estaba en Macedonia, antes de comenzar esta expedición, mientras pensaba en ello, reflexionando todos los días sobre cómo conquistar Asia, una noche tuve un sueño especial. En mi sueño, el mismo sacerdote apareció ante mí, vestido exactamente como está ahora. Me animó a superar cualquier miedo, a cruzar el Helesponto con confianza y a avanzar hacia el corazón de Asia. Me aseguró que Dios lideraría mi ejército y me concedería la victoria sobre los persas. Identifiqué a este sacerdote como la persona que me había aparecido antes. Luce igual, viste igual, tiene la misma altura y se conduce de la misma manera. Es por su apoyo y ayuda que estoy aquí, listo para adorar y admirar al Dios que sirve. Alejandro se unió al sumo sacerdote en la procesión y regresaron juntos a Jerusalén. Allí, Alejandro se unió a ellos y a los judíos de la ciudad en la celebración de ritos religiosos, ofreciendo sacrificios y oblaciones al modo judío. Los escritos en nuestras Biblias, conocidos como el Antiguo Testamento, originalmente fueron escritos en rollos de pergamino separados y almacenados en el templo,
Los sacerdotes sacaron un rollo que contenía las profecías de Daniel. Leyeron y explicaron algunas de estas profecías a Alejandro. Creían que estas profecías eran sobre él, aunque fueron escritas muchos siglos atrás. Alejandro se complació al ver estas antiguas predicciones y la interpretación de los sacerdotes. Prometió proteger a los judíos en sus derechos y culto religioso. También prometió cuidar de sus hermanos en Media y Babilonia cuando ganara el control de esos lugares. Estas personas judías de Media y Babilonia eran descendientes de prisioneros que habían sido llevados lejos de su patria en guerras anteriores. Esta es la historia que cuenta Josefo. Sin embargo, los historiadores griegos aún no han mencionado esta visita a Jerusalén. Algunas personas creen que la visita nunca ocurrió realmente, sino que la historia fue creada y transmitida entre los judíos con el tiempo. Esto puede haber sido influenciado por su deseo de enfatizar la importancia e influencia de su culto. Josefo incluyó el relato en su historia sin confirmar completamente los detalles. Sin embargo, en lo que respecta a Jerusalén, Alejandro fue retenido en Gaza, que se encuentra en la orilla del mar Mediterráneo. Gaza era una ciudad con mucho comercio y dinero, y en ese momento estaba gobernada por un gobernador nombrado por Darío. Su nombre era Betis. Se negó a rendir el lugar. Alejandro dejó de sitiarla y el asedio lo retrasó por 2 meses. Estaba muy enojado por esto, tanto con Betis como con la ciudad. Su enojo se volvió aún más irracional debido a una herida que recibió. Estaba cerca de un montículo que sus soldados habían estado construyendo cerca de la ciudad para colocar armas para atacar las murallas. Entonces, una flecha disparada desde una de las armas en las murallas lo golpeó en el pecho. Atravesó su armadura y lo hirió gravemente en el hombro. La lesión dolió mucho por un tiempo, y el dolor que experimentó por ella solo lo hizo enojarse más con la ciudad. Eventualmente, las murallas fueron derribadas y el lugar fue capturado por la fuerza. Alejandro trató a las personas capturadas muy cruelmente. Mató a los soldados y vendió a los residentes como esclavos. En cuanto a Betis, lo trató de una manera que es difícil de describir. Recuerda que durante el asedio de Troya, Aquiles arrastró el cuerpo muerto de Héctor alrededor de las murallas de la ciudad. Alejandro, volviéndose más brutal a medida que se acostumbraba a la guerra y la violencia, había planeado seguir este ejemplo tan pronto como pudiera encontrar un enemigo digno de tal destino. Decidió proceder con su plan involucrando a Betis. Llamó a Betis para encontrarse con él. Unos años antes, habría recompensado a Betis por ser leal a su maestro. Sin embargo, ahora se había vuelto egoísta, insensible y vengativo. Miró a Betis con una cara llena de alegría maliciosa y Alejandro dijo: «No tendrás la muerte pacífica que deseas. Experimentarás los tormentos más severos que la venganza pueda idear». Betis no respondió, pero miró a Alejandro con calma y confianza, lo que hizo que el conquistador se enfadara más. Alejandro dijo: «Observa su arrogancia silenciosa, pero lo venceré. Probaré que puedo hacerlo sufrir, incluso si no logro nada más». Luego ordenó que se hicieran agujeros en los talones de su infeliz cautivo. Pasó una cuerda a través de ellos y ató el cuerpo a un carro. El cuerpo fue arrastrado alrededor de la ciudad hasta que no quedó vida. Alejandro descubrió muchos tesoros valiosos en Gaza. Envió una parte significativa de ellos a su madre Olimpias, a quien había dejado en Macedonia. El amor de Alejandro por su madre parece haber sido más duradero que casi cualquier otro aspecto positivo de su personalidad. Descubrió, junto con otros objetos valiosos, una gran cantidad de incienso y mirra. Estas son resinas que se importaban de Arabia y eran bastante caras. Se utilizaban principalmente para hacer ofrendas y quemar incienso a las deidades. Cuando Alejandro era un joven en Macedonia, antes de que su padre falleciera, una vez estuvo en una ceremonia donde se hacían sacrificios. Su maestro y tutor,
Leonato notó que Alejandro estaba usando mucho incienso y mirra. Lo agarraba con sus manos y lo arrojaba al fuego. Leonato lo reprendió por ser tan derrochador y le aconsejó ser más cuidadoso y ahorrativo hasta que tuviera control sobre las regiones donde se obtenían estas gomas caras. Solo entonces podría darse el lujo de ser tan extravagante como deseara. Alejandro recordó esta crítica y después de descubrir un gran suministro de estas gomas caras en Gaza, envió todo a Leonato. Explicó que estaba enviando esta abundante cantidad para que Leonato no tuviera que ser tan vacilante y ahorrativo en sus futuros sacrificios a los dioses. Después de conquistar y destruir Gaza, Alejandro marchó más al sur hacia las fronteras de Egipto. Llegó a la ciudad de Pelucio. Los egipcios habían estado bajo el dominio persa, lo cual detestaban profundamente, y estaban ansiosos por aceptar la autoridad de Alejandro. Enviaron representantes para encontrarse con él en las fronteras. Los líderes de las ciudades, a medida que se adentraba en la tierra, se dieron cuenta de que resistirse sería inútil y, habiendo sido alertados por el horrible destino de Tebas, Tiro y Gaza, se rindieron a él tan pronto como los llamó. Fue a Memphis. Memphis era una ciudad grande y fuerte, ubicada en un área conocida como Bajo Egipto, en el río Nilo, justo por encima de donde las ramas que forman las bocas del Nilo se separan del río principal. Toda esa parte de Egipto es un país plano, formado por depósitos arrastrados por el Nilo. Este tipo de tierra se llama aluvial. Siempre es nivelada y consiste en depósitos sucesivos de las aguas turbias del río durante las inundaciones. Como resultado, forma un suelo muy rico, profundo e inagotable, haciéndolo extremadamente fértil. Egipto ha sido conocido durante mucho tiempo por su increíble fertilidad. Está cubierto con vastos campos de cultivos y granos, y decorado con exuberantes arboledas. Sin embargo, es importante señalar que este paisaje exuberante solo está presente en áreas formadas por los depósitos del Nilo. En el este hay colinas áridas y rocosas. En el oeste hay vastos desiertos hechos de arenas movedizas. Estos desiertos no tienen agua, por lo que nada puede vivir allí. La formación geológica de la Tierra no proporciona muchos manantiales de agua o arroyos. En este clima, rara vez o nunca llueve. Sin embargo, si hay agua, incluso las arenas más infértiles harán crecer algunas plantas. Cuando estas plantas se descomponen, crean suelo que nutre aún mejor a las futuras generaciones de plantas. Pero sin agua, cualquier parte de la tierra rápidamente se convertirá en un desierto. El viento se llevará todo lo ligero, dejando solo la arena pesada para ser transportada por tormentas, similar a cómo la nieve cubre los campos. Entre estos desiertos africanos, sin embargo, hay algunas áreas fértiles. Estos lugares son causados por manantiales que emergen en pequeños valles y saturan el suelo con humedad en el área circundante. El agua de estos manantiales fluye por un tiempo en un pequeño arroyo antes de desaparecer en la arena. Toda el área que se beneficia de este riego se vuelve verde. Los árboles crecen para proporcionar sombra. Crea un lugar hermoso que resalta del oscuro y vacío desierto que lo rodea. Este tipo de lugar verde en el desierto se llama un oasis. Son los lugares donde viajeros y peregrinos encuentran refugio y descanso durante sus agotadores viajes a través de la naturaleza salvaje. Y no se debe asumir que estas islas fértiles y verdes siempre son pequeñas. Algunas de ellas son muy grandes y tienen mucha gente. Una se llama el Gran Oasis, que es una serie de áreas fértiles de aproximadamente 100 millas de largo. Otra se llama el Oasis de Siwa, que tiene una población de 8,000 personas hoy en día. Este último lugar no está muy lejos del mar Mediterráneo, quizás a unas 200 o 300 millas. Fue un lugar famoso durante la época de Alejandro. La razón por la que era famoso era que era el lugar donde la gente adoraba a un dios bien conocido llamado Júpiter Amón.
Se creía que este dios era hijo de Júpiter, aunque había muchas historias diferentes sobre de dónde venía y qué pasó en su vida temprana. Tenía apariencia de un carnero y era adorado por los egipcios, cartagineses y gente del norte de África. Su templo estaba en este oasis y estaba rodeado por una gran cantidad de personas. Estas personas eran principalmente sostenidas por el dinero gastado por los adoradores que venían a visitar el templo como peregrinos o por otras razones para hacer sacrificios. Se dice que Alejandro quería más que los logros mundanos que había ganado a través de sus victorias y conquistas. Comenzó a desear reconocimiento sobrenatural y se le ocurrió la idea de declararse hijo de un dios. Los héroes de Homero eran hijos de dioses. Alejandro estaba celoso de la fama y el honor que venía con esta distinción a los ojos de la gente. Decidió ir al templo de Júpiter Amón, en el oasis de Siwá, y hacer que los sacerdotes allí declararan su origen divino. Fue a la desembocadura del Nilo y encontró un lugar adecuado para construir una ciudad comercial. Luego, marchó hacia el oeste a lo largo de las costas del Mediterráneo hasta llegar a un lugar llamado Paraetonium. Luego dejó la playa y viajó hacia el sur, entrando al desierto inmediatamente después de dejar el mar. Tenía un pequeño grupo de sus soldados con él como protección, y viajaron durante 11 días antes de llegar al oasis. Tuvieron muchas aventuras peligrosas mientras cruzaban el desierto. Al principio, los soldados estaban emocionados y felices por la nueva e impresionante vista. El desierto es algo similar al océano en su magnificencia. Hay el mismo espacio infinito, la misma enorme curva ininterrumpida del horizonte, la misma falta de caminos y la misma soledad. Además, hay un profundo y terrible silencio y calma que agrega un nuevo sentido de importancia y magnificencia a él. Su silencio espeluznante y solemne es mucho más impresionante que las tormentas más ruidosas del océano. El tercer día, los soldados comenzaron a cansarse de una marcha tan larga. Parecían asustados de aventurarse más profundamente en estos vastos y aterradores desiertos. Tenían que llevar agua en pieles de cabra, que eran transportadas por camellos. Los camellos son los únicos animales que pueden usarse como transporte en los desiertos. Los camellos tienen una estructura anatómica especial que les permite almacenar agua durante muchos días. Están específicamente diseñados para el desierto. En su hábitat natural, los camellos residen en oasis y valles. Los camellos consumen las plantas que crecen entre las rocas y colinas, que están intercaladas con vastas llanuras arenosas en estas regiones. Mientras viajan de una zona de pastoreo escasa a otra, los camellos deben emprender largos viajes a través de la arena donde ocasionalmente pueden encontrar comida pero no agua. La providencia ha hecho a los camellos con un cuerpo adecuado para esta necesidad y se vuelven muy útiles para los humanos. Los soldados de Alejandro no trajeron suficiente agua y sufrieron mucho como resultado. Según la historia, fueron salvados por una lluvia inesperada, aunque la lluvia es rara en los desiertos. Alejandro creía que la lluvia era un milagro del cielo. En estas situaciones, usan ropa para atrapar la lluvia y exprimir el agua. Sin embargo, según los historiadores de esa época, los soldados no esperaron este método lento. En su lugar, inclinaron hacia atrás sus cabezas y abrieron sus bocas para atrapar las gotas de lluvia mientras caían. Había otro peligro que enfrentaron durante su viaje, aún peor que la falta de agua. Era el riesgo de ser enterrados en tormentas de arena y polvo que ocasionalmente barrían el desierto con vientos fuertes. Estas eran conocidas como tormentas de arena. Densas nubes de arena volaban, cegando al viajero y haciendo difícil respirar. Al final, cuando el viajero se acostaba para morir, la arena eventualmente enterraría su cuerpo. Un gran ejército de 50.000 soldados, liderados por un rey persa anterior, fue derrotado y aniquilado de manera similar en los desiertos egipcios hace unos años.
Los soldados de Alejandro eran conscientes de este desastre y a veces temían enfrentar un destino similar. Finalmente escaparon de todos los peligros del desierto y comenzaron a acercarse a la tierra verde y fértil del oasis. La transición de las llanuras arenosas, solitarias y estériles a los bosques, pueblos, belleza y verdor del oasis fue placentera para Alejandro y sus hombres. Los sacerdotes en el gran templo de Júpiter Amón los recibieron a todos con gran respeto y honor. Realizaron ceremonias muy importantes e impresionantes, con regalos, ofrendas y sacrificios. Los sacerdotes, después de hablar en privado con el dios en el templo, anunciaron que Alejandro era en verdad su hijo y lo trataron con casi un respeto divino. Se cree que los convenció de hacer esto dándoles regalos y dinero. Alejandro regresó a Menfis y desde entonces se llamó a sí mismo Alejandro, el rey que es hijo de Júpiter Amón. Pero, aunque Alejandro quería hacer creer a sus soldados ignorantes en su divinidad inventada, él mismo no lo creía. A veces, incluso se burlaba de sus afirmaciones de ser divino. Por ejemplo, un día le trajeron muy poco fuego en el foco. El foco, o lugar de fuego usado en la época de Alejandro, era un pequeño soporte metálico sobre el cual se construía el fuego. Se colocaba donde fuera conveniente en la tienda, y el humo escapaba por arriba. No pusieron suficiente combustible en el foco un día cuando lo trajeron. Alejandro le pidió al oficial que le diera algo de madera o algún incienso. Dijo que podían pensar en él como un dios o un hombre, lo que prefirieran, pero quería ser tratado como uno u otro. Después de regresar del oasis, Alejandro continuó su plan de construir una ciudad en la desembocadura del Nilo. Dibujó el plan y supervisó la construcción. También invitó a artesanos y mecánicos de diferentes países a vivir en la ciudad. Muchas personas aceptaron la invitación y la ciudad rápidamente se volvió grande, rica y poderosa. Estaba destinada a ser un puesto comercial y la inteligente elección de ubicación de Alejandro es evidente en el ascenso inmediato de la ciudad como un importante centro de comercio y comercio para las áreas circundantes. Ha mantenido este estatus durante 20 siglos. Había una isla cerca de la costa, frente a la ciudad, llamada la Isla de Faros. Construyeron un faro muy impresionante en un extremo de esta isla, que se consideraba, en ese momento, una de las cosas más asombrosas del mundo. Se creía que tenía 500 pies de altura. Esto podría haber sido una exageración. De todos modos, era famoso en todo el mundo en ese momento, y su existencia y grandeza dejaron una impresión duradera en la mente de las personas. Faros es la palabra para un faro en muchos idiomas, incluso hoy. Cuando Alejandro estaba construyendo la ciudad de Alexandria, actuó temporalmente de manera diferente a como solía hacerlo, cambiando su comportamiento habitual. Pasó la mayor parte de su carrera como un destructor. Viajó por el mundo para interrumpir el comercio, perturbar industrias pacíficas, destruir murallas de ciudades, quemar hogares y matar personas. Esto es lo que realmente se supone que debe hacer un héroe y un conquistador, pero Alejandro cambió su enfoque en el Nilo. Se centró en encontrar formas de ayudar a otros. Creó un puerto, construyó almacenes y aseguró que los comerciantes y artesanos tuvieran un lugar seguro para quedarse y trabajar. Los países comerciaron sus bienes más fácil y ampliamente debido a estas ventajas, y las formas de vivir cómodamente y divertirse aumentaron en muchos hogares en las grandes ciudades de Egipto, así como en el campo a lo largo del río Nilo. Capítulo 9. La Gran Victoria. Antes de Cristo, 331. Alejandro tenía control sobre toda la parte occidental de Asia. Esto incluía Asia Menor, Fenicia, Judea y Egipto. Después de visitar Egipto, regresó a Tiro y nombró gobernadores para que gobernaran las provincias conquistadas en su nombre. Los daños en Tiro se repararon después del asedio y asalto.
se convirtió nuevamente en una ciudad rica, poderosa y próspera. Alejandro se tomó un descanso allí y celebró con grandes fiestas y festividades durante varias semanas. Los gobernantes de los países cercanos se reunieron para disfrutar de su hospitalidad, participar en los juegos, ver las obras de teatro y espectáculos y unirse a los banquetes. También se reunieron para mostrarle respeto y honrarlo. En resumen, él era el principal foco de atención para todos y recibió la admiración de todos. Sin embargo, durante este período no estaba satisfecho y no sentía que su trabajo estuviera completo. Darío, quien era considerado su gran enemigo, todavía estaba en el campo, aún no sometido. Darío se había retirado más allá del Éufrates y estaba ocupado reuniendo un gran ejército de todas las naciones orientales que gobernaba, preparándose para enfrentarse a Alejandro en la batalla definitiva. Alejandro entonces hizo planes en Tiro para establecer una gobernanza adecuada para los diferentes reinos y provincias que ya había conquistado. Después, comenzó a prepararse para liderar su principal ejército hacia el este. Durante este tiempo, las mujeres de la familia de Darío que fueron capturadas en Isus se mantuvieron como prisioneras y tuvieron que viajar con el ejército de Alejandro. Alejandro no aceptó ninguno de los planes o ofertas de Darío para liberar a su esposa y madre y, en cambio, eligió mantenerlas como prisioneras. Sin embargo, las trató con respeto y gran consideración. Les dio lujosas tiendas reales y las transportó con todo el pomposo regio al que estaban acostumbradas en la corte de Darío cada vez que su ejército se movía. El trato de Alejandro a sus cautivas de esta manera es a menudo considerado una demostración de su carácter noble y generoso. Sin embargo, la verdadera bondad habría implicado devolver a estas prisioneras afligidas e inocentes a sus esposos y padres, quienes lamentaban profundamente su separación y soportaban sus penosas dificultades con inmensa tristeza. Es probable que tratara a sus reinas cautivas con respeto y honor, motivado por la política y el interés propio, en lugar de mostrar compasión por su sufrimiento. Tenerlas como trofeos de su victoria fue una gran fuente de gloria para él, y cuanto más las honraba, más glorioso parecía el trofeo. En consecuencia, Alejandro hizo todo lo posible para hacer que sus cautivas reales parecieran más importantes. Las rodeó con un gran grupo de personas e hizo que sus movimientos fueran grandiosos e impresionantes. Poco después de dejar Tiro y marchar hacia el este, Estatira, la esposa de Darío, enfermó gravemente y falleció. La noticia fue rápidamente entregada a Alejandro, quien prontamente se dirigió a la tienda de Sisigambis, la madre de Darío. Ella se encontraba muy triste, yacía en el suelo de su tienda. Las damas de su corte la rodeaban, compartiendo su pesar. Alejandro hizo todo lo posible por calmarla y consolarla. Tras la muerte de la reina Estatira, un miembro de su personal huyó del campamento e informó a Darío sobre ello. Darío se vio abrumado por el dolor. El oficial, sin embargo, en entrevistas posteriores, le contó sobre la manera amable y respetuosa con la que Alejandro había tratado a las damas durante su cautiverio. Esto alivió enormemente sus preocupaciones y le brindó mucho consuelo y solaz. Expresó su gratitud hacia Alejandro por su generosidad y bondad. Dijo que si su reino de Persia tenía que ser conquistado, esperaba que fuera por alguien como Alejandro. Si visualizas el paisaje en tu mente, notarás que los ríos Tigris y Éufrates corren lado a lado, atravesando el corazón del oeste de Asia y desembocando finalmente en el Golfo Pérsico. La tierra entre estos dos ríos, que era muy poblada y fértil, se llamaba Mesopotamia. Darío había reunido un enorme ejército aquí. Los diferentes grupos ocupaban todas las áreas planas de Mesopotamia. Alejandro cambió su dirección ligeramente hacia el norte, con el plan de cruzar el río Éufrates en un antiguo cruce bien conocido en Tapsaco. Cuando llegó a esta ubicación, se encontró con un pequeño ejército persa.
Sin embargo, se retiraron a medida que se acercaba. Alejandro construyó 2 puentes sobre el río y llevó a su ejército con éxito al otro lado. Mientras tanto, Darío, con su gran ejército, cruzó el Tigris y se movió hacia el norte a lo largo del lado este del río. Tuvo que cruzar varios afluentes del Tigris a medida que avanzaba. En uno de ellos, llamado Lico, había un puente. Al enorme ejército de Darío le tomó 5 días cruzar este puente. Mientras Darío se movía hacia el norte, sabía que Alejandro tenía que cruzar los ríos en esa área. Alejandro y sus pequeñas pero valientes tropas griegas se movían hacia el este, hacia la misma región hacia la que se dirigía Darío. Alejandro finalmente alcanzó el río Tigris. Tuvo que cruzar el río caminando a través de él. Las orillas del río eran empinadas y la corriente era rápida, poniendo a los hombres en riesgo de ser arrastrados. Para evitar este peligro, los soldados se agarraban de los brazos mientras avanzaban para poder apoyarse unos a otros. Sostenían sus escudos sobre sus cabezas para mantenerlos secos. Alejandro vadaba como los demás, pero se mantenía al frente y alcanzaba la orilla primero. Se paró allí y usó gestos para indicar a la columna avanzada dónde aterrizar, ya que el sonido del agua era demasiado alto para que su voz se escuchara. Verlo allí parado, seguro en tierra, luciendo confiado y triunfante, dio un estallido de energía a todos los soldados que cruzaban el arroyo. Sin embargo, a pesar de este ánimo, las tropas al cruzar y aterrizar en la orilla causaron mucha confusión. Muchos de los soldados habían atado una parte de sus ropas en paquetes. Sostenían estos paquetes y sus armas por encima de sus cabezas mientras caminaban a través del agua de rápida corriente del arroyo. Aunque no podían llevar estos paquetes y eventualmente tuvieron que dejarlos atrás para salvarse, lucharon a través de aguas profundas y rápidas, caminando sobre una superficie oculta de piedras resbaladizas. Muchos paquetes, junto con lanzas, dardos y otras armas flotantes, fueron arrastrados corriente abajo para obstaculizar y obstruir a los hombres que pasaban por debajo. Eventualmente, los hombres lograron cruzar de manera segura, pero perdieron una cantidad significativa de armas y ropa. No había enemigos en la orilla para enfrentarlos. Darío no pudo oponerse al intento de Alejandro de cruzar el río porque no podía predecir cuándo y dónde intentaría Alejandro cruzar, lo que dificultaba reunir un gran ejército para detenerlo. Los soldados de Alejandro eran más pequeños y rápidos, por lo que podrían evitar fácilmente las grandes fuerzas enemigas que intentaban detenerlos de cruzar el arroyo. De cualquier manera, Darío no intentó eso, y Alejandro no enfrentó ningún problema al cruzar el río Tigris, excepto por los obstáculos físicos causados por la corriente del arroyo. El plan de Darío no era detener a Alejandro en su viaje, sino encontrar un campo de batalla adecuado donde pudiera reunir sus fuerzas y organizarlas estratégicamente para esperar un ataque. Entendió que su enemigo vendría buscándolo, así que tuvo la oportunidad de seleccionar su posición. Descubrió un campo en una vasta llanura en Gaugamela, cerca de la ciudad de Arbela. Esta ubicación es ampliamente reconocida como la llanura de Arbela. Darío pasó varios días ensamblando sus enormes ejércitos en esta llanura. Construyó campamentos y niveló el terreno irregular para asegurar un movimiento suave para sus grandes unidades de caballería. Además, hizo esfuerzos para proteger las entradas tanto como fuera posible. En la guerra hay una pequeña herramienta llamada caltrop. Está hecha de una pequeña bola de hierro con puntas afiladas que sobresalen en diferentes direcciones, de aproximadamente 1 o 2 pulgadas de largo. Cuando estos objetos se lanzan al suelo al azar, una de las puntas siempre quedará hacia arriba. Como resultado, los caballos que pisan sobre ellos se lesionan y se vuelven incapaces de moverse. Darío esparció estos objetos, llamados caltrops, en la hierba y a lo largo de los caminos por donde probablemente vendría el ejército de Alejandro durante la batalla. Alejandro, después de cruzar el río,
Acampó por un día o dos en las orillas para descansar, refrescarse y reorganizar su ejército. Durante este tiempo, los soldados se asustaron una noche porque la luna desapareció por un corto tiempo. Siempre que hay un eclipse lunar, ocurre cuando la luna está llena. Entonces, un eclipse es una disminución abrupta e imprevista en el brillo de la luna. Las personas que desconocen las razones detrás de este fenómeno pueden asustarse bastante. Los soldados de Alejandro estaban muy alarmados por el eclipse. Creían que era una señal de ira divina hacia su acto audaz de cruzar ríos e invadir el territorio de otro rey desde una gran distancia. Los hombres estaban inclinados a tener miedo. Habían recorrido un largo camino desde casa, cruzando montañas y desiertos. Ahora también habían cruzado un río profundo y peligroso y estaban cerca de un enemigo mucho mayor en número. Era normal que sintieran algunas dudas. Y por la noche, cuando miraban la luna redonda, sintiendo la solemnidad que la noche siempre trae a vistas desconocidas y únicas, estaban felices de ver su expresión brillante y alegre, como si ella fuera su compañera. Pero entonces, la luna comenzó a desvanecerse, cambiando su forma y atenuando su luz, lanzando un resplandor perturbador y sombrío sobre ellos. No es de extrañar que se sintieran asustados. Siempre hay un poco de miedo en la sensación que obtienes cuando ves un eclipse. Le da al espectáculo una atmósfera seria e impresionante. Hace que incluso la persona más educada y sofisticada permanezca en silencio mientras lo mira. Los soldados de Alejandro estaban extremadamente asustados. El pánico se había extendido por todo el campamento. En lugar de desestimar sus miedos o intentar calmarlos con lógica, Alejandro tomó la situación muy en serio. Reunió a los adivinos y les pidió que discutieran e informaran sobre el significado de este evento significativo. Solo involucrar a los adivinos en el asunto tuvo un gran impacto en todos los soldados del ejército. Los calmó. Convirtió su inquietud y miedo en una sensación de anticipación, mientras esperaban la respuesta de los adivinos, lo cual era mucho menos doloroso y arriesgado. Y finalmente, cuando llegó la respuesta, alivió toda su preocupación y miedo. Los adivinos dijeron que el sol estaba apoyando a Alejandro, mientras que la luna estaba apoyando a los persas. Creían que la disminución repentina en el brillo de la luna predecía la próxima derrota y destrucción de los persas. El ejército estaba feliz con esta decisión y se llenó de confianza y entusiasmo renovados. A menudo es inútil tratar de combatir la ignorancia y el absurdo con herramientas débiles como la verdad y la razón. Los líderes más inteligentes generalmente han tenido más éxito cuando su estrategia ha sido contrarrestar una tontería con la influencia de otra. El ejército de Alejandro tenía alrededor de 50.000 hombres, con la falange en el medio. El ejército se movió hacia abajo por la orilla oriental del río Tigris. Los exploradores avanzaron en todas direcciones para recopilar información sobre el enemigo. De esta manera, dos grandes ejércitos se movían uno hacia el otro, como insectos arrastrándose sobre el suelo, sintiendo su camino hacia adelante. Finalmente, después de 3 días, los exploradores informaron sobre el enemigo. Alejandro avanzó rápidamente con un grupo de sus soldados para confrontarlos. Resultó que no eran la parte principal del ejército de Darío, sino solo un grupo de 1000 soldados adelante del resto. Se retiraron a medida que Alejandro se acercaba. Sin embargo, logró capturar a algunos caballeros, quienes revelaron que Darío había reunido sus masivas fuerzas en la llanura de Arbela y estaba preparado para luchar contra su enemigo avanzante allí. Alejandro detuvo a sus tropas. Estableció un campamento y organizó dónde poner sus pertenencias. Dio a los soldados un descanso, revisó y arregló sus armas y preparó para la batalla venidera. Estas tareas tomaron varios días. Al final de ese tiempo, temprano en la mañana, antes del amanecer, el campamento comenzó a moverse. Las columnas, armadas y listas para la batalla, avanzaron.
Esperaban llegar al campamento de Darío al amanecer, pero la distancia resultó ser más larga de lo que habían anticipado. Eventualmente, los macedonios alcanzaron la cima de una colina y vieron innumerables líneas de soldados y caballos, junto con muchas filas de tiendas de campaña extendidas a través de la llanura. Aquí el ejército se detuvo mientras Alejandro observaba el campo, estudiando los números y la disposición del enemigo durante mucho tiempo y con gran atención. Aún estaban a 4 millas de distancia, pero los macedonios podían escuchar los sonidos murmurantes de sus voces y movimientos a través del tranquilo aire otoñal. Alejandro reunió a los oficiales superiores y discutió si atacar a los persas esa noche en la llanura o esperar hasta el día siguiente. Parmenio sugirió un ataque sorpresa nocturno para tomar al enemigo desprevenido. Sin embargo, Alejandro no estuvo de acuerdo. Estaba confiado en su capacidad para ganar y creía que sus enemigos estaban completamente bajo su control. En lugar de aprovechar la situación, eligió enfrentarlos directa y abiertamente, sin esconderse ni evitarlos. Alejandro tenía un ejército de 50.000 soldados, mientras que el número de persas se estimaba entre 500.000 y 1.000.000. Algo es asombroso sobre la idea de la falange macedonia y sus alas pausando en la ladera, reteniendo su ataque contra enemigos 10 veces su número, para dar a sus oponentes una oportunidad justa e igual en la batalla. Alejandro dio discursos alentadores a sus soldados porque finalmente lograron lo que habían estado trabajando duro durante mucho tiempo, todo el imperio persa. Ahora competirían por el control total, en lugar de solo por provincias y reinos individuales como habían hecho antes. La victoria que estaban a punto de lograr los colocaría en el punto más alto de la gloria humana. En todas sus declaraciones, asumía con confianza que la victoria era cierta. Alejandro terminó sus preparativos y luego se fue a dormir. O al menos parecía que sí. Temprano en la mañana, Parmenio se despertó, reunió a los hombres y preparó todo para la marcha. Después, fue a la tienda de Alejandro, donde encontró a Alejandro todavía durmiendo. Lo despertó e informó que todo estaba preparado. Parmenio se sorprendió de que estuviera durmiendo tan pacíficamente cuando había tanto en juego. Parmenio dijo: Pareces tan tranquilo como si ya hubieras luchado la batalla y ganado. Alejandro respondió: Lo he hecho. Creo que la tarea entera está cumplida cuando hemos conseguido entrada a Darío y su ejército, y él está preparado para luchar contra nosotros. Alejandro pronto apareció al frente de sus tropas. Este día era muy importante para él, y un historiador de esa época registró una descripción de su atuendo para la batalla. Llevaba una túnica corta y ajustada con un peto de lino fuertemente envuelto encima, que estaba muy acolchado. El cinturón que sostenía la túnica tenía figuras decorativas. Era un regalo de la gente de los países que había conquistado y era muy admirado. Llevaba un casco de acero pulido con una pieza para el cuello adornada con piedras preciosas. Su casco tenía una pluma blanca en la parte superior. Su espada, un regalo del rey de Chipre, era ligera, delgada y perfectamente hecha. También llevaba un escudo y una lanza, ambos diseñados para uso práctico más que para mostrar. Como resultado, su atuendo estaba en línea con sus acciones. Era sencillo y práctico, con su valor en sus cualidades fuertes que harían al portador más efectivo en batalla. Los persas usaban elefantes y carros con guadañas para luchar en sus guerras. Conducirían los carros entre sus enemigos y los cegarían. Sin embargo, Alejandro no usó ninguna de estas tácticas. Había una poderosa formación militar llamada la falange que se movía ya sea como un todo o en grupos más pequeños. Consistía en infantería en el centro y caballería en los lados. Alejandro el Grande confiaba en la fuerza, valentía, energía y determinación inquebrantable de sus soldados. Los organizó en formaciones sencillas y los llevó directamente al combate.
Los macedonios demostraron gran fuerza mientras se abrían paso a través de las fuerzas enemigas. Los elefantes huyeron de la batalla. Los soldados se apoderaron de los caballos de ciertos carros equipados con cuchillas similares a guadañas y cortaron las cuerdas. Considerando a otros, se movieron a los lados para dejarlos pasar, pero fueron rápidamente capturados por los hombres detrás de ellos. Mientras tanto, la falange continuó avanzando, utilizando el terreno plano a su favor. Los soldados persas fueron derrotados y obligados a retroceder cada vez que eran atacados. En resumen, al caer la noche, todo el gran ejército estaba disperso y confundido, excepto por unos pocos 100.000 que estaban muertos o moribundos en el suelo. Darío huyó. Alejandro lo persiguió con un grupo de soldados a caballo hasta que llegaron a Arbela. Arbela era donde Darío había estado alojado y donde había dejado mucho dinero y cosas valiosas. Cuando Alejandro llegó a Arbela, Darío ya había huido, pero Alejandro tomó control de la ciudad y las cosas valiosas. Después de ganar una gran batalla, Alejandro y su ejército se vieron obligados a abandonar el área unos días después. Los cuerpos muertos de 300.000 soldados, elefantes y caballos se dejaron atrás porque no podían ser enterrados. Esto causó un olor terrible y enfermedades, dejando la región desolada y sin vida. Alejandro movió rápidamente a sus tropas lejos, dejando la tierra vacía y contaminada. Alejandro viajó a Babilonia, donde el gobernador de la ciudad estaba listo para recibirlo como conquistador. Muchas personas salieron a su encuentro y todas las carreteras estaban llenas de espectadores. Las murallas de la ciudad también estaban abarrotadas de gente que vino a ver el evento. Alejandro se sintió orgulloso y feliz de finalmente alcanzar sus sueños de gloria. Los tesoros reales de Persia se guardaban en Susa, una ciudad fuerte ubicada al este de Babilonia. Los reyes persas se quedarían en Susa durante el invierno, mientras que su residencia de verano estaba en Ecbatana, más al norte entre las montañas. Había un hermoso palacio y una fortaleza muy fuerte en Susa, y los tesoros se guardaban en la fortaleza. Se dice que durante tiempos de paz, los reyes persas reunían monedas, las fundían y vertían el oro en frascos de arcilla. Después, los frascos se rompían dejando el lingote en forma del interior de los frascos. Una enorme cantidad de oro y plata, junto con otros tesoros, se había recogido de esta manera. Alejandro conocía este lugar de almacenamiento antes de ir a encontrarse con Darío. El día de la batalla de Arbela, justo después de ganar, envió a un oficial desde el campo de batalla para pedir a Susa que se rindiera. Ellos siguieron el llamado y Alejandro, poco después de su gran llegada a Babilonia, fue a Susa y reclamó la enorme cantidad de riqueza almacenada allí. La cantidad y el valor eran inmensos, y tomarlo fue un gran acto de saqueo. La matanza del ejército persa en Arbela por Alejandro y su posterior saqueo de Susa puede considerarse el mayor caso de asesinato y robo jamás cometido por un individuo. Así, al realizar estas acciones, el gran héroe finalmente logró la notoriedad de haber cometido el crimen más grande y más impresionante de todos los crímenes humanos. No hay duda de que estas acciones fueron verdaderamente incorrectas porque Alejandro no tenía otra razón para invadir aparte de su deseo de poder y riqueza, que es esencialmente un deseo de violencia y robo. Solo están protegidos de ser llamados crímenes porque no hay leyes en la tierra ni cortes lo suficientemente poderosas como para condenar tales robos masivos, como cuando un cuarto del mundo invade y roba violentamente a otro. Además de los tesoros, Alejandro también descubrió una colección de trofeos en Susa. Estos trofeos habían sido traídos por Jerjes desde Grecia. Jerjes había invadido Grecia alrededor de 100 años antes de la época de Alejandro y había llevado los despojos y trofeos de sus victorias a Susa. Alejandro los devolvió todos a Grecia. Luego continuó su viaje hacia Persépolis, la capital de Persia. En el camino,
tuvo que pasar por un estrecho paso en las montañas. La gente local de las montañas estaba acostumbrada a cobrar tributo a cualquiera que pasara, ya que creían tener el derecho de recibir pago. Le enviaron un mensaje a Alejandro cuando escucharon que venía. Le dijeron que tenía que pagar un peaje si quería pasar con su ejército. Alejandro respondió que los encontraría en el paso y les daría lo que se merecían. Lo sabían y se prepararon para proteger el paso. Algunos soldados persas se unieron a ellos. Hicieron muros y barreras a través de los estrechos caminos. Recogieron grandes piedras en los bordes de acantilados y pendientes de las montañas para hacerlas rodar sobre sus enemigos. Con todos estos medios y otros, intentaron detener a Alejandro de pasar. Sin embargo, él logró enviar tropas por rutas difíciles e indirectas que incluso los locales pensaban que eran imposibles. Esto le permitió sorprender a sus enemigos atacándolos desde arriba. Como siempre, su plan funcionó. Los locales se vieron obligados a retirarse y Alejandro continuó su marcha hacia la principal ciudad persa. Capítulo 10. La muerte de Darío. Antes de Cristo, 330. El viaje de Alejandro de Susa a Persépolis no fue simplemente un viaje regular, sino más bien uno victorioso y celebratorio. Sintió un fuerte sentido de orgullo y felicidad que naturalmente acompaña al éxito. A medida que creció en grandeza y poder, comenzó a perder la moderación y la restricción que había mostrado en sus primeros años. Se embriagó con su éxito, lo que llevó a la arrogancia, el egocentrismo, comportamientos caprichosos y crueldad. Al acercarse a Persépolis, consideró el hecho de que esta ciudad servía como la capital y el corazón del imperio persa, haciéndola el origen de toda la hostilidad persa hacia Grecia. Por lo tanto, creyó que era necesario castigar a Persépolis sustancialmente. Aunque la gente no resistió su entrada, él entró con su ejército y permitió a los soldados matar y saquear libremente. Otro ejemplo notable del comportamiento impredecible y descuidado de Alejandro surgió poco después de que hubiera conquistado Persépolis. Organizó un gran banquete para sus amigos, oficiales del ejército y persas notables que se habían rendido a él. Una de las mujeres presentes en el banquete era Thais, quien era tanto hermosa como talentosa. Alejandro eligió a Thais como su favorita y compañera, a pesar de no ser su esposa. Durante el banquete, Thais hizo todo lo posible por encantar y complacer a Alejandro. Ella era vivaz, ingeniosa, y le prestaba una atención inteligente mientras mostraba sus encantos. Finalmente, cuando tanto Alejandro como los demás invitados estaban intoxicados con vino, ella le pidió permiso para prender fuego personalmente al gran palacio de los reyes persas en la ciudad. Thais era de Ática, un reino en Grecia con Atenas como su capital. Jerjes, quien había construido el magnífico palacio de Persépolis, había atacado previamente Grecia y destruido Atenas. Ahora, Thais quería quemar el palacio de Jerjes en Persépolis para satisfacer su deseo de venganza. Ella planeó convertir el fuego en un espectáculo nocturno para entretener al grupo macedonio después de su cena. Alejandro accedió a la propuesta y toda la compañía avanzó. Tomaron las antorchas de los salones de banquetes y salieron, causando alarma en la ciudad con sus gritos fuertes y las luces que llevaban. El plan de Thais se ejecutó completamente, con cada invitado parcialmente ebrio, ayudando a prender fuego al enorme montón dondequiera que pudieran alcanzarlo. Llevaron a cabo el acto cruel con gritos de venganza y alegría. Sin embargo, hay algo muy serio y aterrador en un gran fuego por la noche, y muy pocos pirómanos pueden mirar la ira de las brillantes y aterradoras llamas que han hecho subir sin sentir alguna duda y arrepentimiento. Alejandro se sorprendió ante la magnífica y impresionante, pero a la vez horrorosa escena. Se sintió arrepentido y decidió apagar el fuego, pero ya era demasiado tarde. El palacio fue destruido y la reputación y fama de Alejandro quedaron manchadas para siempre.
Sin embargo, a pesar de los crecientes signos de arrogancia y dureza, Alejandro seguía mostrando algunas de las cualidades que inicialmente lo habían hecho popular al inicio de su viaje. Adoraba a su madre y regularmente le enviaba regalos de su riqueza cada vez mayor. Ella era una mujer de voluntad fuerte y difícil, causando numerosos problemas a Antípatro, a quien Alejandro había confiado el mando de Macedón. Ella quería tener control sobre el gobierno y lo pedía constantemente. Alejandro no accedió a sus solicitudes, pero la trató bien y escuchó pacientemente sus quejas e insultos. Una vez, recibió una larga carta de Antípatro llena de quejas sobre ella. Sin embargo, después de leerla, Alejandro dijo que aunque los cargos eran graves, solo una lágrima de su madre pesaría más que 10.000 acusaciones como estas. Olimpia solía escribirle a Alejandro a menudo. En estas cartas, ella criticaba y discutía sus acciones y comentaba sobre los caracteres y acciones de sus generales. Alejandro mantuvo estas cartas muy privadas y nunca las mostró a nadie. Un día, sin embargo, mientras leía una de estas cartas, Hefestión, el amigo personal y compañero que ya se ha mencionado varias veces, se acercó, medio en broma, y comenzó a leer también. Alejandro continuó hablando, permitiendo que Hefestión leyera. Después de que la carta terminó, Alejandro se quitó el anillo de sellar de su dedo y lo presionó contra los labios de Hefestión como señal de guardar silencio y mantenerlo en secreto. Alejandro fue muy amable con Sisigambis, la madre de Darío, y también con los hijos de Darío. No liberó a estos infelices prisioneros, pero los trató con gran bondad y consideración de todas las demás maneras. Llamó a Sisigambis su madre y le dio muchos regalos. Estos regalos fueron tomados de su hijo, pero se creía en ese momento que tenía derecho a tomarlos. Cuando llegó a Susa, estableció a Sisigambis y a los niños allí de manera grandiosa. Este era su lugar habitual de estancia durante la mayor parte del año, excepto cuando estaban en Persépolis, por lo que se sintieron cómodos y familiares aquí. Ecbatana, como se mencionó antes, estaba ubicada más al norte en las montañas. Después de la batalla de Arbela, Alejandro fue a Babilonia y Susa, mientras que Darío escapó a Ecbatana. Darío estaba actualmente en Ecbatana, mientras que su familia se quedó en uno de los palacios reales bajo el control de Alejandro. Tenía consigo unos 40.000 hombres, que aún le eran leales a pesar de su derrota. Este grupo incluía a varios miles de griegos, a quienes había reunido de Asia Menor y otras tierras griegas, y a quienes había reclutado pagándoles. Darío reunió a sus oficiales del ejército y les habló sobre su decisión respecto a sus futuras acciones. Darío dijo: Muchos de aquellos que solían ser mis oficiales de gobierno me han dejado durante mis momentos difíciles y se han unido al lado de Alejandro. Han entregado a él las ciudades, ciudadelas y provincias que les confié. Ustedes son los únicos que permanecen leales y verdaderos. En cuanto a mí, podría rendirme al vencedor y permitir que me nombre gobernador de una provincia o reino bajo su control, pero nunca aceptaré tal humillación. Puedo morir en la lucha, pero nunca me rendiré. No aceptaré una corona dada por otro, y no renunciaré a mi derecho a gobernar sobre el imperio de mis ancestros hasta que muera. Tomemos medidas firmes si están de acuerdo conmigo en esta decisión. Podemos detener el daño que estamos experimentando o buscar venganza. El ejército respondió muy calurosamente a esta solicitud. Dijeron que estaban preparados para seguirlo a donde fuera. Sin embargo, toda esta emoción y apoyo resultaron ser engañosos y no reales. Un general llamado Beso, junto con algunos otros oficiales del ejército, ideó un plan para capturar a Darío y hacerlo prisionero. Después de eso, Beso tomaría el mando del ejército. Si Alejandro fuera a perseguir a Darío y tuviera una buena oportunidad de capturarlo y derrotarlo, él creía que podría rendir a Darío como cautivo a cambio de libertad, seguridad y posiblemente generosas recompensas para sí mismo y sus aliados.
Si, sin embargo, lograran fortalecer su ejército lo suficiente como para enfrentarse a Alejandro y eventualmente obligarlo a retirarse, entonces Beso tomaría el trono y se desharía de Darío asesinándolo o encarcelándolo en un castillo distante y aislado por el resto de su vida. Beso compartió sus planes, con mucho cuidado al principio, con los oficiales superiores del ejército. Los soldados griegos no estaban involucrados en la trama. Sin embargo, escucharon y vieron lo suficiente como para sospechar lo que se estaba preparando. Le dijeron a Darío que confiara más en ellos, que les permitiera protegerlo y que instalara su tienda donde ellos estaban acampados. Pero Darío dijo no a estas sugerencias. Dijo que no perdería la fe y dejaría a sus conciudadanos, quienes eran sus defensores naturales, y confiaría en personas que no conocía. Dijo que no traicionaría y abandonaría a sus amigos basándose en la expectativa de que ellos harían lo mismo con él. Mientras tanto, a medida que Alejandro se acercaba a Ecbatana, Darío y sus tropas se retiraron de la ciudad y se dirigieron hacia el este, a través de la gran área de tierra ubicada al sur del mar Caspio. En esta área hay un terreno montañoso con un estrecho paso que Darío necesita atravesar. Este paso se llamaba las Puertas Caspias, nombrado así por las rocas a ambos lados. El ejército marchando a través de un desfiladero estrecho y peligroso como este siempre causa retrasos y tarda más. Alejandro avanzó rápidamente con la esperanza de alcanzar a Darío antes de que llegara. Se movió tan rápido que solo los más fuertes y resistentes de su ejército pudieron seguirle el paso. Miles de individuos, exhaustos por sus esfuerzos y trabajo duro, quedaron atrás. Muchos caballos también colapsaron por el calor y la fatiga en el camino, incapaces de continuar y eventualmente pereciendo. Alejandro continuó urgentemente con todos los que aún podían seguirlo. Desafortunadamente, fue inútil. Para cuando alcanzó el paso, ya era demasiado tarde. Darío ya había pasado con todo su ejército. Alejandro decidió tomar un descanso y esperar a que sus hombres lo alcanzaran. Luego, acampó durante unos días para enviar pequeños grupos a buscar comida para los caballos. Estos grupos fueron enviados a explorar el área cercana y encontrar grano y otros alimentos. La comida para los caballos de un ejército es demasiado grande para ser transportada largas distancias, por lo que debe ser recolectada cada día del área cercana a lo largo de la ruta. Mientras esperaba el regreso de los grupos de forrajeo, un noble persa llegó al campamento y le dijo a Alejandro que Darío y sus fuerzas estaban acampados a aproximadamente 2 días de marcha por delante. También mencionó que Beso estaba ahora a cargo, ya que la conspiración había tenido éxito y Darío había sido destituido del poder y tomado como prisionero. Los griegos, que eran leales, se dieron cuenta de que todo el ejército estaba en contra de ellos y no podían luchar. Así, dejaron el campamento persa y se fueron a las montañas, donde estaban esperando a ver qué sucedería. Alejandro decidió comenzar a perseguir a Beso y a su prisionero de inmediato. No esperó a que los equipos de forrajeo regresaran. Eligó a los infantes y jinetes más fuertes y ágiles, les dijo que llevaran suficiente comida para 2 días y luego partió con ellos esa misma noche. El grupo continuó viajando durante toda la noche y el día siguiente hasta el mediodía. Se detuvieron hasta la tarde y luego reanudaron su viaje. La mañana siguiente alcanzaron el campamento que el noble persa había mencionado. Descubrieron los restos de las fogatas y los signos típicos dejados cuando un ejército ha acampado en un lugar. Sin embargo, el ejército ya había partido. Los perseguidores estaban ahora demasiado cansados para continuar sin descansar. Alejandro se quedó aquí durante el día para dejar descansar a sus hombres y caballos. Esa noche continuaron su viaje, y al día siguiente, al mediodía, llegaron a otro campamento persa, que habían dejado justo hace un día.
Los oficiales del ejército de Alejandro estaban muy emocionados y entusiasmados al encontrarse cada vez más cerca de su objetivo principal. Estaban dispuestos a hacer cualquier esfuerzo, enfrentar cualquier dificultad y cansancio y tomar cualquier medida, sin importar cuán inusual, para lograr su objetivo. Alejandro preguntó a los residentes si había una ruta más corta que la que estaba tomando el enemigo. Le informaron que efectivamente había un camino más corto, pero pasaba por un área seca y desolada sin agua. En la marcha de un ejército, dado que los soldados siempre llevan consigo muchas armas y comida y no pueden llevar agua, es siempre importante elegir rutas que tengan fuentes de agua en el camino. Sin embargo, Alejandro ignoró este pensamiento y de inmediato se preparó para moverse hacia el cruce con un pequeño grupo. Había pasado 2 años moviéndose desde Macedón al centro de Asia, siempre buscando a Darío como su principal oponente y enemigo. Derrotó a sus ejércitos, capturó sus ciudades, saqueó sus palacios y se convirtió en el gobernante de todo su reino. Sin embargo, mientras Darío estuviera libre y luchando, ninguna victoria podría verse como completamente exitosa. Atrapar al mismo Darío sería el paso final y más importante de su conquista. Lo había estado persiguiendo a lo largo de una gran distancia de 1800 millas, moviéndose lentamente de una región a otra y de un reino a otro. A lo largo de todo este período, el poder del enemigo que estaba persiguiendo había estado disminuyendo constantemente. Sus ejércitos habían sido derrotados, su valentía y optimismo se habían desvanecido lentamente, mientras que el perseguidor había estado ganando más y más fuerza de sus victorias, y ahora su emoción y esperanza estaban alcanzando nuevas alturas a medida que el momento de alcanzar sus objetivos finales parecía estar acercándose. Se pidió a la gente que proporcionara guías para mostrar al destacamento el camino a través de la tierra solitaria y vacía. Se suponía que el destacamento estaría compuesto solo por jinetes para que pudieran moverse rápidamente. Para hacer el cuerpo más eficiente, Alejandro quitó los caballos a 500 soldados de caballería y se los dio a 500 soldados de infantería que fueron elegidos por su fuerza y valentía. Todos querían ser elegidos para este trabajo. Además del honor de ser seleccionado, había mucha emoción, como es habitual al final de una persecución, por llegar a la meta. Este grupo de jinetes estaba preparado para partir por la noche. Alejandro lideró a las tropas en la dirección mostrada por los guías. Viajaron durante toda la noche. Al amanecer, desde una posición más alta, vieron las tropas persas adelante, compuestas por infantería, carros de guerra y caballería, moviéndose en desorden. Una vez que Beso y su grupo se dieron cuenta de que sus perseguidores se estaban acercando, intentaron acelerar, esperando escapar. Darío estaba en un carro. Intentaron empujar el carro hacia adelante, pero era lento. Luego decidieron rendirse y le pidieron a Darío que huyera con ellos a caballo, dejando atrás al resto del ejército y el equipaje. Sin embargo, Darío se negó. Afirmó que preferiría poner su confianza en manos de Alejandro que en las de individuos tan traicioneros. Sintiéndose desesperados y frustrados, Beso y sus amigos apuñalaron a Darío con sus lanzas mientras estaba en su carroza, y luego rápidamente huyeron en diferentes direcciones. Su objetivo era hacer más difícil para Alejandro atraparlos al hacerlo dudar sobre sus planes. Alejandro continuó avanzando hacia el área que el enemigo estaba abandonando y envió grupos separados tras cada división del ejército en retirada. Mientras tanto, Darío se quedó en su carroza, herido y sangrando. Estaba cansado, tanto física como mentalmente, por sus muchos problemas y tristezas. Su reino estaba perdido, su familia estaba en cautiverio. Su amada esposa había fallecido, habiendo sufrido por el dolor de estar separada de su esposo. Sus ciudades fueron saqueadas, sus palacios y tesoros saqueados, y ahora, en sus momentos finales, fue abandonado y traicionado por todos en quienes había confiado.
Su corazón estaba lleno de desesperación. Durante un tiempo así, el alma transita de amigos poco fiables a un enemigo claro con un sentimiento de seguridad y conexión. El extremo enojo de Darío hacia Beso era tan fuerte que su hostilidad hacia Alejandro parecía amistad en comparación. Creía que Alejandro entendía las luchas de un gobernante y se compadecería de sus desgracias. La bondad que Alejandro había mostrado hacia su madre, esposa e hijos lo conmovió profundamente. Yacía allí, débil y sangrando en su carroza, esperando que Alejandro llegara. Veía a Alejandro como su protector y amigo, la única persona que podía ayudarlo en su actual estado de angustia. Los macedonios buscaron a Darío en diferentes lugares, esperando que pudiera haber sido dejado atrás cuando el enemigo se dispersó. Finalmente, encontraron la carroza donde yacía. Darío estaba en la carroza, herido por lanzas. El suelo de la carroza estaba cubierto de sangre. Lo levantaron ligeramente, y él pidió agua. Los hombres que están heridos y muriendo en batalla experimentan una sed insaciable e insoportable. Este es uno de los aspectos más horribles de la situación. Ruegan a cualquiera que pase que les traiga agua o ponga fin a su sufrimiento. Se arrastran por el suelo para llegar a los cantimploras de sus compañeros caídos, esperando encontrar unas pocas gotas de bebida que quedaran en ellos. Si hay un pequeño arroyo serpenteando a través del campo de batalla, se llena y bloquea con los cuerpos de aquellos que se arrastraron allí en su dolor, tratando desesperadamente de saciar su terrible sed antes de morir. Darío tenía mucha sed. Era el sufrimiento más intenso que sentía, superando cualquier otro dolor. Cuando sus enemigos lo rodearon y celebraron, su primer ruego no fue por su vida, misericordia o alivio de sus heridas. En cambio, les suplicó que le dieran algo de agua. Tuvo que hablar a través de un intérprete. El intérprete era un prisionero persa que el ejército macedonio había capturado anteriormente y había aprendido el idioma griego en el campamento macedonio. Lo habían traído con ellos anticipando la necesidad de su ayuda, y fue a través de él que Darío solicitó agua. Un soldado de Macedonia rápidamente fue a buscarla. Otros se apresuraron a encontrar a Alejandro y llevarlo al lugar donde el principal objetivo de su ira y larga persecución estaba muriendo. Darío consiguió la bebida. Estaba realmente feliz de que tuvieran un intérprete con ellos que pudiera entenderlo y entregar su mensaje a Alejandro. Tenía miedo de tener que morir sin poder decir lo que quería decir. Darío dijo: Dile a Alejandro que me siento bajo las obligaciones más fuertes hacia él, las cuales ahora nunca podré recompensar, por su bondad con mi esposa, mi madre y mis hijos. No solo perdonó sus vidas, sino que las trató con la mayor consideración y cuidado, e hizo todo lo que estaba en su poder para hacerlas felices. El último sentimiento en mi corazón es gratitud hacia él por estos favores. Espero ahora que él continúe prósperamente y termine sus conquistas tan triunfalmente como las ha comenzado. Dijo que si fuera necesario, habría hecho una última solicitud. Esa solicitud era que Alejandro persiguiera al traidor Beso y buscara venganza por el asesinato que había cometido. Sin embargo, creía que Alejandro haría esto por su cuenta, ya que castigar tal traición era un objetivo compartido entre todos los reyes. Darío entonces sostuvo la mano de Polístrato, el macedonio que le había dado el agua, y dijo: Dale a Alejandro tu mano, así como yo te estoy dando la mía. Es un signo de mi gratitud y afecto. Darío estaba demasiado débil para decir algo más. Se reunieron a su alrededor, tratando de mantenerlo fuerte hasta que Alejandro llegara, pero todo fue inútil. Poco a poco se debilitó y finalmente dejó de respirar. Alejandro llegó unos minutos después cuando todo había terminado ya. Inicialmente se sorprendió por la escena frente a él y luego se llenó de tristeza. Lloró profusamente. Quizás sintió algún remordimiento en su corazón al presenciar la destrucción que había causado. Darío nunca le había hecho daño ni había hecho nada malo hacia él, pero ahora yacía aquí,
perseguido hasta la muerte por alguien que estaba determinado y no se detuvo, aunque no había razón para ello, excepto que la persona quería controlar y dominar a otros. Alejandro cubrió el cuerpo muerto con su manto militar. Rápidamente hizo planes para conservar el cuerpo y luego lo envió a Susa en un ataúd costoso para Sisigambis. La procesión fue grandiosa y digna de la realeza. Se lo envió a ella para que pudiera verlo colocado en las tumbas de los reyes persas. ¡Qué regalo! El asesino de un hijo enviando el cuerpo muerto en un espléndido ataúd a la madre como un signo de respeto. Alejandro continuó su persecución de Beso hacia el norte y este. Beso había reagrupado su ejército y estaba haciendo lo mejor posible para prepararse para una postura defensiva. No lo alcanzó hasta después de haber cruzado el Oxus, un gran río que fluye hacia el norte y el oeste hacia el mar Caspio. Cruzar este río fue difícil porque era demasiado profundo para atravesarlo caminando, y las orillas y el fondo eran tan arenosos y blandos que no podía construir puentes. Hizo flotadores y balsas que eran sostenidos inflando pieles o rellenándolos con paja y heno. Después de cruzar el río con su ejército, que había sido enormemente reforzado y fortalecido, continuó avanzando. Los generales bajo Beso decidieron traicionarlo, tal como él había traicionado a su comandante. Se contactaron con Alejandro y ofrecieron rendir a Beso si enviaba una pequeña fuerza a una ubicación específica. Alejandro aceptó esto y dio el mando a un oficial llamado Ptolomeo. Ptolomeo encontró a Beso en un pequeño pueblo fortificado, donde había huido en busca de seguridad, y lo capturó sin mucha dificultad. Informó a Alejandro que Beso estaba bajo su custodia y solicitó instrucciones. La respuesta fue: «Ata una cuerda alrededor de su cuello y tráemelo». Cuando el miserable prisionero fue llevado ante Alejandro, le preguntó cómo había podido ser tan deshonorable como para capturar, restringir y, finalmente, matar a su pariente y partidario. Es una evidencia interesante de que las cualidades fundamentales de la naturaleza humana permanecen constantes a lo largo del tiempo, incluso a medida que evolucionan las civilizaciones. Beso respondió de la misma manera que la mayoría de los malhechores hacen cuando se les confronta sobre sus acciones. Él culpó a sus cómplices y amigos por la falta, afirmando que fue su acción, no la suya. Alejandro ordenó que fuera azotado públicamente y luego desfiguró su rostro, siguiendo la práctica común de esa época cuando un tirano quería marcar permanentemente a su víctima con vergüenza. En este estado, lleno de suspense y miedo a un dolor aún peor que sabía que ocurriría, Alejandro lo envió como un segundo regalo a Sisigambis para ser castigado en Susa según su venganza deseada. Ella lo torturó severamente, y cuando estuvo satisfecha con su sufrimiento, seleccionaron 4 árboles flexibles, espaciados entre sí, y doblaron sus copas hacia el punto central entre ellos. Ataron al cansado y moribundo Beso a estos árboles, una parte del cuerpo a cada árbol. Luego, soltaron los árboles, y los árboles volaron hacia arriba, desgarrando el cuerpo. Cada árbol sostenía su pieza del cuerpo, como si celebrara, alto sobre la multitud reunida para mirar. Capítulo 11. Deterioro del carácter. Antes de Cristo, 329. Alexander tenía ahora 26 años de edad. Había logrado todas sus ambiciosas metas. Darío ya no vivía, y Alexander era ahora el gobernante indiscutido de todo el Asia Occidental. Tenía mucho dinero, tenía mucho control sobre lo que creía era el mundo entero. Sin embargo, a medida que obtenía este poder, su personalidad cambió negativamente. Perdió la simplicidad, autocontrol, moderación y sentido de justicia que tenía en sus primeros años. Comenzó a vestirse y comportarse como los persas y vivía en sus grandes palacios, copiando su lujo y opulencia. Comenzó a disfrutar mucho de las fiestas y el vino, y a veces bebía demasiado.
Tenía un grupo de 360 jóvenes mujeres y pasaba tiempo con ellas, entregándose a todo tipo de lujo y placer. En términos simples, había cambiado completamente. La determinación, fuerte personalidad y la búsqueda enfocada de metas importantes a través de una planificación cuidadosa, pensando con anticipación, trabajo duro y autocontrol, todo desapareció. Ahora, parecía interesado solo en festines, fiestas salvajes y entregarse a comportamientos imprudentes e inmoralidades, pasando días y noches enteros en tales actividades. Esta situación molestó y frustró mucho a los oficiales de su ejército. Muchos de ellos eran mayores que él y estaban mejor equipados para resistir la tentación del lujo, la blandura y el mal hacer. Permanecieron fieles a su simplicidad e honestidad iniciales. A pesar de hacer algunas objeciones respetuosas pero infructuosas, se distanciaron emocionalmente de su líder y criticaron fuertemente su maldad y estupidez entre ellos. Sin embargo, muchos de los oficiales jóvenes imitaron el comportamiento de Alexander y se volvieron tan vanidosos, irregulares y aficionados a la indulgencia como él. Sin embargo, a pesar de unirse a él en sus placeres, no había una fuerte unidad entre él y ellos. El vínculo que conecta a amigos que simplemente disfrutan de la compañía del otro siempre es débil. Como resultado, Alexander perdió lentamente la confianza y el afecto de sus viejos amigos y no logró hacer ningunos nuevos. Sus oficiales o no les gustaba su comportamiento y mantenían su distancia, o se unían a él en sus fiestas y mal comportamiento sin realmente respetarlo o sentir lealtad hacia él. Parmenio y su hijo Filotas eran dos tipos diferentes de personajes. Parmenio, un viejo general con extensa experiencia y fama, había servido bajo Felipe, el padre de Alexander, antes de que Alexander se convirtiera en rey. A lo largo de la carrera de Alexander, Parmenio había sido su teniente general principal y consistentemente dependía de él durante situaciones difíciles. Parmenio era compuesto, valiente, intrépido y sabio. Él contuvo a Alejandro de acciones impulsivas y jugó un papel crucial en ayudarlo a lograr la mayoría de sus objetivos. Era una práctica común en aquellos tiempos que a los reyes se les atribuyeran los logros de sus generales y oficiales. Por lo tanto, los relatos de los logros del ejército macedonio naturalmente exagerarían la participación de Alejandro y minimizarían las contribuciones de Parmenio. Sin embargo, hoy en día, muchos lectores imparciales creen que hay razones para cuestionar si Alejandro hubiera tenido éxito en su gran expedición si no hubiera sido acompañado por Parmenio. Filotas era el hijo de Parmenio, pero tenían personalidades muy diferentes. Esta distinción se observa a menudo a lo largo de la historia, entre aquellos que nacen en la grandeza y aquellos que la alcanzan a través de sus esfuerzos. Todavía observamos la misma comparación hoy en día, ya que los hijos de los ricos, que heredan su riqueza, reemplazan la modestia, la prudencia y la virtud con el orgullo, la arrogancia, la autoindulgencia y el despilfarro. Estas cualidades fueron las mismas que ayudaron a sus antepasados a adquirir su fortuna. Filotas era muy orgulloso, presumía mucho, gastaba demasiado dinero y tenía muchas adicciones, al igual que su maestro Alejandro, quien se entregaba a todo tipo de lujo y placer. Un día, su padre, cansado de su comportamiento arrogante, de sus alardes y de su estilo de vida extravagante, le aconsejó que fuera más humilde. Pero el sabio consejo de Parmenio a su hijo fue ignorado. Filotas alardeaba de lo importante que era para Alejandro y decía: «Sin mi padre Parmenio, ¿qué habría logrado Felipe? Y sin mí, ¿qué habría logrado Alejandro?». Estas declaraciones llegaron a Alejandro, causando sospecha, miedo y odio entre ellos. Las cortes y los campamentos son lugares donde la gente a menudo planea y ejecuta tramas secretas contra alguien. Alejandro constantemente escuchaba sobre planes y complots secretos contra él.
El intenso amor y devoción que inicialmente inspiró en todos al comienzo de su carrera había desaparecido. Sus generales y oficiales estaban constantemente conspirando para removerlo del poder, ya que ya no parecía tener la energía para liderar. Alejandro siempre sospechaba de estos planes y vivía en un constante estado de inquietud y ansiedad mientras intentaba descubrirlos y castigarlos. Finalmente, ocurrió una conspiración en la que Filotas estaba involucrado. Un día, le informaron a Alejandro que había un plan para derrocarlo y hacerle daño. Se dijo que Filotas había sido informado sobre el plan por uno de los amigos de Alejandro para que pudiera decírselo al rey. Sin embargo, no lo hizo, lo que parecía indicar que estaba trabajando junto con los conspiradores. A Alejandro le informaron que el líder y creador de este complot era uno de sus generales llamado Dimnus. Inmediatamente envió a un oficial para convocar a Dimnus ante él. Dimnus pareció sorprendido por esta solicitud. En lugar de seguirla, sacó su espada, se apuñaló en el corazón y murió en el suelo. Luego, Alejandro llamó a Filotas y le preguntó si era cierto que sabía sobre esta trama, pero no le dijo a nadie. Filotas dijo que alguien le había contado sobre una trama, pero no lo creyó. Pensó que la gente inventaba estas historias para causar problemas y no consideró importante el informe que escuchó. Pero al ver la reacción y el suicidio de Dimnus, Filotas se dio cuenta de que era verdad y se disculpó por no haberle dicho a Alejandro antes. Alejandro le creyó, pensando que no dijo nada porque no creía que la trama fuera real, no porque estuviera involucrado. Entonces se reconciliaron y Filotas regresó a su tienda. Sin embargo, Alejandro no dejó de discutir el tema allí. Convocó a un consejo con sus amigos y asesores más capaces y de confianza, que incluía a los principales oficiales de su ejército. Les presentó los hechos. Llegaron a una conclusión diferente a la de él respecto a la culpabilidad de Filotas. Creyeron que estaba implicado en el crimen y exigieron su juicio. Un juicio en tal caso, en aquellos días, significaba someter al acusado a tortura, con el objetivo de obligarlo a confesar su culpabilidad. Alejandro accedió a esta propuesta. Quizás él había instigado secretamente. Los asesores de reyes y conquistadores, en circunstancias como esta, generalmente tienen la sagacidad para descubrir qué consejo será agradable. En cualquier caso, Alejandro siguió el consejo de sus consejeros y hizo arreglos para arrestar a Filotas esa misma noche. Estas circunstancias ocurrieron en un momento en que el ejército se estaba preparando para una marcha, con los diversos generales alojados en tiendas de campaña preparadas para tal fin. Alejandro colocó guardias adicionales en varias partes del campamento como para impresionar a todo el ejército con un sentido de la importancia y solemnidad de la ocasión. Luego envió oficiales a la tienda de Filotas, tarde en la noche, para arrestarlo. Los oficiales encontraron a su infeliz víctima dormida. Lo despertaron y le hicieron conocer su misión. Filotas se levantó y obedeció la citación, abatido y angustiado, consciente de que su destrucción era inminente. A la mañana siguiente, Alejandro convocó a una gran asamblea, compuesta por las partes principales y más importantes del ejército, al número de varios miles. Se reunieron con un aire de impresionante solemnidad, esperando por los preparativos preliminares, que un asunto de muy solemne momento se presentara ante ellos, aunque no sabían cuál era. El sentimiento de asombro y seriedad se hizo aún más fuerte cuando la asamblea vio el cuerpo sin vida de Dimnus, cubierto de sangre y con aspecto aterrador. Alejandro se aseguró de traer el cuerpo y mostrarlo a todos. La muerte de Dimnus había sido mantenida en secreto, así que cuando su cuerpo fue encontrado, fue inesperado y chocante. Después de que la sorpresa inicial y la maravilla disminuyeron, Alejandro explicó a todos lo que había sucedido. Habló sobre la conspiración y cómo uno de los involucrados había tomado su propia vida. La vista del cuerpo y la declaración del rey causaron mucha emoción entre las personas en la asamblea.
Esta emoción alcanzó su punto máximo cuando Alejandro anunció que tenía razones para creer que Filotas y su padre Parmenio, quienes eran oficiales que él confiaba y favorecía, estaban detrás de todo el plan. Luego dijo que trajeran a Filotas. Llegó con las manos atadas detrás de él y la cabeza cubierta. Se veía muy triste y sin esperanza. De hecho, fue puesto en juicio, pero sabía que el juicio significaba tortura y que no tenía esperanza de un resultado positivo. Alejandro dijo que dejaría que la asamblea manejara al acusado y se fue. Los líderes del ejército, que ahora tenían control completo sobre Filotas, escucharon por un tiempo su explicación de sus acciones. Demostró que no había pruebas en su contra y les pidió que fueran justos y no lo juzgaran basados en suposiciones vagas. En respuesta, eligieron torturarlo. Es verdad que no había pruebas y querían compensarlo forzándolo a confesar bajo tortura. Naturalmente, sus enemigos más fieros e implacables fueron elegidos para llevar a cabo la tarea. Torturaron a Filotas usando un dispositivo llamado el potro. El potro tiene ruedas y poleas, y la víctima se coloca en él, causando que sus extremidades y tendones se estiren, resultando en un dolor intenso. Filotas soportó su tortura valientemente sin mostrar signos de dolor o angustia. Esto solo impulsó a sus verdugos a intensificar el tormento. Es importante señalar que en este juicio, la cuestión de la culpabilidad o inocencia no estaba en duda. La única pregunta era, ¿quién podía soportar más sufrimiento, Filotas o sus enemigos? Desafortunadamente, Filotas fue finalmente derrotado en esta competencia. Suplicó que lo liberaran del potro, diciendo que confesaría lo que quisieran, siempre y cuando pudiera morir en paz. Lo escucharon y lo liberaron. Cuando preguntaron, admitió que tanto él como su padre eran parte de la trama. Aceptó responder más preguntas sobre la conspiración y la culpabilidad de ciertos individuos que eran sospechosos o querían ser condenados por quienes conducían la tortura. Las respuestas que Filotas dio a estas preguntas fueron registradas y luego fue condenado a ser lapidado. La sentencia se llevó a cabo de inmediato. Durante este tiempo, Parmenio estaba en Media, comandando una parte crucial del ejército de Alejandro. Se decidió que debía ser asesinado. Sin embargo, se requería una planificación cuidadosa para asegurar su ejecución mientras estaba lejos y liderando una gran fuerza. El asunto tenía que hacerse de manera secreta y rápida. El plan fue el siguiente. Había un hombre llamado Polidamas, que era conocido como el amigo cercano de Parmenio. Polidamas fue elegido para ir a Media y presenciar la ejecución. Fue seleccionado porque si un enemigo o un extraño hubieran sido enviados, Parmenio habría sido sospechoso o cauteloso y habría permanecido alerta. Le dieron a Polidamas algunas cartas para Parmenio, pretendiendo ser de sus amigos. Una de las cartas incluso tenía el sello de su hijo Filotas, para engañar completamente al triste padre. Polidamas viajó durante 11 días para llegar a Media. Llevaba cartas para Cleandro, el gobernador de la provincia de Media. Estas cartas autorizaban la ejecución de Parmenio, según lo ordenado por el rey. Fue a la casa de Cleandro por la noche. Le entregó las cartas y planearon cómo ejecutar el plan. Después de tomar todas las precauciones necesarias, Polidamas fue con sus asistentes a los cuarteles de Parmenio. El anciano general, que entonces tenía 80 años, estaba caminando en sus terrenos. Se permitió que Polidamas se acercara y lo saludó cálidamente. Le entregó sus cartas, y Parmenio las leyó. Estaba muy feliz con lo que decían las cartas, especialmente la que estaba escrita en nombre de su hijo. No podía decir que era falsa porque era común en aquel entonces que los secretarios escribieran cartas y solo se confirmaban por el sello. Parmenio estaba feliz de recibir buenas noticias de Alejandro y su hijo. Durante su discusión sobre el contenido de la carta, Polidamas, quien había estado esperando el momento oportuno, de repente sacó una daga oculta
y apuñaló a Parmenio en el costado. Rápidamente la sacó y la clavó en su garganta. Los asistentes se precipitaron hacia adelante al ver esto y apuñalaron repetidamente sus espadas en el cuerpo caído hasta que dejó de respirar. Las muertes violentas de Parmenio y su hijo, a pesar de las pocas pruebas de su culpabilidad, crearon una impresión negativa de Alejandro. Poco después, ocurrió otro caso que fue aún más angustioso. Demostró claramente que la mente de Alejandro, una vez llena de nobles ideales de justicia y generosidad, ahora estaba cada vez más controlada por emociones egoístas e incontrolables. Este caso involucró a Clito. Clito era un famoso general en el ejército de Alejandro y un amigo cercano del rey. Una vez había salvado la vida de Alejandro. Esto sucedió durante la batalla del Gránico. Alejandro se había puesto en gran peligro al luchar en medio de la batalla y estaba rodeado por enemigos. La espada de uno de ellos estaba levantada sobre su cabeza y lo habría matado instantáneamente si Clito no hubiera avanzado rápidamente y derribado al hombre justo cuando estaba a punto de asestar el golpe. Actos de lealtad y valentía como este hicieron que Alejandro confiara mucho en Clito. Tras la muerte de Parmenio, el gobernador de una provincia clave en el imperio renunció. Alejandro eligió a Clito para ocupar el puesto. La noche antes de partir para comenzar su nuevo trabajo como líder, Alejandro lo invitó a una cena especial para celebrar su promoción. Clito y los otros invitados se reunieron para el evento, bebieron vino, como solían hacer, y disfrutaron. Alejandro se emocionó y comenzó a hablar, como ahora estaba acostumbrado a hacer, alardeando de sus logros y menospreciando aquellos de su padre Felipe en comparación. Las personas que están parcialmente ebrias tienden a discutir mucho, y más aún si son buenos amigos cuando están sobrios. Clito había servido bajo Felipe. Ahora era viejo y, como otros hombres mayores, estaba muy apegado a la fama que vino de sus logros juveniles. Se sintió inquieto e incómodo cuando escuchó a Alejandro atribuirse el crédito por la victoria de su padre Felipe en Queronea. Comenzó a murmurar a las personas sentadas a su lado sobre cómo los reyes a menudo reclaman y reciben mucho crédito que no merecen. Alejandro preguntó qué había dicho Clito. Nadie respondió. Sin embargo, Clito continuó hablando, cada vez más emocionado. Alabó el carácter y los logros militares de Felipe, diciendo que eran mejores que cualquier cosa en su mejor momento. Las personas en la mesa comenzaron a discutir sobre el tema. Los hombres mayores apoyaban a Felipe y al pasado, mientras que los más jóvenes defendían a Alejandro. Clito se emocionaba cada vez más. Elogió a Parmenio, quien había sido el principal general de Felipe, y comenzó a cuestionar la justicia de su reciente castigo y muerte. Alejandro respondió, y Clito, poniéndose de pie y ahora perdiendo completamente la compostura, lo criticó con palabras duras y enojadas. Clito dijo en voz alta: «Esta es la mano que salvó tu vida durante la batalla del Gránico. Y el destino de Parmenio muestra qué tipo de gratitud y recompensas pueden esperar los sirvientes leales de ti». Alejandro, furioso, le dijo a Clito que se alejara de la mesa. Clito obedeció, diciendo, mientras se alejaba: «Él tiene razón en no querer hombres honestos en su mesa. Tiene razón. Es apropiado para él pasar su vida entre personas incivilizadas y sirvientes, que con gusto adorarán su cinturón persa y su magnífica túnica». Alejandro agarró una jabalina para lanzarla a la cabeza de Clito. Los invitados se levantaron confundidos y se aglomeraron alrededor de él, gritando y discutiendo entre ellos. Algunos se aferraron al brazo de Alejandro, algunos intentaron sacar rápidamente a Clito de la habitación, y otros se acusaban y amenazaban ruidosamente entre sí. Lograron sacar a Clito de la habitación, pero una vez que estuvo en el pasillo, se liberó de ellos, volvió a entrar por otra puerta y comenzó a insultar a Alejandro nuevamente. El rey lanzó su jabalina e hirió a Clito, quien gritó: ¡Ve y únete a Felipe y Parmenio!
El grupo rápidamente fue a ayudar a Clito, pero ya era demasiado tarde. Murió de inmediato. Alejandro sintió un profundo arrepentimiento y desesperación cuando recobró el sentido. Lloró mucho durante muchos días cuando murió su amigo largo tiempo probado y fiel. Se odiaba a sí mismo por beber demasiado y actuar por ira, lo que causó la muerte. Sin embargo, no podía devolver a Clito a la vida o borrar el daño permanente que causó a su reputación. Capítulo 12. El fin de Alejandro, antes de Cristo, 326 a 319. Después de los eventos del capítulo anterior, Alejandro continuó sus expediciones y conquistas en Asia durante 2 o 3 años. Tuvo muchas aventuras diferentes durante este tiempo, pero no entraremos en detalles sobre ellas aquí. Viajó a la India, llegando a las orillas del río Indo. Insatisfecho con esto, se preparó para cruzar el Indo y continuar su viaje hacia el río Ganges. Sin embargo, sus soldados se opusieron a este plan. Tenían miedo por las historias que habían escuchado sobre los ejércitos indios, con elefantes llevando castillos en sus espaldas y soldados armados con armas desconocidas y no familiares. Estos rumores, junto con el deseo de los soldados de permanecer más cerca de su patria, causaron una casi motín en el ejército. Eventualmente, Alejandro, dándose cuenta del creciente alcance de la insubordinación, llamó a sus oficiales a su tienda y reunió a todo el ejército. Les habló, contándoles todo lo que habían hecho antes. Elogió su valentía y determinación e intentó animarlos a seguir adelante. Escucharon en silencio y nadie dijo nada en respuesta. Después de este momento serio, hubo mucha emoción en la sala. El ejército admiraba a su comandante, a pesar de sus defectos y errores. Estaban muy vacilantes en desafiar su autoridad, pero ya no tenían la misma confianza en sus habilidades y bondad que tenían al principio de su carrera. Finalmente uno de los soldados se acercó al rey y le habló de la siguiente manera. Aún te amamos y apoyamos, Señor. Nuestra dedicación y lealtad permanecen inalteradas. Estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas e ir a donde nos guíes. Sin embargo, te pedimos amablemente que consideres la situación en la que nos encontramos. Hemos hecho todo lo que podíamos por ti. Hemos viajado a través de océanos y continentes. Hemos explorado los rincones más lejanos del mundo. Y ahora estás contemplando conquistar otro, aventurándote en territorios inexplorados, incluso desconocidos para los nativos mismos. Esta idea puede sonar valiente y determinada, pero va más allá de nuestras capacidades, especialmente considerando lo débiles que estamos. Solo mira estas caras y cuerpos horribles llenos de heridas y cicatrices. Piensa en cuántos de nosotros había cuando comenzamos este viaje contigo, y ahora ve cuán pocos de nosotros quedamos. Aquellos que han logrado escapar de muchas dificultades y peligros no tienen el coraje o la fuerza para seguirte. Todos quieren regresar a su país y hogares y pasar el resto de sus vidas disfrutando de las recompensas de su arduo trabajo. Por favor, entiende y perdónalos por estos deseos naturales. Los soldados, al expresar estos sentimientos, los solidificaron aún más. Alejandro estaba muy preocupado y molesto. Si una pequeña parte de un ejército es desleal, se puede tratar con acciones firmes. Sin embargo, cuando la determinación de resistir es generalizada, es inútil para cualquier comandante, independientemente de su autoridad y naturaleza absoluta, tratar de oponerse a ella. Alejandro, sin embargo, estaba muy reacio a ceder. Se quedó en su tienda durante 2 días, sintiéndose decepcionado y molesto. Como resultado, renunció a sus planes de más conquistas y se dirigió de regreso al oeste. Tuvo muchas experiencias diferentes en el camino y enfrentó muchos peligros, actuando a menudo de manera temeraria y sin una buena razón. Una vez, durante un ataque a un pequeño pueblo, tomó una escalera de asalto y subió con las tropas. Sin embargo, lo hizo de manera tan imprudente y sin pensar que su escalera se rompió. Mientras todos los demás se retiraban, él quedó solo en la pared.
Luego descendió al pueblo y fue rápidamente rodeado por enemigos. Sus amigos levantaron sus escaleras una vez más y continuaron su búsqueda, determinados a rescatarlo. Algunos se quedaron a su lado y lo protegieron, mientras que otros lograron abrir una pequeña puerta, permitiendo que el resto del ejército entrara. Gracias a esto, Alejandro fue salvado. Sin embargo, cuando lo sacaron de la ciudad, había una flecha de 90 centímetros de largo alojada en su costado, atravesando su armadura. Los cirujanos extrajeron cuidadosamente la parte de madera de la flecha y luego agrandaron la herida para sacar la punta con barbas. Los soldados estaban enojados porque Alejandro se puso en peligro y los obligó a arriesgar sus vidas para salvarlo. La herida fue casi mortal, causando un extremo agotamiento debido a la pérdida de sangre. Sin embargo, se recuperó en unas pocas semanas. Los hábitos de bebida excesiva y la indulgencia en vicios de Alejandro estaban creciendo constantemente. No solo participaba él mismo en estos excesos, sino que también alentaba a otros a hacerlo. Incluso premiaba a quienes podían beber más en sus banquetes. En una de estas ocasiones, se dice que el hombre que conquistó bebió muchísimo vino, después de lo cual se sintió muy enfermo durante 3 días y luego murió, y más de 40 personas presentes en la misma fiesta murieron porque bebieron demasiado. Alejandro regresó a Babilonia. Su amigo Hefestión estaba con él, uniéndose a él en todos los malos hábitos que había desarrollado. Alejandro comenzó a distanciarse de sus viejos amigos macedonios y se acercó más a sus compañeros persas. Se casó con Estatira, la hija mayor de Darío, y confió la hija menor a Hefestión. También apoyó a otros oficiales macedonios que se casaran con doncellas persas siempre que fuera posible. En términos simples, parecía decidido a combinar su verdadera naturaleza y comportamiento con la feminidad, extravagancia e inmoralidad del mundo oriental, que inicialmente había considerado con desdén. La llegada de Alejandro a Babilonia, después de sus campañas en la India, fue un evento grandioso y magnífico. Embajadores y príncipes de varias naciones se habían reunido para saludarlo y celebrar su regreso. Se hicieron arreglos elaborados para procesiones, espectáculos, desfiles y espectáculos para honrarlo. Todo el país estaba muy emocionado. Hicieron preparativos muy costosos para darle la bienvenida. Querían darle una recepción que fuera adecuada para alguien que se consideraba el conquistador y gobernante del mundo, y que se creía que era hijo de un dios. Cuando Alejandro llegó a la ciudad, fue recibido por un grupo de astrólogos caldeos. Estos astrólogos eran filósofos que afirmaban predecir eventos humanos utilizando los movimientos de las estrellas. Los movimientos de las estrellas se observaban de cerca en la antigüedad, particularmente en los países orientales, por los pastores. Estos pastores pasarían sus noches de verano al aire libre, vigilando sus rebaños. Estos pastores notaron que la mayoría de las estrellas permanecían en las mismas posiciones unas respecto a las otras. Salían por el este y se ponían por el oeste, pero sus posiciones relativas entre sí no cambiaban. Sin embargo, había algunas estrellas que se movían entre las demás de manera extraña e impredecible. Llamaron a estas estrellas los errantes, o en su idioma, los planetas, y observaron sus misteriosos movimientos con gran curiosidad y asombro. Creían que estos cambios estaban de alguna manera relacionados con asuntos humanos e intentaban predecir a partir de ellos los eventos, buenos o malos, que ocurrirían a la humanidad. Siempre que sucedía un objeto brillante en el cielo o una sombra cubría el sol o la luna, la gente creía que significaba que algo malo iba a suceder. El estudio de cómo se mueven y lucen las estrellas para predecir lo que le sucederá a los humanos se llamaba astrología. Los astrólogos llegaron en una procesión grandiosa y seria para encontrarse con Alejandro durante su viaje. Le dijeron que habían encontrado evidencia clara en las estrellas de que si entraba a Babilonia, estaría poniendo su vida en riesgo.
Entonces, le pidieron que no se acercara más y que seleccionara una ciudad diferente como su capital. Alejandro estaba muy confundido por este anuncio. Su mente, debilitada por demasiados excesos y comportamiento excesivo, fue fácilmente influenciada por temores irracionales. No fueron solo los malos efectos de entregarse a malos hábitos en su mente lo que causó este resultado. Además, estaba la influencia moral de saber que era culpable. La culpa instala el miedo en las personas, amplificando los peligros reales y haciendo que la mente sea susceptible a varios temores imaginarios. Alejandro estaba muy preocupado cuando escuchó lo que los astrólogos decían. Detuvo su marcha y comenzó a pensar qué hacer. Eventualmente, los filósofos griegos vinieron a él y hablaron sobre el tema. Lo convencieron de que la astrología no era algo en lo que debiera creer. Los griegos no creían en la astrología. En su lugar, predecían eventos futuros observando el vuelo de las aves y diseccionando animales sacrificiales. Eventualmente, las preocupaciones de Alejandro se aliviaron y decidió entrar en la ciudad. Avanzó con todo su ejército, entrando con mucho espectáculo y grandeza. Pero una vez que la emoción inicial se disipó, comenzó a sentirse preocupado, angustiado e infeliz. Hefestión, el amigo cercano de Alejandro, murió mientras estaban en camino a Babilonia. Falleció debido a enfermedades causadas por el exceso de indulgencia y malos hábitos. Alejandro se entristeció profundamente por su muerte. Lo dejó melancólico. Se sintió así por un tiempo, pensando en el evento y lo que significaba. Decidió que cuando llegara a Babilonia, tendría un gran funeral para honrar la memoria de Hefestión. Luego envió órdenes a todas las ciudades y reinos cercanos y reunió una enorme cantidad de dinero para este propósito. Hizo demoler una sección de la muralla de la ciudad para hacer espacio para un gran edificio. Este edificio se construyó muy grande y con diseños detallados. El edificio estaba decorado con muchos frentes de barcos y estatuas que Alejandro ganó en batallas. También había columnas, esculturas y decoraciones doradas. En el techo había imágenes de sirenas que podían cantar canciones tristes usando un mecanismo oculto. Según los historiadores de esa época, el costo de este edificio, junto con los eventos, espectáculos y actuaciones relacionadas con su dedicación, se informó que era una cantidad que, cuando se calculaba, es aproximadamente equivalente a $10 millones. Sin embargo, todavía había algunos límites para la extravagancia y la locura de Alejandro. En Grecia había una montaña llamada Monte Athos, donde alguien afirmó que podría ser tallada y moldeada en la forma de un hombre, posiblemente acostado. Había una ciudad en una pendiente de la montaña y un pequeño río bajaba por el otro lado. El artista que pensó en esta increíble escultura dijo que daría forma a la figura de manera que la ciudad estaría en una mano y el río fluiría desde la otra. Alejandro escuchó la propuesta. El nombre Monte Athos le recordó a Jerjes, un antiguo rey de Persia, que intentó hacer un camino a través de las rocas en el Monte Athos cuando invadía Grecia. Jerjes no tuvo éxito, pero dejó la obra inconclusa como un recordatorio del intento y el fracaso. Alejandro decidió no crear la escultura. Creía que el Monte Athos ya era un monumento a la locura de un rey y no quería contribuir más a ello. Después del funeral de Hefestión, el ánimo de Alejandro se volvió sombrío nuevamente. Sin embargo, aún le quedaba algo de su energía anterior y comenzó a hacer grandes planes para mejorar Babilonia. Empezó a llevar a cabo algunos de estos planes. En resumen, su tiempo se gastó en ciclos impredecibles, determinación y empuje para crear grandes planes un día y completa entrega a la indulgencia y comportamiento inmoral al siguiente. Era triste ver su anterior grandeza de espíritu aún luchando, aunque cada vez más débil, ya que gradualmente fue abrumado por los efectos imparables del exceso de bebida y la maldad. La escena finalmente terminó de manera abrupta de la siguiente manera. Una vez,
Después de una noche de beber y festejar, los invitados sugirieron que en lugar de terminar la reunión, deberían comenzar un segundo banquete justo después del primero. Alejandro, que ya estaba parcialmente ebrio, aceptó entusiastamente la sugerencia. Se reunieron rápidamente para el evento, con un total de 20 personas presentes. Alejandro, para demostrar que aún no había alcanzado su límite, comenzó a brindar por cada persona del grupo individualmente. Luego, brindó por todos ellos a la vez. Había una copa realmente grande, llamada el Cuenco de Hércules, que ahora pidió y, después de llenarla, la bebió toda por el bienestar de una de las personas allí, un macedonio llamado Proteas. Este logro fue celebrado por la compañía. Luego solicitó otro cuenco lleno y lo bebió todo. Después de completar la tarea, se debilitó y cayó al suelo. Lo llevaron de regreso a su palacio. Le dio una fiebre fuerte y los médicos hicieron todo lo posible para mejorar su estado. Cuando comenzó a sentirse un poco mejor, Alejandro se despertó e intentó convencerse de que mejoraría. Comenzó a dar órdenes al ejército y a sus barcos como si enfocarse en el poder y el imperio lo salvara del camino obvio hacia la muerte. Estaba determinado a sobrevivir. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por ser fuerte y determinado, se dio cuenta de que su fuerza se estaba desvaneciendo rápidamente. Sus poderes vitales se habían debilitado mucho y sabía que no durarían mucho más. Decidió que tenía que morir. Se quitó su anillo de sello, lo que mostró que creía que todo había terminado. Le dio el anillo a uno de sus amigos que estaba junto a su cama. Alejandro dijo: Después de que me haya ido, lleven mi cuerpo al templo de Júpiter Amón y entiérrenlo allí. Los generales que estaban con él se acercaron a su lecho y uno por uno besaron su mano. Al ver que estaba a punto de despedirse de ellos para siempre, su antiguo amor por él regresó. Le preguntaron sobre su sucesor deseado para su imperio. Al más merecedor, dijo. Con esta respuesta, probablemente quiso decir que estaba demasiado débil y cansado para pensar en tales asuntos. Probablemente sabía que era inútil intentar controlar el gobierno de su imperio después de su muerte. Mencionó que esperaba que ocurrieran algunos juegos funerarios inusuales como resultado de las decisiones tomadas sobre estos asuntos. Poco después, falleció. Los palacios de Babilonia se llenaron de luto cuando el príncipe murió, y hubo largas y amargas discusiones sobre quién le sucedería. El objetivo de Alejandro no era establecer gobiernos estables y bien organizados en los países que conquistó, sino promover el orden, la paz y la industria entre la gente y traer estructura y organización a los asuntos humanos para dejar el mundo en un estado mejor al que lo encontró. En este sentido, sus acciones son muy diferentes a las de Washington. Washington quería desarrollar y mejorar organizaciones que funcionarían exitosamente por sí mismas, sin su constante involucramiento. Se alegraba de ver que las instituciones que creó y protegió operaban de manera independiente, en lugar de buscar poder personal a través del control directo sobre los asuntos públicos. Alejandro, sin embargo, siempre estaba enfocado en expandir y fortalecer su poder. Él era el centro de todo. Quería hacerse aún más poderoso. Nunca consideró el bienestar de los países que había conquistado, ni tomó medidas para prevenir el caos y las guerras civiles que sabía que inevitablemente ocurrirían en su vasto imperio una vez que su gobierno terminara. El resultado fue como se podría haber previsto. El vasto territorio que Alejandro conquistó fue desgarrado por brutales y prolongadas guerras civiles durante muchos años después de su muerte. Cada general y gobernador luchó por mantener el poder que quedaba en sus manos después de la muerte de Alejandro, intentando defenderlo contra los demás. Por lo tanto, la destrucción y el sufrimiento causados por estas conquistas duraron mucho tiempo mientras Europa y Asia se recuperaban lentamente y con dolor. Sin embargo, cuando Alejandro murió,
sus generales se reunieron rápidamente e intentaron nombrar a alguien para tomar el mando inmediato. Discutieron sobre esto durante una semana. Alejandro no tenía un heredero legítimo y se negó a nombrar un sucesor antes de morir. Tuvo múltiples esposas, pero una llamada Roxana dio a luz a un hijo después de su muerte. Este hijo fue elegido más tarde como su sucesor. Sin embargo, en el ínterin, un pariente llamado Arideo fue seleccionado por los generales para hacerse cargo. La elección de Arideo fue una especie de acuerdo. No tenía habilidades ni capacidades de ningún tipo y fue elegido por los demás precisamente por eso. Cada uno creía que si alguien tan tonto como Arideo era el rey nominal, podrían fácilmente tomar control del poder real ellos mismos. Arideo aceptó el nombramiento, pero nunca logró convertirse en rey en nada más que en nombre. Mientras tanto, a medida que la noticia de la muerte de Alejandro se extendía por todo el imperio, tenía diferentes efectos en diferentes personas y poderes dependiendo de sus sentimientos personales hacia Alejandro. Algunos lloraron y lamentaron su muerte, mientras que otros que habían admirado su grandeza y las cosas magníficas que había hecho, pero no habían sufrido personalmente las consecuencias, se sintieron entristecidos por la noticia. Otros, cuyas vidas habían sido arruinadas y cuyos seres queridos fueron destruidos como resultado de sus victorias, se alegraron de que la persona que había causado tanto dolor a otros finalmente enfrentara las consecuencias de sus acciones. Se esperaba que Sisigambis, la madre de Darío que estaba de duelo y viuda, fuera una de las que se alegraría más por la muerte del conquistador. Sin embargo, la historia nos dice que en lugar de eso, ella lloró profundamente y no pudo encontrar consuelo durante mucho tiempo. Alejandro había sido un amigo leal y amable para ella, a pesar de ser un enemigo implacable para su hijo. Siempre la trató con gran respeto y bondad, cumpliendo todas sus necesidades y asegurando su comodidad y felicidad. Poco a poco llegó a pensar en él y amarlo como a un hijo. De hecho, él siempre la llamaba madre. Cuando se enteró de que él ya no estaba, sintió que su último protector en la tierra se había ido. Su vida había estado llena de sufrimiento y tristeza, y esta tragedia final la hizo marchitarse, constantemente agitada y angustiada. Perdió todo deseo de comida y se negó a comer, como otros que están pasando por un gran dolor mental. Sus amigos y asistentes le ofrecieron comida, pero ella se negó. Eventualmente, falleció. Algunas personas dijeron que no comió y se murió de hambre. Sin embargo, era más probable que muriera de tristeza y desesperanza, porque se quedó sola y sin amigos en sus últimos años, en lugar de hambre. En marcado contraste con la triste escena en el palacio de Sisigambis, hubo una muestra de celebración salvaje y alegre en las calles y lugares públicos de Atenas cuando recibieron noticias de la muerte del poderoso rey macedonio. La ciudad-estado de Atenas, junto con otros estados del sur de Grecia, habían aceptado a regañadientes el gobierno de Macedonia, habían luchado contra Filipo y Alejandro. Aunque la brutal venganza de Alejandro sobre Tebas había silenciado temporalmente su oposición, nunca fueron verdaderamente derrotados. Demóstenes, el influyente orador que había hablado en contra de los reyes macedonios, había sido exiliado y cualquier manifestación pública de descontento fue suprimida. El descontento y la hostilidad aún existían, tan fuertes como siempre, y estaban listos para estallar de nuevo, con aún mayor violencia, una vez que el temible poder de Alejandro ya no fuera una amenaza. Entonces, cuando el rumor llegó a Atenas, inicialmente solo un rumor, de que Alejandro había muerto en Babilonia, toda la ciudad se llenó de alegría tumultuosa. La gente se reunió en áreas públicas y celebró y habló apasionadamente entre sí con gran alegría. Querían declarar su independencia e inmediatamente iniciar una guerra contra Macedonia.
Sin embargo, algunos de los consejeros más viejos y sabios eran más compuestos y calmados. Sugerían un breve retraso para verificar la precisión de las noticias. Foción, un respetado estadista, trató de calmar la emoción del pueblo. Foción dijo: No seamos precipitados, tenemos mucho tiempo. Si Alejandro está verdaderamente fallecido hoy, todavía estará fallecido mañana y el día siguiente. Esto nos da tiempo suficiente para tomar decisiones cuidadosas y bien pensadas. Tan cierta como era esta perspectiva, contenía demasiada crítica y burla para impactar significativamente a su audiencia prevista. La gente estaba decidida a ir a la guerra. Enviaron representantes a todos los estados del Peloponeso para aliarse, tanto para la defensa como para la ofensiva, contra Macedonia. Trajeron a Demóstenes de vuelta del exilio e implementaron todos los preparativos militares necesarios para establecer y salvaguardar su independencia. Las consecuencias de todo esto habrían sido muy graves si el rumor de la muerte de Alejandro hubiera sido falso. Afortunadamente para Demóstenes y los atenienses, pronto se confirmó. El regreso de Demóstenes a la ciudad fue como la entrada triunfal de un conquistador victorioso. En el momento en que fue llamado de vuelta, estaba en la isla de Egina, que se encuentra a unos 40 millas al suroeste de Atenas, en uno de los golfos del mar Egeo. Enviaron una galera pública para recogerlo y llevarlo a tierra. Era una galera con 3 filas de remos y estaba decorada de una manera que mostraba respeto a un invitado importante. Atenas está ubicada un poco lejos del mar y tiene un pequeño puerto llamado el Pireo en la orilla. Hay una larga avenida recta que conecta el puerto y la ciudad. Demóstenes llegó al Pireo en barco. Todos los líderes civiles y religiosos de la ciudad fueron al puerto en una gran procesión para saludar y dar la bienvenida al exiliado cuando llegó. Muchas personas de la ciudad también siguieron para ver el evento y unirse a la celebración. Mientras tanto, también estaban haciendo grandes preparativos para el funeral de Alejandro, con mucha magnificencia y esplendor. Les tomó 2 años terminar. Primero, el cuerpo fue embalsamado usando el arte egipcio y caldeo. Luego, fue colocado en un sarcófago para ser llevado a su lugar de descanso final. Como recordatorio, Alejandro había instruido que debía ser llevado al templo de Júpiter Amón en el oasis egipcio, donde había sido declarado hijo de un dios. Puede ser difícil de creer que alguien tan inteligente como él creyera en una superstición tan ridícula como el cuento de su nacimiento divino. Por lo tanto, podemos asumir que dio esta instrucción para asegurar que su lugar de entierro fortalecería la creencia de su naturaleza extraordinaria en la mente de las personas. En cualquier caso, estas fueron sus instrucciones, y las autoridades en Babilonia, que permanecieron en el poder después de su muerte, estaban listas para llevarlas a cabo. Fue un viaje largo. Transportar un cuerpo desde Babilonia hasta las fronteras orientales de Egipto, una distancia de 1000 millas, en un cortejo fúnebre, poco después de la muerte, y tan pronto como se terminaron los preparativos, fue quizás uno de los planes de entierro más impresionantes jamás realizados. Tiene un evento similar a cuando el cuerpo de Napoleón fue trasladado de Santa Elena a París, aunque esto no fue un entierro, sino un traslado. El cortejo fúnebre de Alejandro fue una simple marcha sepulcral, partiendo desde el palacio donde murió hasta el cementerio apropiado, un viaje de 1000 millas, es cierto, pero todo dentro de sus tierras. La importancia de ello provenía de la gran escala en la que todo lo relacionado con el gran líder se llevó a cabo. Sin embargo, era esencialmente solo un movimiento desde su hogar al terreno de entierro en sus propiedades. Se hizo un carruaje realmente grande y elegante para transportar el cuerpo. Las descripciones de cuán rico y hermoso era este vehículo son casi increíbles. Los radios y manijas de las ruedas estaban cubiertos en oro, y las partes de los ejes que podían verse en el exterior en los centros de las ruedas estaban decoradas con grandes ornamentos dorados. Las ruedas y los ejes eran muy grandes y estaban muy separados.
Soportaban una plataforma o suelo para el carruaje que tenía 12 pies de ancho y 18 pies de largo. En esta plataforma había un hermoso pabellón con columnas jónicas. Estaba decorado con púrpura y oro, tanto por dentro como por fuera. El interior era como un apartamento parcialmente abierto, lleno de hermosas gemas y piedras preciosas. El área de 12 pies por 18 hacía una habitación de tamaño decente, con suficiente espacio para todo lo necesario dentro. Había un trono elevado con escalones y una plataforma. El trono estaba intrincadamente tallado y decorado con oro. Estaba vacío, pero había coronas representando las naciones que Alejandro había gobernado colgando de ellas. En la base del trono había un ataúd, supuestamente hecho de oro sólido. El ataúd contenía el cuerpo y una gran cantidad de especias y perfumes caros que llenaban el aire con su aroma. Las armas que Alejandro llevaba se mostraban enfrente, junto con el ataúd y el trono. Alrededor del carruaje había figuras esculpidas llamadas bajorrelieves, mostrando a Alejandro y sus compañeros militares. Había columnas de Macedonia, escuadrones de Persia, elefantes de India, tropas de caballería y otros símbolos representando la grandeza y el poder del héroe fallecido. Alrededor del pabellón también había un borde de encaje dorado con campanas adjuntas que sonaban tristemente a medida que el carruaje se movía. Una larga fila de 64 mulas, dispuestas en conjuntos de 4, tiraban de este pesado carro. Estas mulas fueron elegidas por su gran tamaño y fuerza. Estaban bellamente adornadas con collares montados en oro y arneses, adornados con piedras preciosas. Antes de que el desfile partiera de Babilonia, un grupo de trabajadores y constructores avanzó para arreglar los caminos, fortalecer los puentes y despejar los obstáculos a lo largo de toda la ruta por donde iba a pasar la procesión. Finalmente, cuando todo estaba listo, la gran procesión comenzó a moverse y salió por las puertas de Babilonia. Es imposible poner en palabras las masivas multitudes de personas que se reunieron para verla partir y que se alinearon en la ruta mientras avanzaba lentamente de ciudad en ciudad. A pesar del impresionante espectáculo, el cuerpo nunca llegó a su destino planeado. Ptolomeo, el gobernante de Egipto después de que el imperio de Alejandro se dividiera, envió un gran grupo de soldados para encontrarse con la procesión fúnebre a medida que entraba en Egipto. Decidió, por alguna razón desconocida, que el cuerpo debía ser enterrado en la ciudad de Alejandría. Fue puesto allí y se construyó un gran monumento encima. Dicen que este monumento estuvo en pie durante 1500 años, pero no queda nada de él ahora. La ciudad de Alejandría, sin embargo, es el verdadero monumento del conquistador, el más grande y mejor, quizás, que cualquier conquistador haya dejado atrás. Es un monumento que el tiempo no destruirá. Su ubicación y naturaleza, como Alejandro previó, aseguran su existencia eterna. Alejandro ganó el título de El Grande porque poseía habilidades excepcionales que lo diferenciaban de los demás. Gracias por acompañarnos en esta aventura histórica en Alexandria. Si este viaje a través del pasado te ha cautivado, mantente conectado con nuestro canal. En Alexandria, estamos comprometidos a dar vida a más historias como esta, explorando las profundidades de la historia y sus relatos atemporales. Recuerda suscribirte para más contenido atractivo, dale me gusta y comparte este video para apoyar nuestros esfuerzos y ser parte de nuestra comunidad que valora la riqueza de nuestro pasado. Al concluir esta serie, te invitamos a permanecer con nosotros para más viajes iluminadores e inspiradores a través de la historia. La historia de Alejandro Magno puede haber terminado, pero el legado de su vida continúa resonando a través del tiempo aquí en Alexandria.